Por su intermedio se protege el apresurado buscador contra un rápido y superficial progreso. Lo que espera descubrir el instructor interno, y posteriormente el maestro, es hondura y un profundo enraizamiento, si puedo emplear tal palabra, y la ceguera oculta, su necesidad, su inteligente manejo y su ultérrima eliminación, forman parte del programa impuesto al aspirante. La fraternidad masónica reconoce esta verdad, pero no la interpreta correctamente. En una de sus más importantes y elevadas iniciaciones, el candidato penetra con los ojos abiertos, sin aplicársele una venda. Luego, a mitad de la ceremonia, es cegado, y en esas condiciones pasa terribles pruebas que simbolizan cierta etapa elevada del sendero. La ceguera es, por lo tanto, esotéricamente hablando, el lugar del aprendizaje y está relacionada con la doctrina del ojo, de la garganta y del corazón. No lo está con la tenue visión, la percepción de verdades a medias y los balbuceos del aspirante cuando está aprendiendo a conocerse a sí mismo o cuando visualiza la meta y trata de recorrer el sendero, condición muy familiar a la cual están sujetos todos los principiantes sin poder evitarla, pues es inherente a sus naturalezas. La ceguera oculta es inducida espiritualmente y oscurece la gloria y la prometida realización y recompensa. El discípulo debe depender de sí mismo. Solo puede ver su problema, su pequeño campo de experiencia y su, para él, débil y limitado equipo. Cuando el profeta Elías habla de dar al aspirante los tesoros de la oscuridad se refiere a esa etapa. La belleza de lo inmediato, la gloria de la oportunidad presente y la necesidad de abocarse a la tarea y al servicio, constituyen la recompensa para seguir adelante en la aparentemente impenetrable oscuridad. Para el iniciado, la ceguera es más esotérica. Para él no existe en absoluto la luz, ninguna luz terrenal ni tampoco en los tres mundos. Solo existe oscuridad. El místico lo denomina la oscura noche del alma. La verdadera noche oscura, de la cual, paradójicamente hablando, la oscura noche del místico es solo un tenue reflejo, marca un excelso estado del ser y una etapa de desarrollo. Cristo penetró en la negrura y oscuridad cuando ejerció influencia sobre uno de sus maestros, el Maestro Jesús en la cruz. Para la mayoría esto emitirá una nueva nota que solo ahora puede ser revelada. Concierne a la facilidad con que un maestro participa de la experiencia subjetivamente llevada a cabo del discípulo que él ha preparado para la iniciación. Se relaciona también con la identificación aún más elevada del Cristo, con los iniciados que están recibiendo la cuarta y quinta iniciaciones, como el Maestro Jesús en la experiencia mencionada. Cristo ya no es el iniciador sino que constituye para el iniciado lo que el maestro para el discípulo, siendo una curiosa fase de participación idéntica que no evoca reacción del maestro o del maestro de maestros, el Cristo. Excepto en la medida que permite al participante divino enfrentar otra zona oscura que vela y oculta otra gloria aún más suprema. El párrafo que antecede está más allá de la comprensión del estudiante común, pero la comprenderán aquellos cuyos ojos están abiertos para ser cegados. Los estudiantes deben recordar que los cuatro velos del plano etérico son simbólicas analogías inferiores de determinadas grandes zonas de la expresión divina y que siempre deberá alcanzarse la gloria a través de la oscuridad, tal es la ley. Estos factores superiores de ocultamiento, puedo mencionarlos y enumerarlos, pero no dar mayor información concerniente a estos misterios y a esta oscuridad separatista que el iniciado enfrenta. Primer velo. Enfrenta al discípulo cuando lucha contra el morador en el umbral y es consciente del ángel de la presencia, aunque aún no lo ve. Segundo velo. Enfrenta al iniciado durante la cuarta iniciación que, en su ceguera, lo obliga a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que pronunció Cristo en esa época como participador, han sido olvidadas por el ortodoxo, aunque preservadas por el esoterista. A ellas se refiere HPB en la doctrina secreta. Tercer velo. Misteriosa ceguera que agobia al iniciado cuando, como personificación de la totalidad de las fuerzas de la tríada espiritual, enfrenta a la mónada y es impulsado adelante por la devastadora voluntad del primer aspecto. Sobre esto nada puedo escribir. Concierne a la sexta y séptima iniciaciones. Cuarto velo. Desconocido e impenetrable vacío, absoluta oscuridad de la negación que deben enfrentar quienes pertenecen a la cámara del concilio del Señor del mundo, enfocados en Chambaya, cuando les llega el momento en que deben enfrentar la total negación de la expresión de nuestra vida y experiencia planetarias.
Deben abandonar los 7 planos de la experiencia espiritual y humana, seguir adelante y salir para penetrar en aspectos de la vida y del ser, para los cuales no tenemos palabras explicativas ni concepto alguno. Salen a través del cuarto velo de los niveles etérico-físico-cósmicos en el plano más elevado de nuestros 7 planos y entran en el plano astral cósmico. Allí niegan que éste exista como plano, así como anteriormente negaron la existencia del plano astral, ilusión tan familiar para todos nosotros. El iniciado sigue adelante hacia el plano astral cósmico y encuentra, ¿qué? ¿Quién lo sabe? Yo no. De esta manera los velos cumplen su cometido, la ceguera nutre y protege, siempre que sea innata y natural, impuesta por el alma o espiritualmente engendrada. Si ha sido ansiosamente autoinducida, si constituye una excusa por el conocimiento adquirido, si es asumida a fin de evitar responsabilidad, entonces penetra el pecado y surgen las dificultades, y todos ustedes deben protegerse de esto. Paso a paso, los hermanos de la luz y otros que han recorrido conscientemente el camino iluminado, se han apartado de la atracción de la forma, la hueste de la voz ya no logra desviar sus pasos, ni los velos de la ilusión obstruyen su visión y su progreso. Han adquirido una libertad relativa y el iniciado se ha liberado de gran parte de lo que hasta entonces obstruía su progreso. El mundo de la forma, del espejismo y de la tentación ya no lo seduce. Comprende el significado del mandato que encierra la tercera frase de esta regla. 3. Que la hueste de la voz no se haga oír y que los hermanos sigan adelante dentro del sonido. Para explicar la idea en términos esotéricos, la frase podría exponerse de la manera siguiente: las voces y la voz desaparecen. El OM reemplaza al AUM y en el centro de ese OM permanece el hermano. Ya no se perciben las numerosas voces terrenales de la carne y del demonio, nada existe en la conciencia del iniciado que pueda responder a ellas. Desaparece también la voz del silencio, tampoco puede oírse la palabra. Solo el sonido permanece. Sonido que reverbera en los mundos amorfos, sonido al que responde la tríada espiritual de la cual el iniciado es parte integrante, porque el sonido que emite cuando sigue su camino creador, forma parte del sonido universal. Puntualizaré que, quien permanece en el centro mismo en la cámara del concilio en Chambaya, pronuncia las palabras, la palabra, y emite también el sonido. Esto frecuentemente se olvida. Él es quien entona el AUM, y todas las cosas vienen a la existencia, Él es quien pronuncia la palabra, el OM. Y Dios encarnado en la humanidad aparece en la tierra, Él es quien emite el sonido, y sobre ese exhalado aliento mantiene vivas todas las cosas, y, en la ascendente y descendente cadencia, tenemos el cíclico ritmo del proceso creador. Él es quien abstraerá el sonido y, centrando la vibración en sí mismo, pondrá fin, algún día, a esta manifestación periódica y llevará el sonido a otros lugares en el espacio, manteniéndolo en pasividad sobre el aliento retenido hasta que alboree un posterior ciclo de expresión. Entonces será exhalado nuevamente y enviado a proporcionar un nuevo campo de experiencia para las vidas que en cíclico ritmo tratan de manifestarse. Todo el proceso de la encarnación está oculto en la comprensión del sonido y sus derivaciones, el OM y el AUM. Cuando el iniciado puede identificar el sonido y ya no lo conmueve el OM. Entonces llega a ser un Cristo en expresión y hace su aparición ya sea en forma física o en los planos que podríamos denominar zonas de no aparición. Entonces podrá contener en sí y utilizar las energías custodiadas por la tríada espiritual, la expresión de la voluntad y propósito de Dios. Aunque el iniciado no forme parte del gobierno planetario, ni tampoco sea miembro del concilio de Chambaya, pues muy pocos iniciados lo son, tiene, no obstante, el derecho de actuar en idénticos niveles y prepararse para llevar a cabo esos procesos evolutivos que le permitirán entrar en el plano astral cósmico. Así podrá reconocer el espejismo cósmico y ver a través de él, proporcionándole la clave del mundo del sentimiento y de la sensibilidad, del cual nuestras respuestas sensoria y sensibilidad emocional e intuitiva, son tenues y distorsionados reflejos. Debemos recordar este factor bastante importante si queremos desarrollar un exacto sentido de proporción. El iniciado, en la Tierra, ha aprendido que en realidad el plano astral no existe, por lo menos para los iniciados de alto grado.
Dicho conocimiento constituye el primer paso para comprender el enigma de la negación, el verdadero conocimiento de los fundamentos de los perennes pares de opuestos y el conocimiento que está detrás de la significación de la negación. Probablemente la frase que antecede nada signifique para ustedes, no obstante, encierra una verdad para la cual las pruebas, las experiencias y las iniciaciones de la existencia planetaria preparan al iniciado. Otorgan esas cualidades que le permitirán hacer contacto con el mal cósmico, a pesar de ello permanecerá incólume y eventualmente desempeñará su parte, que consiste en llevar a un fin ignominioso a la logia y hermandad negras. La logia negra tiene sus raíces en el plano astral cósmico, así como la logia blanca y su hermandad las tienen en el plano mental cósmico, aunque esto es en realidad momentáneo, a fin de cerciorarse de la culminación y perfeccionamiento de ciertas actividades organizadas llevadas a cabo en la estrella Sirio. Siempre he insinuado esto en mis escritos. El camino de evolución superior conduce al plano astral cósmico y la trascendental visión otorgada al hombre en algunas de las iniciaciones superiores lo conducen allí. La facultad púdica desarrollada constituye la cualidad que le permite actuar en la gran logia blanca como factor creador. Empleando una metáfora muy conocida, aunque poco comprendida, viaja en alas del sonido solo cuando puede hacerlo. 4. Que entonces conozcan el significado del OM y oigan ese OM tal como lo emite aquel que permanece y espera en el centro mismo de la cámara del concilio del Señor. Estos son pensamientos profundos y solemnes, pero de poca utilidad para el lector común. Sin embargo, es esencial que no albergue la idea de que el logro de la iniciación más elevada en este planeta señala el fin o la culminación de una grande y ultérrima etapa. Indica únicamente el comienzo de la significación. Este enunciado tiene un valor esotérico. Así como el logro del control físico libera al neófito del aprendizaje de lecciones más avanzadas que lo prepararán para iniciaciones mayores. Análogamente, la superación de las condiciones presentadas por los 7 planos de nuestra vida planetaria libera al iniciado, como el Buda y el Cristo, para circunstancias condicionantes más elevadas e importantes. Están por comenzar el verdadero trabajo, como miembros de la Hermandad Blanca, y el real propósito de la existencia de la Gran Logia Blanca alborea imperceptiblemente en sus asombradas y deslumbradas conciencias. Resultaría de gran valor esforzarse por captar la continuidad de la revelación y el vasto futuro o panorama maravilloso que, etapa tras etapa, grado tras grado y plano tras plano, se despliega ante la conciencia iniciática. Entraremos ahora a considerar la progresión de los reinos, de los cuales la humanidad avanzada no tiene la menor idea. Tocaremos las metas y objetivos que enfrentan los miembros avanzados de la jerarquía. Nos ocuparemos de ideas y conceptos para los cuales no tenemos una terminología adecuada, y que son de tal naturaleza que el mecanismo mental humano es incapaz de registrarlos. Por ejemplo, las palabras o frases el propósito divino, Chambaya, el Señor del mundo, estados de registro o de percepción, que no tienen relación con la sensibilidad cuando se expresa por medio de la conciencia, la logia en Sirio y conceptos similares. ¿Imparten algo? Me aventuro a sugerirles que en realidad nada representan, y es así, porque la meta de quienes leen estas palabras consiste en establecer contacto con el alma, reconocer a la jerarquía y ser reconocidos por ella, y la iniciación. Si les digo que el OM, tal como es emitido por aquel que permanece dentro de los confines de Chambaya, significa la emisión del sonido 1, redondeado y pleno de la O, pero la omisión del sonido final, la M, ¿les impartiría algo a su inteligencia? Nuevamente me aventuraré a decir que no. Por lo tanto, carece de importancia que me explaye sobre esta fase de las reglas. Sería de mayor utilidad dilucidar parcialmente el significado de las palabras la cámara del concilio del Señor. Tal vez se han forjado en sus mentes 3 conceptos respecto a Chambaya, si han procurado adoptar la verdadera actitud esotérica. 1. Que la humanidad existe en la sustancia de la vida planetaria, como un gran centro de inteligente energía. 2. Que el centro espiritual donde está enfocada la energía atrayente, coherente y magnética, fluye desde allí en 2 direcciones, A. Hacia los 3 mundos y los 4 reinos de la naturaleza, B. Hacia Chambaya y los 2 reinos superiores manifestados, constituyendo lo que comúnmente denominamos jerarquía, el reino de Dios, el centro de amor y comprensión mediadora. Observen estas 2 últimas palabras.
3. Que existe otro centro, ni espiritual ni humano, pero caracterizado por la divinidad. La divinidad es la expresión de la voluntad o propósito de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Que Chambaya es el centro donde la voluntad de Dios está enfocada y es enviada dinámicamente a cumplir el propósito. Ha llegado el momento de que los esoteristas establezcan la diferencia entre las palabras espiritual y divino. No son lo mismo, tampoco tienen el mismo significado. La cualidad de la espiritualidad es el amor. La cualidad de la divinidad es la voluntad. Existe una diferencia muy definida entre ambas, y el principio mediador, o lo que relaciona o une a ambas cualidades, es la sabiduría. Buda fue la expresión de esa sabiduría en tiempo y espacio, lo cual significa que solo había una relativa y limitada manifestación de ese principio fusionador y vinculador. Su gran realización, incomprendida por él, fue el innato e inconsciente, entonces, pero no ahora, reconocimiento de la diferencia existente entre el amor y la voluntad y la capacidad de expresar en sí mismo una energía fusionadora y unificadora, que pudo unir y unió, el amor y la voluntad, el alma y la mónada. El Cristo expresó, para enseñar a la humanidad, en esa misma época, y posteriormente lo hizo plenamente en Palestina, la unificación del amor y la inteligencia, el alma y la personalidad. Esto es algo muy importante que debe recordarse. Por lo tanto, hay un grupo de vidas o seres integrados y enfocados, que permanecen alrededor de Sanat Kumara, el Señor del mundo, y personifican la divinidad en un sentido y forma incomprensibles para el discípulo, constituyendo la meta para los individuos tan evolucionados como el Cristo. Como ya he dicho, Sanat Kumara es para el logos planetario lo que la personalidad, más el alma, para el discípulo. Sanat Kumara constituye la fuerza coherente dentro del planeta, que mantiene también dentro de la forma planetaria, mediante su fuerza irradiante, todas las formas y sustancias a fin de constituir un todo coherente, energetizado y activo. El equivalente de esto, aunque en menor escala, puede observarse en la influencia irradiante del Cristo cuando compenetra, energetiza y mantiene en coherente expresión a la Iglesia cristiana y sus numerosos aspectos en el mundo. Otra analogía en escala aún menor puede observarse en la influencia ejercida por un discípulo, cuando se halla al frente de un grupo y lo mantiene en coherente y útil manifestación. Entre estos dos símbolos de la voluntad y el amor, unidos en la manifestación, el Cristo y un discípulo, tenemos el trabajo de un discípulo mundial, pues su influencia es más amplia y abarca mucho más que la de un discípulo, sin embargo, no tan poderosa y abarcante como la del Cristo. La coherencia que afecta a las vidas, formas y sustancias, constituye la expresión de la voluntad y propósito, motivada por el amor y complementada inteligentemente, a fin de llevar a cabo los planes mediante los cuales trata de expresarse el propósito. No obstante, cuando se llega a comprender la potencia de un ser como Sanat Kumara, se descubre que su potencial individual ha sido realizado y ampliado por la capacidad fusionada de un grupo de vidas mucho más avanzadas que los miembros más evolucionados de la jerarquía, aunque no tanto como él. En el sendero de evolución que se extiende ante el logos planetario. Dichas vidas constituyen el círculo más recóndito de la cámara del concilio del Señor del mundo. Sus contactos normales son de carácter extraplanetario y, excepcionalmente, planetario. Se hallan en relación directa con el logos planetario en su propio plano, el plano mental cósmico. Este grande y desconocido ser utiliza a Sanat Kumara en la misma forma en que el alma emplea a una personalidad transitoria cuando ésta ha alcanzado una etapa avanzada de conciencia iniciática. Esto es un mero paralelismo y una analogía, y no debe elaborarse indebidamente al detallar la relación. La voluntad o propósito es la característica principal de esas vidas. Personifican e inteligentemente valoran y conscientemente saben cuál es la idea motivadora que el logos planetario, actuando conscientemente en su propio nivel elevado, trata de desarrollar y realizar por medio de un planeta, durante su proyectada encarnación. Cuando se halla en encarnación, actúa en el plano físico cósmico y personifica los 7 principios ya conocidos, los cuales se enfocan en la individualidad de Sanat Kumara y por medio de ella, complementados y energetizados por los 7 centros planetarios. Los 3 Budas de actividad, miembros también del Gran Concilio, constituyen cada uno una contraparte, expresada en los niveles cósmicos, de las energías latentes de los 3 átomos permanentes, en los 3 mundos del esfuerzo humano.
Esto también constituye un paralelismo peligroso porque, como símbolo, carece de una verdadera analogía. Los 7 espíritus ante el trono de Dios son también miembros del concilio, y cada uno está en estrecha relación y contacto con cualquiera de los 7 planetas sagrados de nuestro sistema solar, pudiendo así extraer las energías que ellos personifican. Se evidenciará, por inferencia, que muy pocos miembros de nuestra jerarquía han alcanzado un estado o condición que justifique su aceptación en el Gran Concilio, o les permita responder a la letra O, emitida por Sanat Kumara en intervalos de 100 años, sonido que reúne, en el concilio, a las unidades que responden. El concilio se celebra cada 100 años y, en lo que a nuestra humanidad moderna concierne, se ha celebrado, según nuestras arbitrarias fechas, en 1725, 1825 y 1925. En dichos concilios, quienes son responsables del desarrollo planetario de algunos aspectos predeterminados, exponen sus informes, se decide respecto a los nuevos desarrollos, se pone a su disposición ciertos tipos de energía cósmica y solar a fin de llevar a cabo los planes que desarrollan el propósito, dedicándose lógicamente mayor atención a la evolución de la conciencia en los 3 mundos. Recuerden que lo antedicho no solo se refiere al reino humano y su desarrollo, sino también a los 3 reinos subhumanos, que, desde muchos puntos de vista, tienen la misma importancia que el humano. Quizás estas sean palabras duras y difíciles de ser aceptadas por la humanidad. Estas grandes metas se introducen lentamente en la conciencia del iniciado cuando avanza paso a paso en el sendero de iniciación. Obligadamente deben considerárselas aquí, aunque se trate de asuntos incomprensibles para el lector, pues de lo contrario podría considerarse que la iniciación es la obtención de una condición relativamente estática y conduciría al iniciado a un eterno punto muerto o callejón sin salida. En realidad, la iniciación es el reconocimiento de las metas, condicionadas desde Chambaya. No constituye un proceso por el cual el hombre llega a ser nada más que un miembro de la jerarquía espiritual. La iniciación, como la entiende el aspirante, es realmente incidental y preparatoria para el sendero de evolución superior. Poco más puedo decir respecto a esta regla. Como verán, el tema es muy avanzado, incluso para el iniciado que dentro de pocas décadas lea y estudie estas instrucciones. Abrigo la esperanza y el deseo de que se expanda la visión de ustedes y se acreciente su poder de pensar y reflexionar en forma abstracta. Regla 11. A esta altura de nuestra consideración de las 14 reglas para iniciados, quisiera referirme al tema de la iniciación grupal. Los grupos que buscan al unísono la expansión de conciencia, deben aprender a cumplir estas reglas. Por esa razón me he abstenido de entrar en detalle al relacionarlas con los 7 centros o, específicamente, con las 7 grandes iniciaciones solares. De estas 7, 5 conciernen a la humanidad común y las 2 restantes, a quienes están dispuestos a cumplir ciertos requisitos excepcionales y a realizar ese esfuerzo especial que los hará merecedores del apelativo de triunfadores mediante la voluntad pura. La iniciación grupal no es fácil de lograr, pues no se ha experimentado prácticamente y constituye en esencia un esfuerzo precursor. La jerarquía previó la inevitabilidad de ese desarrollo siempre que el progreso evolutivo de la humanidad satisficiera en alguna medida. Sin embargo, pasaron millones de años antes de aparecer esa posibilidad como esfuerzo hipotético y hasta ahora solo se han hecho ensayos y experimentos. El primer objetivo de estos experimentos, llevados a cabo silenciosamente en varios lugares del mundo, consiste en comprobar si un grupo de discípulos es capaz de trabajar en forma tal que los maestros observen que tiene lugar la fusión interna. Los resultados no han sido alentadores hasta ahora. Ha sido difícil hallar discípulos que estén aproximadamente en la misma etapa de evolución, cuyos rayos fulguren adecuadamente y evidencien alguna cualidad o tema dominante, si puedo emplear tal frase, compartido al unísono, que los mantenga unidos y con la fuerza suficiente para contrarrestar las diferencias, preferencias y barreras de la personalidad. Esto no ha sido posible hasta ahora. Distintos maestros, en diversas partes del mundo, han experimentado y puesto a prueba un grupo tras otro, y hasta hoy tales tentativas han sido un fracaso. Cuando empleo esta palabra quiero significar el fracaso desde el ángulo del objetivo planificado. Desde el punto de vista del progreso individual de determinado discípulo no hubo indefectiblemente fracaso, en lo que respecta al público inconsciente en general,
La publicación del libro El Discipulado en la Nueva Era constituirá, en el transcurso de los años, un éxito épico. Sería de valor considerar brevemente que involucra la iniciación grupal, haciéndolo en forma realista y no sentimental y aspiracional. Uno de los problemas que la jerarquía enfrentó en conexión con esto, fue eliminar el sentimiento, esa curiosa reacción y relación emocional que vincula a los miembros de un grupo con lazos de simpatía y antipatía. Cuando hay simpatía se establece una relación demasiado fuerte de la personalidad en lo que respecta al bien del grupo, perturbando el equilibrio grupal. Cuando hay antipatía actúa constantemente la facultad de rechazar, produciendo separaciones. Hermanos míos, ¿no es acaso verdad que las relaciones entre ustedes están frecuentemente sujetas al impacto de la aprobación o desaprobación? Cuando existen tales actitudes no se pueden dar los primeros pasos para la fusión grupal. Esto es lo que se quiere significar por sentimiento, reacción emocional, que, como etapa preliminar, debe desaparecer. Esta vez no me refiero a la impersonalidad. Para algunas personas, la impersonalidad es sencillamente un mecanismo para evadir la responsabilidad, para otros significa supresión, y para el discípulo involucra la ardua tarea de dedicar todo su tiempo a la obtención de dicha impersonalidad, garantizando así su fracaso. Lo que tan ardorosamente tratan de obtener y que asume una indebida proporción en la mente, con el tiempo se convierte en una prisión que debe ser destruida posteriormente. Tal es la ley oculta. La impersonalidad solo es posible para el discípulo que ama verdaderamente y para quien ve la vida y su fantasmagoría, incluyendo las personas con quienes está asociado, a la luz de la tríada espiritual. A ellos se refiere principalmente esta regla, y no podrán captar su significado mientras sus mentes no estén algo esclarecidas respecto a las verdaderas relaciones grupales, las cuales no se basan en la personalidad o impersonalidad, la simpatía o antipatía, la crítica o no, sino en la verdadera comprensión de la divina indiferencia. El desapego espiritual y un amor profundo, persistente e inmutable. La mayoría de los aspirantes ansiosos considerarán paradójica la yuxtaposición de estas frases, pero la comprensión de las paradojas esotéricas trae realmente la liberación. En la captación de estas actitudes básicas reside la primera lección del que aspira a participar en la iniciación grupal. La segunda lección que debe aprender el grupo, que así se esfuerza, es la necesidad de utilizar la fuerza destructora. Un grupo se forma de acuerdo a la ley kármica, la necesidad asrámica y las directivas del alma, lo cual proporciona inmediatamente a los maestros observadores la oportunidad de impartir, a los dispuestos aspirantes, un entrenamiento definido, de verdadera dificultad. En realidad, pocas cosas pueden ser de valor para vincular a esas personas, excepto su inclinación, su aspiración conjunta y la meta visualizada y sostenida al unísono. El egoísmo espiritual constituye la característica más notable de dicho grupo. Quizás esta afirmación les cause extrañeza hasta no haber examinado con más conciencia su propio corazón, y me aventuro a predecir que no es que el amor divino les haya permitido abrirse camino hacia el grupo externo de alguna rama, sino el deseo de evolucionar, realizar y obtener la liberación. Por lo tanto, el primer paso consiste en reconocerlo, y de ahí el mandato tan frecuentemente incomprendido: matar el deseo. Esa debe ser la primera actividad destructora del discípulo. Lo que el discípulo busca, anhela o desea, no debe condicionarlo e impulsarlo hacia lo que podríamos denominar pasividad asrámica, sino el móvil omniimpelente de la necesidad del mundo. El discípulo comienza de esta manera a despojarse de todo deseo, mediante la atrición. No lucha positivamente contra el deseo a fin de eliminarlo, ni trata de transmutarlo, como debe hacerlo el discípulo en probación, sino que no lo reconoce, tampoco le proporciona la necesaria atención estimulante, porque la energía sigue siempre al pensamiento, se preocupa por la necesidad del mundo y del servicio que puede prestar. Y, en forma casi imperceptible, por así decirlo, el deseo muere por atrición. Por lo tanto, se observará que el grupo tardará mucho tiempo para destruir el deseo individual y hasta no llevarse a cabo en cierta medida este unido proceso liberador, el grupo no podrá avanzar como unidad en el sendero de iniciación. El siguiente paso consiste en destruir los lazos que vinculan a las personalidades de los miembros del grupo. Los lazos deben romperse y la relación entre los miembros del grupo estará fundada sobre la actividad del alma, la consagración conjunta al maestro de la rama y el servicio unido,
prestado a la humanidad. En la relación grupal se presenta una etapa de liberación que se demostrará en alguna actividad unida y definidamente planificada, llevada a cabo en el mundo externo, pero que enriquecerá la vida de las ramas. Hasta no haber alcanzado esta etapa, la actividad del grupo será análoga a la del discípulo en probación y no a la del discípulo consagrado. El surgimiento espontáneo del trabajo grupal, engendrado por la conciencia grupal, que fusiona al grupo de discípulos en un punto de tensión al prestar servicio, constituye la primera indicación de que ya está preparado para recibir mayor enseñanza, intensificar su potencia grupal y relacionarse más estrechamente con el maestro. Esto lo logra el grupo independientemente de cualquier mandato del maestro, y como resultado de la unida vida egoica del grupo, que eficazmente hace sentir su presencia. Ambos procesos, espiritualmente destructores, la destrucción del deseo y el rompimiento de los lazos de la personalidad, son los primeros y esenciales resultados del verdadero trabajo grupal. La tercera falla que debe ser totalmente desarraigada y destruida, es toda reacción para obtener el reconocimiento, provenga del mundo de los hombres, de otros discípulos o del maestro. La capacidad de trabajar sin ningún reconocimiento compensador, de ver que los demás exigen recompensa por la actividad emprendida, sin preocuparse de que otros se adjudiquen los resultados obtenidos del bien que ha iniciado el discípulo individual o el grupo, constituyen los blasones del trabajador jerárquico. A los maestros, aunque hayan iniciado el impulso original y proporcionado guía y dirección, no se les reconoce el trabajo de sus discípulos, el discípulo lleva a cabo el plan, se hace cargo de la responsabilidad. Paga el precio de lo bueno o malo de los efectos kármicos, derivados de la actividad instituida. Y es quien recibe el reconocimiento del vulgo. Pero, mientras no deje de esperar reconocimiento y piense en los resultados, y mientras sea inconsciente de la reacción del mundo por el trabajo realizado, como discípulo individual, el discípulo tendrá aún mucho que andar para recibir las iniciaciones superiores. Se acrecienta la dificultad del problema cuando está involucrada la totalidad de un grupo asrámico, porque les parece que reclamar reconocimiento es pedir muy poco al mundo al que se ha prestado servicio. No obstante, tal demanda y expectativa demoran la total absorción del grupo en el asrama interno. Sin embargo, no son objetivos imposibles, pues de lo contrario yo no perdería el tiempo de ustedes ni el mío en exponerlos. El grupo puede estar a la altura de la necesidad esotérica si sus componentes reconocen mutuamente el alcance del esfuerzo, y luchan mancomunadamente para absorberse en el servicio, absorción tan profunda que excluya todo reconocimiento, particularmente de carácter personal. Por lo tanto, volvemos nuevamente, como sucede siempre, a la realidad de que un grupo llega a un punto apropiado de tensión unida, cuando desaparecen las reacciones no esenciales y las cualidades indeseables son desechadas automáticamente. Estos tres tipos de trabajo, en líneas destructoras, merecen ser considerados cuidadosamente y, debido a que corresponden al aspecto destructor, se evidenciará que el método aplicado consiste en utilizar la voluntad grupal, la cual, análogamente, solo aparecerá de acuerdo a la ley de continuidad oculta. Siempre y cuando el grupo actúe inteligentemente y exprese el amor en forma adecuada. Llegamos ahora al tercer factor involucrado en la iniciación grupal, la diversidad en la unidad, utilizada y reconocida conscientemente. No todos los discípulos de un grupo se preparan para recibir la misma iniciación. Quizás a los miembros del grupo les cueste aceptar estas duras palabras. Mi afirmación anterior de que un grupo está compuesto por hombres y mujeres que han alcanzado la misma etapa de evolución es una amplia generalización. Y significa simplemente que todos han llegado a la etapa donde se han consagrado y comprometido irremediablemente a realizar el trabajo de la asrama, guiados por determinado maestro. No obstante, el trabajo requiere una diversidad de cualidades y poderes a fin de manifestarse eficazmente en el plano externo. Necesita de quienes están en estrecho contacto con el maestro y son iniciados de cierta categoría, y también de quienes pueden fácilmente establecer relación con el asrama interno y son discípulos avanzados. Aunque no imprescindiblemente iniciados elevados, tampoco puede prescindir de quienes no están muy avanzados en el sendero del discipulado. Pues han establecido o pueden establecer una estrecha relación con la humanidad común en la vida cotidiana. Un grupo así constituye, en consecuencia, una jerarquía en miniatura, y una jerarquía existe en diversos grados a fin de establecer un amplio campo de relación efectiva.
Reflexionen sobre este enunciado. Observarán por qué es necesario eliminar las reacciones de la personalidad. Solo así los grupos podrán actuar como unidades coordinadas, y sus miembros reconocer la categoría de los otros sin sentir envidia y el resultante menosprecio. El trabajo se basa en la inspiración, en la coordinación y en la aplicación práctica. Los miembros avanzados del grupo y quienes poseen un grado muy elevado, cualquiera sea, proporcionan el plan como incentivo a medida que lo van recibiendo del maestro. Los discípulos más experimentados coordinan el plan dentro del grupo, relacionándolo con el asrama, y señalan su presentación al mundo de los hombres. Los neófitos, consagrados y dedicados, pero inexpertos, llevan a cabo el plan en el plano físico. Implica, como observarán, una coordinación pareja y eficaz, debida atención al panorama general y dedicación al detalle del trabajo, aplicándolo a la necesidad inmediata. Esta tarea es muy ardua para un grupo de discípulos intensamente individualistas, todos lo son, que comienzan a dar los primeros pasos para adoptar las actitudes y relaciones que caracterizan a la jerarquía como un todo. Guardar silencio constituye otro factor importante en la preparación grupal para la iniciación. A veces nos preguntamos, al tratar los asuntos de la asrama, cómo hacer entender a nuestros discípulos de que el silencio no significa abstenerse de hablar. La mayoría de los discípulos lo cree así, y también que deben aprender a no hablar, en la esperanza de recibir la iniciación. Para algunos sería mejor hablar más de lo que acostumbran, sobre correctas líneas. El silencio exigido en el asrama es abstenerse de formular ciertas corrientes de pensamiento, eliminar toda fantasía y evitar el empleo malsano de la imaginación creadora. Por consiguiente, el habla se controla desde su fuente de origen, porque es el resultado de ciertas fuentes internas de ideas, pensamientos e imaginación, es la precipitación, al alcanzar un punto determinado de saturación, si así puedo expresarlo, de los depósitos internos que se desbordan en el plano físico. Cuando nos abstengamos de hablar y de pronunciar palabras, porque estemos convencidos de que vamos a decir algo erróneo, indeseable e insensato, o constituye un derroche de energía, puede también producir una seria y desastrosa condición en el cuerpo astral del discípulo, acrecentándose la acumulación interna que eventualmente conducirá a una más violenta explosión verbal. Deben cultivar el silencio mental, hermanos míos, pero no quiero significar que piensen silenciosamente, sino que ciertas líneas de pensamientos deben rechazarse. Suprimirse algunos hábitos mentales y no establecerse determinados acercamientos a las ideas, lo cual se logra aplicando el proceso de sustitución, no el de la violenta supresión. El iniciado aprende a mantener su mecanismo mental en una condición eficiente. Sus ideas no se entremezclan, están contenidas, si puedo expresarlo gráficamente, en compartimentos separados, o cuidadosamente archivadas para una futura referencia y uso. Existen determinadas capas de ideas, hablando también simbólicamente, retenidas en el asrama, a las cuales les está vedado penetrar en la mente del discípulo o iniciado, si no trabaja conscientemente en el asrama. A otras que están relacionadas con el grupo y su trabajo, se les concede el libre juego dentro del círculo, no se pasa grupal. Aún otras son de índole más mundana, y rigen la vida diaria y las relaciones del discípulo con las demás personalidades, con los asuntos de la vida civilizada y los acontecimientos del plano físico. Estas son meras insinuaciones de lo que quiero significar, y bastarán para demostrar, si reflexionan debidamente, en pequeña medida, lo que expresan las palabras, el silencio del iniciado. Dentro de los niveles permitidos de contacto se puede hablar libremente y sin trabas, fuera de esos niveles no se da indicaciones de que existen otras esferas de actividad mental con su condicionante lenguaje. Ese es el silencio del discípulo iniciado. Por lo tanto, hemos considerado en forma sumaria, aunque sugestiva, las 4 cualidades que debe desarrollar, considerar y realizar conjuntamente el grupo que se prepara para la iniciación, y son: 1. El logro de una interrelación grupal no sentimental. 2. Cómo utilizar constructivamente las fuerzas destructoras. 3. El logro del poder para actuar como una jerarquía en miniatura y como un grupo, a fin de ejemplificar la unidad en la diversidad. 4. El desarrollo del poder del silencio ocultista. Después de estas observaciones preliminares, consideraremos la siguiente regla. Regla 11.
Que el grupo en conjunto traslade a la tríada el fuego que se halla dentro de la joya en el loto, y que luego descubra la palabra que llevará a cabo esa tarea. Que, mediante su voluntad dinámica, destruya lo que ha sido creado en el punto medio. Cuando los hermanos, en el cuarto gran ciclo de realización hayan logrado el punto de tensión, entonces el trabajo será realizado. A primera vista resulta evidente que esta regla concierne a la cuarta iniciación y a la consiguiente destrucción del cuerpo causal, vehículo por cuyo intermedio la mónada creó ante todo a la personalidad, y luego un instrumento para la expresión del segundo aspecto divino. Por lo tanto se trata de una de las iniciaciones mayores. Quiero traerles a la memoria que, desde el ángulo de la jerarquía, esta es la segunda iniciación mayor y no la cuarta como es considerada desde el punto de vista humano. La tercera iniciación está técnicamente conceptuada como la primera iniciación mayor. Estas iniciaciones mayores solo son posibles después de la transfiguración de la personalidad. Por consiguiente, ¿qué es lo que produce la destrucción del cuerpo del alma? El segundo aspecto de la voluntad es el agente destructor. El tercero, o aspecto inferior de la voluntad, actuando por medio de la mente o principio manásico, fue el factor sustentador durante el extenso ciclo de desarrollo de la personalidad. El principio de síntesis inteligente mantuvo intacto e individualizado al principio vida durante la larga serie de sucesivas encarnaciones. En el transcurso de ese ciclo la voluntad se manifestó primero como el hombre inferior, enfocándose luego en el hijo de la mente, el divino Agnis Vata, el alma, convirtiéndose progresivamente en un factor de potencia. Posteriormente, a medida que el discípulo construye el Antakarana, estableciendo así un canal directo de comunicación entre la mónada y la personalidad, la mente inferior se fusiona con la mente abstracta o superior, principio manásico sublimado y purificado, y gradualmente el alma, empleando una frase peculiar aunque expresiva, es dejada de lado. Ha cumplido su cometido. El amor y la luz se expresan en la vida del plano físico. Ya no son necesarios los vehículos de la personalidad y del alma como sucedía en pretéritas condiciones. Ahora pueden ser reemplazados por la tríada espiritual y la mónada, y ser abstraída la vida esencial de ambos aspectos inferiores, de naturaleza creadora, que expresan una amorosa intención, en lo que al propósito respecta. La triplicidad, desde el ángulo de los tres vehículos periódicos, mónada, alma y personalidad, se resuelve en dualidad, y la mónada, reflejada en la tríada, puede actuar en los planos inferiores por intermedio de una personalidad o punto de tensión definidamente creada en los tres mundos. La regla alude a esto cuando la analizamos en términos del iniciado individual, pero esa vida donde el alma es dejada de lado y se destruye su círculo no se pasa, es de tan enorme dificultad, que se la denomina vida de crucifixión o renunciación. Sin embargo, nos ocuparemos de interpretar la regla en lo que afecta al grupo que se está preparando para la iniciación conjunta de sus miembros. Eventualmente llegarán a la comprensión, si se ajustan al arcaico dictamen, de cómo es en el macrocosmos, así será en el microcosmos, aplicando por lo tanto la ley de analogía. Lo único que puedo hacer es insinuar las significaciones, pero ahora les resultará claro por que me he ocupado de las 4 cualidades que el grupo debe desarrollar al unísono antes de la iniciación. Sería de valor relacionar dichas cualidades con las distintas frases o mandatos de esta regla. Las consideraremos por separado. Analicemos la primera, 1. Que el grupo en conjunto traslade a la tríada el fuego que se halla dentro de la joya en el loto. Primero les recordaré que el fuego siempre representa el primer aspecto, que es, como bien saben, el aspecto vida. Agregaré también la bien conocida verdad de que nuestro Dios es un fuego consumidor, recordándoles que el primer aspecto es el destructor. Ustedes han establecido inmediatamente una relación entre las dos primeras cualidades ya tratadas y el trabajo de la crucifixión como expresión simbólica de la cuarta iniciación. La obtención de una interrelación grupal altruista e impersonal fue el primer requisito, y las palabras en conjunto de esta regla se refieren al trabajo del grupo que, como unidad estrechamente vinculada, puede ir adelante. La transferencia de la vida o del fuego debe ser el resultado de la acción unida, emprendida por el grupo, cuando ha logrado la plena unidad interna. Hasta no lograr dicha unidad no tendrá lugar esa transferencia, como tampoco el iniciado individual recibirá esta particular iniciación si no ha logrado efectivamente la total fusión de los tres cuerpos con el alma.
y demostrado la divina indiferencia hacia las reacciones inferiores de las partes que componen el instrumento fusionado e interrelacionado. Lo mismo debe ser para el grupo. La vida grupal debe ser expresada en el plano físico en formación grupal. Debe poseer un sensible mecanismo sensorio, igual al cuerpo astral, y una mente grupal bien organizada y rítmicamente activa. Así entrará en actividad la personalidad del grupo, pero en forma divinamente activa cuando haya alcanzado esta etapa particular. El alma grupal florecerá también como expresión del asrama interno y en el mismo corazón de la vida grupal, velado y oculto por su personalidad externamente expresada y por su vibrante y amorosa alma, se descubrirá un punto de fuego viviente o vida, que, a su debido tiempo y dadas las condiciones correctas, debe ser transferido al asrama interno que existe en los niveles triádicos. Esto puede significar o no la destrucción del cuerpo causal grupal y el establecimiento de una relación directa entre el asrama propiamente dicho y un grupo de discípulos. Indudablemente significará, durante las etapas preliminares de esa deseable realización, un cambio de enfoque definido y el gradual establecimiento de un punto de tensión, llevado a cabo hasta lograr la total transferencia en niveles superiores, que se van conociendo lentamente. Durante todo el tiempo en que esto ocurre, el fuego en el corazón del grupo se va vitalizando progresivamente y, en consecuencia, llega a ser más destructivo espiritualmente. La segunda cualidad que ya hemos considerado, o sea el planificado y constructivo empleo de las fuerzas destructoras, puede ahora verse en actividad. Estas fuerzas son frecuentemente responsables de los trastornos, rupturas, dispersiones y también de la fatalidad, que caracterizan tan a menudo las primeras etapas de la vida grupal. El fuego actúa estimulado por la tríada espiritual, pero el grupo no lo manipula conscientemente. El grupo se convierte esotéricamente en una tierra ardiente y se ahorraría mucho tiempo y se eliminaría en gran medida la angustia, el dolor y la penuria innecesarios, si los miembros del grupo comprendieran lo que les está sucediendo y se mantuvieran firmes hasta el momento de consumarse la purificación por el fuego. Así el principio vida en el corazón del grupo podrá fulgurar brillante y radiantemente. Esta cualidad de paciente firmeza es de apremiante necesidad para los miembros del grupo en preparación para la iniciación. Sin embargo, una vez captado el propósito subyacente en los penosos acontecimientos y en la disgregación de los miembros, puede lograrse un rápido progreso, el cual también se obtiene, practicando la divina indiferencia, que constituyó la cualidad más destacada del Maestro en la cruz, en el Calvario. Las 7 palabras pronunciadas sobre la cruz se referían a otros, a su misión, a la necesidad del mundo y a su relación con el Padre o la mónada. Los discípulos y aspirantes se preocupan muy intensamente de sí mismos, del efecto que producen en los demás, de su firmeza y sufrimiento o de criticarse a sí mismos o a sus hermanos. No se ha hecho resaltar debidamente en su conciencia la meta y el principal objetivo. A menudo la personalidad grupal actúa poderosamente, pero el amor fusionador del alma está ausente y no permite actuar plenamente a la afluencia desintegradora de la vida que reside en el corazón de la joya. Las condiciones grupales bloquean e interceptan y, hasta que no exista en cierta medida la voluntad unificada de tomar en conjunto lo necesario para trasladar la vida del grupo a niveles superiores de percepción y el asrama a niveles búdicos, el maestro no impartirá al grupo la técnica de transferencia. Este es el significado de la siguiente frase de la regla 2, luego que descubra la palabra que llevará a cabo esa tarea. ¿En qué consiste esta técnica de transferencia? Consiste en 3 etapas, cada una debe ser descubierta al unísono por el grupo. La primera etapa estriba en lograr la tensión unificada, o un punto focal de planeada y centralizada intención, de tal naturaleza, que el grupo será indesviablemente orientado hacia la tarea inmediata a realizarse, y actuará desde el ángulo del propósito, como un solo individuo. Quizás esta constituya la etapa más difícil, pero debe ser dominada antes de recibir ayuda del maestro en el asrama interno. Él es para el grupo lo que la mónada para el discípulo, que siempre trata de renunciar esotéricamente al vehículo causal. Durante todo el proceso de transferencia se debe mantener el punto de tensión en una actividad de elevado grado vibratorio. Les recordaré que el silencio absoluto constituyó, durante el periodo previo a la crucifixión, la característica más descollante de Jesús de Nazaret, y es aquí donde se observa la eficacia de la cuarta cualidad que he mencionado.
Durante esta etapa el grupo está tan embebido en la tarea que tiene por delante y es tan consciente de la necesidad de mantener una atención unida y uniforme, que sobre él desciende el silencio del lugar secreto, pudiendo entonces proseguir aceleradamente el trabajo. Cuando se ha llegado a esta etapa, se manifiesta la tercera cualidad, proporcionando el poder para actuar como una jerarquía en miniatura, lo cual se hace cada vez más evidente. Espontánea y automáticamente se obtiene el resultado de las etapas preliminares. Quisiera puntualizar que el grupo no está a la expectativa de que se dé una palabra, no busca ni se esfuerza por descubrir una palabra, tampoco toma cualquier palabra sugerida por algún comedido discípulo, dedicándose luego a infundirle poder. La palabra es el resultado del punto de tensión, surge del silencio, y su primera expresión es simplemente el compás lento y ascendente del sonido o nota grupal. Como bien saben, cada individuo y cada grupo de individuos poseen su propia nota o sonido peculiar, que constituye el agente creador de la vida grupal concentrada. Aquí nuevamente tocamos los lindes de la futura ciencia de invocación. Este sonido grupal que se eleva, a medida que la tensión se acrecienta y estabiliza, tiene efecto invocador y evoca oportunamente respuesta del asrama interno, debido a su relación con el grupo externo. Cuando la conciencia grupal ha registrado la respuesta del maestro y su potencia se agrega a la del grupo, cambia la cualidad del sonido emitido por el grupo, se amplifica y diversifica, se enriquece y precipita fuera del círculo, no se pasa de la vida grupal, dicha precipitación adquiere la forma de una palabra y, siendo esta el resultado de la actividad, enfoque y tensión grupales, además de la ayuda del maestro, produce tres cosas: 1. La fusión del grupo externo con el asrama interno. 2. La transferencia de la vida grupal por medio de la antakarana grupal, concentrándola una vez por todas en el asrama del maestro. 3. 2. Resultados obtenidos por la transferencia. A. El grupo externo muere, hablando esotéricamente. B. El alma del grupo, por estar fusionada con el aspecto vida en niveles superiores a los del cuerpo causal, ya no es de mucha importancia, tiene lugar la gran renunciación y el cuerpo causal, habiendo cumplido su propósito, muere y es destruido. De acuerdo a los enunciados teológicos, así murió Cristo en la cruz. Sin embargo, no murió, aún vive, y por su vida todas las almas serán salvadas. Los estudiantes esotéricos difícilmente podrán comprender por qué las futuras escuelas de iluminación pondrán el énfasis sobre el aspecto vida y no sobre el contacto con el alma. La meta es la transferencia y no la unión. En la actualidad los aspirantes y discípulos son el resultado del antiguo orden educativo y la fructificación de los procesos a que ha sido sometida la humanidad. Este es un periodo de vital transición, figuradamente hablando, los discípulos y aspirantes del mundo se hallan en la misma etapa del grupo en consideración, etapa donde se transfiere la vida de la forma externa, al ser interno. De ahí la dificultad que ustedes enfrentan y la ardua tarea que significa llegar a comprender en forma realista lo que estoy tratando de impartir. El problema del contacto con el alma es algo que pueden captar o captan, por lo menos teóricamente. El problema de transferir la vida desde el punto más elevado de realización alcanzado hoy, a un vago enfoque espiritual y místico, no es tan fácil de comprender. Recuerden que no espero que me comprendan, pues escribo para los que vendrán después y para quienes serán la reencarnación de lo que hoy son ustedes. Observarán, por lo tanto, que las 4 cualidades de las que ya me ocupé en la página 183 han permitido al grupo emitir la palabra. La palabra ha surgido, emitida ahora en forma grupal, por inspiración del maestro, empleo deliberadamente la inspiración, ha sobrepasado la esfera inmediata de la influencia grupal, ha hecho su primer impacto sobre el alma del grupo y vitalizado hasta una nueva potencia al aspecto vida, la joya en el loto del alma. Llega ahora la posibilidad de cumplir con el tercer gran mandato contenido en esta regla, 3, que, mediante su voluntad dinámica, destruya lo que ha sido creado en el punto medio. Cuando el grupo ha cumplido los requisitos aquí estipulados, encara entonces la prueba principal del trabajo de transferencia. Los miembros del grupo han mantenido en forma unida el punto de tensión, creado conjuntamente el antakarana e invocado solidariamente la atención del maestro y su asrama por medio del sonido grupal. Unidamente ese sonido ha adquirido la forma de una palabra, que ha hecho impacto sobre el aspecto vida del grupo, dentro de la forma del alma grupal, energetizándola de tal manera que ahora corresponde destruir el cuerpo causal.
El grupo tenderá a relajarse, lo cual es normal, la palabra irrevocable fue emitida, todo está bien y se ha realizado sin peligro. Pero en verdad no es así. Mediante el poder de su amor unido, el grupo ha superado las dificultades de sus miembros y desarrollado mancomunadamente las 4 cualidades, ha descubierto la palabra que puede afectar al alma. La palabra está siempre relacionada con el segundo aspecto y debido a ello puede llegar hasta el alma, que constituye en sí el segundo aspecto, y energetizarla. En las últimas etapas del importante trabajo de transferencia, el grupo debe alcanzar un nuevo punto de tensión y realización unidos, emplear la voluntad dinámica, energía del primer aspecto, provocando así la destrucción final del cuerpo causal. Se ha estimulado y vitalizado la vida del cuerpo causal, que trata de evadirse de la forma que la confina. El vehículo del alma se ve sometido a una presión desde lo interno, pero, tanto en el caso de un iniciado individual como en el de un grupo iniciado, el golpe final debe ser asestado desde lo externo, por un acto de voluntad unida. Esto corresponde a las palabras pronunciadas por Cristo en la cruz cuando exclamó, «Consumado es». Se dice que al pronunciar dichas palabras el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y la vida del Cristo ascendió al Padre. Reflexionen sobre la significación de estas frases, lo que ha sido creado en el punto medio ya no es necesario. No se necesita ya el principio mediador o intermediario, entre el hombre y el Padre, la mónada y la personalidad se han unificado totalmente y han establecido una perfecta relación. La triplicidad ha cedido su lugar a la dualidad, y se abre ante el iniciado el camino hacia la evolución superior. Evidentemente esta fase de la realización grupal, por ahora solo es una esperanza. Está mucho más allá de los actuales grupos, como la cuarta iniciación lo está del aspirante o discípulo común. Los grupos, al igual que los individuos, deben tener sus metas y lucha para alcanzar la visión. Establezco aquí los cimientos para la fase que corresponde al vivir grupal y al esfuerzo conjunto, aspecto que caracterizará a la era venidera. 3 cosas más quiero tratar ahora. Primero, se podría comprender mejor el logro de la habilidad de emplear la voluntad grupal dinámicamente, si se dieran cuenta que significa expandir el punto de tensión hacia esos reinos que abarcan la superconciencia del discípulo. Y que la liberación del aspecto vida de la prisión del cuerpo causal produce un nuevo ciclo de invocación y actividad invocadora, dando lugar a la afluencia del aspecto destructor de la voluntad divina y en consecuencia a la total destrucción del vehículo causal. Segundo, no debe inferirse que todos los miembros del grupo deben ser discípulos que están en proceso de recibir la cuarta iniciación. Un grupo puede estar formado por discípulos e iniciados de todos los grados, pero entre ellos debe haber por lo menos uno que haya recibido la iniciación de la crucifixión. Lo imprescindible de esto se halla simbolizado en la estrecha relación existente entre Jesús, cuando recibió la iniciación, y el Cristo, que la había recibido en una vida anterior. Cuanto más diversificado sea el grupo, más ricas serán su vida y posibilidades. No olviden esto. Podría dar una indicación sobre este difícil tema. Cuando se han obtenido los resultados del primer punto de tensión, antes de la emisión de la palabra, los iniciados de cuarto grado de la Srama prestan su ayuda y hacen lo posible para que el grupo logre la meta. Tercero, debe observarse que he dado mucho en forma resumida y he agregado mayor y nueva información acerca de la cuarta iniciación. Lo que he dicho es aplicable tanto al aspirante individual como al grupo, en busca de la iniciación. Lean con mucha atención todo lo que he dicho y recuerden que aún no pueden distinguir entre lo simbólico y lo que puede ser real. Así se protegen los secretos de la iniciación. Siempre rige una regla muy sencilla para obtener el conocimiento y la realización. La gran renunciación solo es posible cuando la práctica de las pequeñas renunciaciones rige la vida del discípulo y la del grupo. La renunciación a la ambición, a las ataduras de la personalidad y a todo lo que obstaculiza el progreso, a medida que se va revelando al ojo del alma, establece un sólido cimiento para la grande y final transferencia, basada en la renunciación de todo aquello que durante eones ha significado belleza, verdad y bondad. Y fue considerado como la ultérrima meta de todo esfuerzo aspiracional. La tentativa de ver lo que está por delante y más allá de la aparente finalidad de la fusión del alma, enfrenta a los discípulos, y actualmente algunos de ustedes se cuentan entre ellos, que todos penetren más allá del velo del alma.
Que eventualmente vean el velo rasgado de arriba a abajo y estén capacitados para exclamar, a la par de quienes poseen el mismo grado consumado constituye mi más ferviente esperanza. Entonces se abrirá para ustedes y para otros, el camino de evolución superior, y la gloria del Señor se verá en una nueva luz, luz que oscurecerá y eclipsará todas las metas y visiones anteriores. Regla 12. La regla que vamos a considerar nos conduce a reinos de energía extraplanetaria, a un mundo de más amplia conciencia, que tratan de alcanzar los iniciados superiores y se relaciona en forma peculiar con el pasado y el futuro. Podría decirse que esta regla es la fórmula que controla el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Las 3 reglas restantes, para iniciados y discípulos, conciernen al trabajo de la nueva era y de la futura revelación que hará factible ese nuevo trabajo, siendo por lo tanto de suprema importancia para nosotros. En las 11 reglas ya estudiadas, hemos visto, paso a paso, la forma en que un iniciado o discípulo es llevado desde el estado de discípulo aceptado, que permanece ante el ángel de la presencia, hasta esa etapa de realización donde la voluntad espiritual es liberada al prestarse pleno servicio y obtenerse la total comprensión en el momento de recibir la cuarta iniciación, donde Atma o espíritu puro controla, donde la tríada espiritual expresa la naturaleza de la mónada, y donde la identificación con el propósito de la deidad ha trascendido la iluminación de la mente y también la colaboración con el plan, por medio del amor puro. Con estas palabras se intenta describir el sendero de progreso que, para la conciencia iniciática, constituye la etapa preparatoria esencial para hollar el sendero de evolución superior, análogamente a como el sendero de probación es la imprescindible etapa preparatoria para ser aceptado en una rama. Resumiendo, podría considerarse que las 11 reglas ya estudiadas controlan la actividad consciente del iniciado en las etapas y relaciones siguientes. 1. La etapa de la tierra ardiente y del establecimiento de la relación grupal iluminada, la cual es revelada por la mente, actuando como un aspecto de la mente grupal. 2. La etapa del reconocimiento asámico y del establecimiento de un ritmo grupal progresivo, actividades recíprocas que producen la necesaria tensión grupal. 3. La etapa de la entonación del sonido grupal y del establecimiento del poder para invocar a la divinidad, seguida por la comprensión del grupo de que Dios es fuego. 4. La etapa donde se apagan los fuegos menores mediante la comprensión mencionada anteriormente, y el establecimiento de una definida reacción grupal hacia el propósito o voluntad divina, lo cual eventualmente dará por resultado la negación de las leyes del karma y del renacimiento, a medida que condicionan la vida en los 3 mundos. 5. La etapa de la percepción triádica y del contacto espiritual, negándose así la vida de la forma y del alma. La dualidad ya no es reconocida. 6. La etapa de identificación con el aspecto vida y la obtención de una total integración divina en el todo mayor. El iniciado sigue entonces adelante en la vida, pero no en la conciencia, concepto y verdad imposibles de ser comprendidos por ustedes en la actualidad. 7. La etapa donde se pronuncia la palabra en forma grupal y se establece la relación directa con Chambaya, como parte integrante de la jerarquía, significando la emisión de un acorde dual. 8. La etapa de respuesta a los aspectos superiores de las 7 vidas de rayo y del contacto con el 3 y el 1. Esto se realiza de acuerdo a la ley de los 7 complementarios. 9. La etapa de la negación espiritual, tal como se la denomina, la cual establece una nueva actitud afirmativa, trayendo el reconocimiento de la verdadera naturaleza del iniciador 1. 10. La etapa donde se disipan todos los velos y se establece la facultad para trabajar con energía de luz, obteniendo como recompensa una nueva habilidad aplicada, es decir, la habilidad para trabajar con el aspecto conciencia de todas las formas. 11. La etapa donde los poderes del aspecto muerte del propósito divino pueden ser utilizados para llevar a cabo ese propósito, además del establecimiento de una total identificación, como grupo, con la voluntad divina. Esto señala el periodo de la gran renunciación, siendo el prefacio de la completa transición fuera de la cuarta jerarquía creadora, el reino humano. Este es un breve e inadecuado resumen de los resultados, más generales y fácilmente comprendidos, obtenidos por la obediencia a estas reglas. El iniciado queda liberado, convirtiéndose, en consecuencia, en factor dinámico dentro de la activa jerarquía.
La regla 12 es ahora más clara para él, no solo debido a la comprensión, inducida por su mente iluminada, sino a las cualidades divinas superiores, relacionadas con la expresión de la voluntad y el propósito del logos planetario. Por lógica será evidente que solo quienes han llegado a las etapas del trabajo descrito en las reglas 10 y 11 podrán comprender realmente lo que quiero significar. Nuevamente advierto que el obvio significado de las reglas restantes no constituye, en realidad, el verdadero significado espiritual, porque en ellas encaramos el trabajo planificado de la jerarquía durante el siguiente gran ciclo, el de la era acuariana, en consecuencia. Nos ocuparemos de esas actividades y planes que introducirán y harán madurar las nuevas cultura y civilización, que lentamente vendrán a la existencia cuando el mundo se haya enderezado después de los procesos de la Guerra Mundial, 1914 a 1945. Esta es la regla 12. Que el grupo sirva como indica Acuario, que Mercurio apure al grupo en el camino ascendente, que Tauro traiga la iluminación y la obtención de la visión, que la marca del Salvador, a medida que el grupo se afana en Piscis, sea vista por encima del aura del grupo. Recordarán que la regla para aspirantes destacaba, 1. El empleo de las manos para bendecir e invocar, al prestar servicio curativo. 2. La marca del mensajero en los pies, se refiere al empleo de la intuición, regida por Mercurio. 3. El empleo del ojo, el cual, en realidad, no es el tercer ojo, que después de todo es solo una frase simbólica, sino la habilidad de emplear el poder desarrollado del alma, esa potencia intermedia que existe entre el poder de la mente y la dinámica energía eléctrica de la voluntad pura. Esta regla contiene simplemente el mismo mensaje para el iniciado, pero en escala infinitamente superior, y, si así puedo expresarlo, la obediencia a esta regla atrae la energía acuariana, el poder razonador de Mercurio y la iluminación de Tauro. A fin de llevar a cabo el trabajo jerárquico en un planeta y en un ciclo planetario que fueron condicionados por Piscis durante más de 2000 años. Quisiera que reflexionen sobre lo antedicho, pues mediante la compresión obtendrán la fórmula del trabajo de la jerarquía, a medida que reconstruye el mundo después de la destrucción producida desde el año 1900 de nuestra era. Tenemos también un gran triángulo de energías, actuando por intermedio de Mercurio, el razonable y razonador mensajero de los dioses. Por lo tanto, la jerarquía está condicionada, en la actualidad, por tres grandes constelaciones. 1. Acuario, el custodio de esa vida más abundante de que habló Cristo y de la cual puede extraer en la actualidad cuanto necesita, en forma nueva y dinámica, a fin de lograr la restauración. Dicha energía es la fuerza complementadora de la universalidad. Concierne al futuro. 2. Tauro, el revelador de la visión, el ojo de los dioses, el dador de iluminación. Concierne al presente. 3. Piscis, la inspiración del Salvador del mundo y también el campo de la salvación. El campo de la fuerza donde deben actuar las otras dos fuerzas. Es el producto del pasado. A medida que estas tres constelaciones vierten sus energías sobre el gran asrama de Sanat Kumara, la jerarquía, son concentradas y retenidas allí hasta quedar liberadas, por el veloz diseño de Mercurio, dentro del campo de la conciencia humana. El efecto de esta liberación consiste en despertar la intuición, regida, como es sabido, por Mercurio, y en iluminar a la humanidad evolucionada. Por medio de los seres humanos intuitivos se imparte a la humanidad el conocimiento del plan, y puede llevarse a cabo el trabajo de restauración. Actualmente, en forma peculiar, la conciencia iniciática percibe que la jerarquía está primordialmente energetizada por la vida y la energía de Acuario, portador de un aspecto hasta ahora desconocido de la energía de la vida de la deidad. Lógicamente es difícil captar esto y solo será comprendido debidamente al finalizar la era de Acuario. El iniciado percibe que el nuevo grupo de servidores del mundo es llevado al poder iluminador de Tauro, y que el resto de la humanidad está aún influida por Piscis. En consecuencia, tenemos a la influyente nube de cosas conocibles cerniéndose sobre la humanidad, así como la jerarquía influye al nuevo grupo y análogamente a como el alma influye a la personalidad del hombre, he aquí la necesaria iluminación y luz. Para resolver los futuros problemas que esperan precipitarse a través del nuevo grupo de servidores del mundo, influidos por Tauro, el nutridor de la iluminación, y al mismo tiempo tenemos a la humanidad condicionada y sensibilizada por la energía de Piscis durante los últimos 2000 años.
Por lo tanto es también una condición de gran promesa espiritual, pues en esta combinación de energías están contenidas esas fuerzas que complementarán las actividades de la jerarquía, condicionarán a sus iniciados, afectarán a todos los asamas, arrojarán luz sobre la actual oscuridad y, como ya puede observarse, incitarán a una nueva comprensión a la actual conciencia pisceana del género humano. En estos momentos de la historia humana, los discípulos necesarios para los asamas son entrenados en el nuevo grupo de servidores del mundo. Esta es una nueva aventura jerárquica. También en dicho grupo los discípulos aceptados aprenden a actuar como actúa la jerarquía, la cual trabaja en el campo del vivir humano. El nuevo grupo proporciona al nuevo discípulo un campo similar. A veces también convergen hacia ese grupo, iniciados de distintos asamas, a fin de estudiar el calibre y calidad de los discípulos empeñados en salvar al mundo, pues por medio de ellos la jerarquía lleva a cabo sus planes. Los iniciados actúan principalmente en los niveles mentales y tras la escena, por eso su poder es muy grande, siendo particularmente así en lo que respecta a quienes han recibido la tercera iniciación. Sin embargo, cierto porcentaje está activo en el mundo de la vida cotidiana. Nunca olviden que en la actualidad la técnica principal de la jerarquía es la de inspirar. Los maestros no dan conferencias ni enseñan abiertamente en las grandes ciudades, actúan exclusivamente mediante sus discípulos e iniciados, no obstante, podrán, en forma creciente, aparecer entre los hombres y evocar reconocimiento a medida que la influencia de Acuario se establece más firmemente. Mientras tanto los maestros deben continuar actuando dentro del silencio de la rama universal, como se lo denomina, y desde allí inspirar a sus trabajadores, que a su debido tiempo y manera inspiran al nuevo grupo de servidores del mundo. Observarán, en consecuencia, que el efecto de Acuario sobre la jerarquía, hasta donde pueden determinarlo ustedes en su particular etapa de evolución, consiste en hacerle llegar energía de Chambaya que, esencialmente, es la energía de la vida misma complementada por la voluntad. Esto lógicamente ha producido, y producirá acrecentadamente, importantes reajustes dentro de la jerarquía misma. El principal tipo de energía que hasta ahora ha empleado la jerarquía es, como bien saben, la del amor. Ahora debe agregársele la energía de la voluntad dadora de vida. Nuevos métodos, nuevos acercamientos al problema humano y nuevos sistemas de trabajo deberán ser ensayados. Imprescindiblemente estarán a la orden del día los experimentos con las fuerzas entrantes, experimentos basados en vastos conocimientos y complementados por la sabiduría y la comprensión. La reacción del hombre moderno hacia las antiguas fuerzas obliga a tomar precauciones. Frecuentemente es imposible predecir lo que hará el género humano, debido al factor del libre albedrío, lo cual reside detrás del entrenamiento dado a los discípulos, y ya he impartido mucha instrucción sobre ello. La nueva técnica y el nuevo acercamiento de la cultura individual al progreso grupal conjunto traerá numerosos tipos de desarrollo. Este distinto acercamiento a los mismos problemas básicos subyace en las nuevas facultades que están surgiendo entre los discípulos. Ello permitirá a los discípulos experimentados trabajar a alta velocidad y con una potencia vital poco comunes. Quisiera que todos los discípulos se entrenen a fin de responder a la energía acuariana que está ahora fluyendo a la jerarquía. Algunos de ustedes pueden hacerlo en calidad de discípulos aceptados y como miembros de mi asrama. Por lo tanto, válganse de la oportunidad de reenergetizarse, ofrecida a todo aquel que ha establecido contacto con la jerarquía por intermedio de su alma o es miembro de un asrama, o, como discípulo en probación, está en la periferia del gran asrama de Sanat Kumara, la jerarquía. La influencia acuariana intensifica principalmente la relación jerárquica con Chambaya, por eso afecta a todos los miembros de su asrama, descendiendo desde el Cristo hasta el discípulo recientemente aceptado. Por medio de los discípulos, el nuevo grupo de servidores del mundo es puesto bajo la aminorada influencia acuariana, lo cual debe ser una cuestión individual que depende en gran parte de la etapa evolutiva. Algunos miembros de dicho grupo no responderán en forma alguna, porque no pueden hacerlo. Otros responderán tan plenamente como lo permita su etapa espiritual. Esta afluencia de energía acuariana permitirá al Cristo concluir su tarea como Salvador e Instructor del mundo, también lo facultará para recibir la iniciación inmediata que tiene por delante, para la cual se ha preparado cerca de 3000 años. Pues así es de excelsa y peculiar esa iniciación.
Dicha influencia también ha permitido al maestro reponerse el manto del Mahachohan y convertirse en el señor de la civilización que estará condicionada por el ritmo del séptimo rayo. La influencia acuariana ha proporcionado, incidentalmente, a los adeptos de la Logia Negra, el poder de hacer descender la muerte universal sobre todo el mundo. Estos seres malignos han respondido a la energía volitiva de Chambaya y a la vitalidad dadora de vida, pero la han aplicado de acuerdo a sus propias intenciones malignas y al poder conferido por la etapa del mal, alcanzada en la escala cósmica. De ahí la guerra. Consigno esto, como destacado ejemplo del hecho frecuentemente mal comprendido, de que la misma energía e idéntica fuerza obtendrá resultados tanto en la conciencia de un Cristo como en la de un anticristo. La energía es la misma, pero las formas sobre las que actúa difieren tan enormemente, que en un caso se intensifica la voluntad al bien y en otro la voluntad al mal. La energía en sí es totalmente impersonal. Por lo tanto, el grupo que sirve como indica Acuario es la jerarquía, el grupo que Mercurio apura en el camino ascendente es el nuevo grupo de servidores del mundo, el cual está regido por Tauro, y la divina energía de Tauro le otorga iluminación y la obtención de la visión. Dicho grupo es, hablando figuradamente, el toro arremetiendo en línea recta, con su ojo fijo en la meta y en la fulgurante luz. ¿Pero cuál es esa meta? No es la de la propia iluminación, pues ha quedado muy atrás, sino proporcionar un centro de luz en el mundo de los hombres y mantener elevada la visión para los hijos de los hombres. Esto nunca deben olvidarlo, y el nuevo grupo de servidores del mundo debe comprender su misión y reconocer las demandas que de él hace la humanidad. ¿Cuáles son estas demandas? Las enumeraré y pediré que simplemente las acepten y actúen de acuerdo a ellas. 1. Que reciba y transmita iluminación desde el reino de las almas. 2. Que reciba inspiración de la jerarquía y, en consecuencia, se dedique a inspirar. 3. Que mantenga ante los ojos de los hombres la visión del plan, porque donde no hay visión, los pueblos perecen. 4. Que actúe como grupo intermediario entre la jerarquía y la humanidad, recibiendo luz y poder, luego inspirado por el amor, utilizar a ambos en la construcción del nuevo mundo futuro. 5. Que se afane en Piscis, iluminado por Tauro, y responda de acuerdo al impulso acuariano proveniente de la jerarquía. Estos no solo son objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. Los que responden a la fuerza dadora de vida de Acuario y a la fuerza dadora de luz de Tauro, pueden trabajar y lo harán en el nuevo grupo de servidores del mundo. Aunque no lo conozcan esotéricamente ni hayan oído hablar de quiénes son sus compañeros de trabajo bajo ese nombre. Recuerden esto. La jerarquía reconocerá el exitoso trabajo realizado por el nuevo grupo de servidores del mundo, y el testimonio de ese reconocimiento consistirá en la aparición de un símbolo en el aura del grupo, de todo el grupo. Será un símbolo proyectado por la jerarquía y muy específicamente por el Cristo. No me corresponde decir cuál será. Aún no lo han merecido totalmente y desde los niveles donde actúan los maestros, solo pueden percibirse tenuemente sus borrosos e indefinidos contornos, pero absolutamente nada puede verse desde el nivel donde actúa el grupo. Es la marca del Salvador, y contendrá la señal o indicación, la signatura, como la denominaban los ocultistas medievales, de un nuevo tipo de salvación o salvamento. Hasta ahora la señal del Salvador ha sido la cruz, y la cualidad de la salvación ofrecida fue la liberación de la sustancia o de la atracción de la materia y su aferramiento, liberación solo obtenida a gran costo. El futuro, dentro de su silencio, contiene otros métodos para salvar a la humanidad. La copa del dolor y la agonía en la cruz casi ha sido apurada. La alegría y la fortaleza ocuparán el correspondiente lugar. En vez del dolor tendremos el gozo que redundará en felicidad y eventualmente conducirá a la bienaventuranza. Poseeremos la fortaleza con la cual solo sabremos de victorias y no de derrotas. La Logia Negra también conocía este cambio, efectuado en el método de salvación y apresuradamente fundó sus grupos juveniles unidos por el lema la alegría por la fuerza y la fuerza por la alegría. El reconocimiento por parte del mal parece constituir una ley para el desarrollo grupal, previo al reconocimiento por parte del bien. Pero después del llanto viene el gozo, y ese gozo llega por la mañana. Ahora nos hallamos solo en el despuntar del alba, el alba de la era acuariana.
La plena oleada de luz está inevitablemente en camino hacia nosotros. En esta regla se dice que el grupo se afana en Piscis, lo cual significa simplemente que el campo donde actúa el nuevo grupo de servidores del mundo es el género humano, que, durante los últimos 2000 años, ha estado acondicionado y regido por la energía pisciana. Como bien saben, esta energía es mediadora y desarrolla la sensibilidad en el individuo. El trabajo llevado a cabo por medio de esta energía y a través de ella, ha sido tan exitoso que ha producido un grupo de servidores mediadores, actuando como intermediario entre la jerarquía y la humanidad. Ha desarrollado también en la humanidad respuesta sensible a los contactos a tal grado de sensibilidad que la respuesta a acordarse a las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo es muy real y no puede ser negada. Debe recordarse que la energía pisciana, con la cual tiene que trabajar el grupo, está en oposición con las energías entrantes de la jerarquía y del nuevo grupo de servidores del mundo. Ello se debe a que la energía de esta constelación está desapareciendo paralelamente a la energía de sexto rayo, con la cual ha coincidido en forma peculiar, como se dice esotéricamente. De ahí las actuales dificultades, cuyo origen debemos buscar en la condición imperante debida a la saliente influencia de Piscis, al lento retiro de la fuerza de sexto rayo y a la entrante energía acuariana por conducto de la jerarquía, afectando hoy, especialmente, a la jerarquía y a los planos astral y mental. En esta enrollada situación tenemos demostrado el significado de las causas internas que producen efectos externos. Sin embargo, la jerarquía está comenzando lentamente a complementar la energía de Chambaya y la de Acuario. Los maestros mismos deben aprender a utilizar las entrantes nuevas energías para servir al plan, así como el individuo tiene que aprender, en cualquier encarnación, a trabajar con las fuerzas astrológicas disponibles y utilizarlas, las cuales hacen impacto en alguno de sus cuerpos o sobre toda la personalidad. Como bien saben, tales energías pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. A los maestros les resulta imposible dirigir la energía hacia fines malignos, pero, lógicamente, deben dominar las nuevas técnicas y métodos de trabajo que demandan las nuevas condiciones, las cuales pueden afectar a la propia jerarquía o producir reacciones en el cuarto y en los demás reinos, estableciendo rápidos cambios en la orientación y actitud. Dichas fuerzas y energías, provenientes del zodiaco o de algunos de los 7 rayos, han afluido a nuestra vida planetaria y a través de ella, durante incontables eones. Cada vez que las energías y fuerzas aparecen cíclicamente, las formas y la sustancia de los 3 mundos sobre las cuales hacen impacto y las atraviesan, son diferentes en su respuesta evolutiva y reacción sensoria al impacto. La respuesta y las reacciones de toda la familia humana o del individuo como un todo, diferirán de las del ciclo anterior. La jerarquía debe bregar con estos factores, cambiar cíclicamente su técnica y alterar sus métodos de trabajo a fin de satisfacer la cambiante necesidad. Tengan esto bien presente. Para los maestros esto nunca fue tan evidente como en la actualidad. La guerra podría ser considerada como la rebeldía del aspecto forma de la naturaleza contra las antiguas condiciones y, por parte de la logia negra, contra los nuevos y entrantes factores condicionantes. Entre ambas fuerzas una, sensitiva, progresista, dispuesta a aceptar lo nuevo y mejor, y la otra reaccionaria, estática y empecinada en aferrar mortalmente la vida dentro de la forma, la jerarquía permanece en el punto medio, arrojando todo su peso del lado de lo nuevo, espiritual y deseable. B. Adaptándose simultáneamente a las nuevas condiciones y a los nuevos factores que emergen. Se permaneciendo como un muro de acero, indestructible e inconmovible, entre la humanidad y las fuerzas del mal. Esta ha sido una época de crisis y constituye el gran momento para el cual se ha preparado la jerarquía, desde que fue fundada en la Tierra. Durante el transcurso de las épocas, los hombres han sido preparados y entrenados lentamente para la iniciación, se les ha enseñado a desarrollar la conciencia iniciática, han ocupado su lugar en las filas de la jerarquía, pasando posteriormente al centro superior, Chambaya. Paralelamente a este desenvolvimiento del individuo ha habido también una grande, aunque lenta, expansión de la conciencia humana y un progreso gradual y firme hacia la luz. Fue posible la creación del nuevo grupo de servidores del mundo, formado por hombres y mujeres sensibles a la nueva visión interna y a las fuerzas y energías entrantes. Por lo tanto, cada grupo, ya sea la jerarquía, el nuevo grupo de servidores del mundo o el género humano mismo,
tiene que lidiar con sus propios problemas internos de respuesta, reconocimiento y responsabilidad. Cada uno está activado por un movimiento que se exterioriza en dos direcciones, hacia lo superior, que indica un futuro mejor y más espiritual, con todo lo que ello implica, y también hacia lo que está arraigado y relacionado con el pasado cristalizante, reaccionario, ciego en su egoísmo y materialismo, y equipado para retener las cosas antiguas, lo cual debería desaparecer y luchar contra lo nuevo. Como aspirantes individuales, ustedes no ignoran que esta es la condición que impera en el conflicto librado internamente y manifestado externamente entre el alma y la personalidad. Los mismos factores condicionantes pueden observarse en actividad, en cada grupo, organización, religión mundial y nación, así como también en todo el planeta. Millones de años atrás la jerarquía se dio cuenta de la inevitabilidad de tal época de crisis y conflicto. La manera más simple para manejarla hubiera sido el empleo del método aplicado en el pasado a los conflictos menores, mediante la intervención final. Shambhaya y la jerarquía hubieran podido dar fin a este conflicto mundial, pero surgiría nuevamente y continuaría haciéndolo hasta que la humanidad misma le diera fin de una vez por todas, en el plano físico. La determinación de las naciones aliadas de lograr la victoria y la capitulación de las naciones agresoras, agentes de la Logia Negra, constituye el símbolo de esta situación y el síntoma del progreso del espíritu humano. Escrito en septiembre de 1944. La jerarquía se ha abstenido de toda acción externa, simplemente inspira y transmite la energía necesaria, dejando que el género humano se abra camino hacia la libertad y, al salir de Piscis, entre en el aura y campo de actividad de Acuario, guiado por quienes responden a la iluminación que Tauro confiere. ¿No pueden ver acaso la belleza de este plan y su sintetizadora y culminante utilidad? Percibirán que la crisis actual solo indica el éxito de los ciclos evolutivos anteriores, donde la humanidad aprendió ciertas lecciones. Todos los proyectos de posguerra, la difundida reacción a los ideales, a pesar de los esfuerzos del mal y de las fuerzas reaccionarias, las agitadas perturbaciones que alcanzan a todos los niveles de la conciencia humana, más el acicate del desastre y el sufrimiento. Están abriendo explosivamente zonas hasta ahora selladas en las mentes de los hombres, permitiendo que llegue la iluminación y arrase las malas y antiguas condiciones. Tenemos su símbolo en la destrucción de viejas ciudades y en la mezcla de razas, debido a los procesos de la guerra, lo cual también significa progreso y preparación para grandes expansiones de conciencia. Estas grandes expansiones de la comprensión humana alterarán completamente, durante los próximos 150 años, la forma de pensar de los hombres, cambiarán las técnicas religiosas y harán factibles la captación y la fusión. Cuando se haya realizado este trabajo tendremos una paz mundial que simbolizará el estado del espíritu humano. Los hombres se dedicarán entonces a la gran tarea que nos enfrenta a todos en la nueva era, la tarea de disipar el espejismo e iluminar con más claridad el plano astral. Del mismo modo se habrán establecido mejores condiciones físicas en el plano físico. Todo está ya planificado y ordenado y disponibles las energías y fuerzas correspondientes, pues la jerarquía actúa siempre de acuerdo a la ley de ciclos o de compensación cíclica. Los maestros saben con toda exactitud lo que debe hacerse mediante la correcta programación y lo que es denominado crisis de extensión espacial. A esto lo denominan la intercambiabilidad del tiempo y del espacio, frase que no tiene significado para ustedes, pero que se está presintiendo tenuemente. Las dos reglas que aún quedan por estudiar conciernen al trabajo de la jerarquía en la era acuariana. De allí que sean específicamente para discípulos avanzados e iniciados. De distintas maneras hemos podido observar que hoy la jerarquía, debido a que constituye el asrama de Sanat Kumara mismo, en forma peculiar y en un nuevo sentido, va siendo influida por su naturaleza volitiva, lo cual significa que los miembros de la jerarquía, por muy familiarizados que estén con el plan, para el ciclo inmediato que ellos y la humanidad están enfrentando, se van formando un nuevo y más apropiado concepto del propósito divino que está detrás del plan y lo motiva. Para ellos, la voluntad de Dios aparece más clara y adquiere contornos más definidos. A medida que nuestro logos planetario se acerca al punto culminante de la iniciación que está por recibir, su asrama, la jerarquía, debe sentir y siente, como parte del desarrollo normal, los efectos. Desde el Cristo descendiendo hasta el discípulo más nuevo y recientemente aceptado,
cada uno, en su correspondiente lugar, responde acrecentadamente a la voluntad de Dios. Esto no se produce ciega y pasivamente, sino con comprensión y fortitud. Esta actitud receptiva de la jerarquía traerá grandes, necesarios e inesperados cambios. Anteriormente insinué que quizás ya tengan lugar algunos de esos cambios, y otros posteriormente. Las ideas que expongo a continuación servirán para esclarecer el concepto en sus mentes. 1. La técnica de entrenar discípulos para la iniciación y de absorberlos en los distintos asramas que forman el gran asrama del Señor del mundo, ha sido alterada. Los maestros ya no se ocupan del individuo que se esfuerza aquí o allá por avanzar en el sendero, manifiesta tener capacidad y aparentemente está preparado para lo que se ha denominado la evocación de la conciencia iniciática. A la jerarquía le resulta evidente que, con la llegada de la era acuariana, la preparación, iniciación y aceptación grupales deben reemplazar y reemplazarán los antiguos métodos, los cuales, erigidos alrededor de la relación directa entre el maestro y el discípulo, tuvieron una mayor utilidad a principios de la era pisceana. Durante 2000 años dichos métodos lograron tanto éxito, que la intensidad de la respuesta humana alcanzó el punto donde centenares de personas ya están preparadas para la absorción. Esta preparación y éxito presenta dificultades y constituye un problema para los maestros, que se ven obligados a reorganizar sus planes y reajustar sus técnicas. 2. No solo fue reemplazado el acercamiento individual a la jerarquía por el acercamiento grupal, sino que en la actualidad es posible llevar a la objetividad y exteriorización cierta parte de entrenamiento. De allí el establecimiento del nuevo grupo de servidores del mundo, que, mientras actúa en el plano externo del vivir físico y cotidiano, mantiene una estrecha integración asrámica proporcionando así un campo de servicio para los discípulos aceptados que tratan de expresar el servicio. Y también el lugar de reunión donde todos los empeñosos aspirantes pueden ser probados y además comprobarse sus móviles y persistencia, previamente a su aceptación directa. Esto es algo nuevo, porque la responsabilidad de preparar al aspirante para el discipulado aceptado, es transferida al discípulo aceptado, alejándolo de la atención inmediata del maestro que lo acepta, el cual queda libre para dedicarse a otro campo de servicio. Esto constituye en sí una de las principales indicaciones del éxito del proceso evolutivo aplicado a la humanidad. Cristo mismo inició esta transferencia, muy a menudo actuó por medio de otros hombres, llegando a la humanidad por intermedio de sus 12 apóstoles, considerando a Pablo como el sustituto de Judas Iscariote. El mismo sistema trató de aplicarlo Buda, pero la relación de su grupo era principalmente con él y no tanto con el mundo de los hombres. Cristo envió a sus apóstoles por el mundo para buscar, guiar y alimentar las ovejas y que se convirtieran en pescadores de hombres. La relación de los discípulos de Cristo era primero, con un mundo demandante y, segundo, con el Maestro. Dicha actitud todavía impera en la jerarquía, pero con no menos devoción al Cristo. Lo que Buda instituyó, embrionaria y simbólicamente, se hizo real y existente por las demandas de la era pisceana. 3. El tercer gran cambio tuvo lugar respecto a la relación de la jerarquía con Chambaya, pero ustedes lógicamente poco pueden saber y comprender de ello. Quizás pudiera exponer en forma simbólica el significado subyacente. La energía que emana de Chambaya se divide en dos corrientes directas y características. Una personifica el dinamismo del propósito y está actualmente afluyendo a la jerarquía y a sus 7 asramas mayores. La otra, que personifica la dinámica de la determinación o de la iluminada y entusiasta voluntad, llega directamente a la humanidad por conducto del nuevo grupo de servidores del mundo. Hasta ahora, una corriente fusionada ha fluido desde Chambaya a la jerarquía, y lo ha hecho sin diferenciar el tipo y cualidad a todos los grupos dentro de la jerarquía. La cualidad de la determinación o lo que la persona común entiende por la palabra voluntad, está actualmente afluyendo al nuevo grupo de servidores del mundo, y la energía del propósito dinámico, diferenciada en 7 corrientes divergentes, se vierte en cada uno de los 7 puntos de recepción. Los asramas de los maestros dentro del círculo no se pasa de la jerarquía. Estas distintas clases de propósitos personifican las 7 energías que reorganizarán y volverán a definir a las empresas jerárquicas, inaugurando así la nueva era. Los 7 propósitos podrían denominarse de la manera siguiente: A. El desconocido, invisible e inaudible propósito de Sanat Kumara.
Es el secreto de la vida misma y conocido únicamente por él. En la fase inicial de esta nueva expresión actúa por intermedio del Manú y del maestro Moria, oculta el misterio central que todas las escuelas esotéricas, si se ajustan al impulso inicial, eventualmente revelarán. ¿Qué puede ser? No lo sabemos, pero se insinúa en la regla 13. B. El propósito que subyace en la revelación. Esto puede ser algo nuevo para ustedes, porque tienden a considerar la revelación como una meta en sí misma. Raras veces la conceptúan como un efecto del propósito interno de Sanat Kumara. Hasta ahora se ha insistido sobre el aspecto revelación, considerándolo como un efecto de lo que el discípulo ha hecho de sí mismo y que, por su medio, está capacitado para ser el receptor de la revelación. No obstante, detrás de las sucesivas revelaciones de la divinidad en el transcurso de las épocas, descubrimos un propósito significativo, todas son aspectos de la gran revelación y lo comprobarán por sí mismos. Mediante los procesos revelatorios, la divinidad está surgiendo lentamente en la conciencia humana. La revelación es séptuple, cada uno de los 7 reinos de la naturaleza revela un aspecto de la misma, y cada uno de ellos obtiene la revelación por medio de 7 o 14 revelaciones o fases menores. Reflexionen sobre esto y aprendan a distinguir entre la visión, que constituye una revelación divina, hasta donde puede captarla el discípulo en tiempo y espacio, y la revelación, síntesis del expresivo propósito divino, que está relacionado con la voluntad al bien, y a su vez constituye la total expresión de la naturaleza amor de la deidad. C. El propósito no reconocido, aún, que evocó la actividad creadora de nuestro logos planetario. Puso en actividad al tercer aspecto de la Trinidad Divina. Las frecuentes razones que expone la mente finita del hombre para justificar lo que denominamos manifestación, explicar el dualismo de todo lo que existe y la relación espíritu-materia, de ninguna manera constituyen explicaciones valederas acerca del propósito divino, tienen su fundamento en la propia dualidad esencial del hombre. Son la explicación más elevada de la propia naturaleza divina que el hombre puede alcanzar en esta época. Esto no debe olvidarse. Constituyen la respuesta del hombre al segundo rayo de atracción mutua, como a veces se lo denomina al rayo de amor-sabiduría. No son la expresión de su respuesta a la voluntad de Dios, e indican solo las limitaciones de su definición del propósito divino. Como podrán observar, nada definen en realidad. Tampoco puedo ayudar para que reconozcan este tercer aspecto y eterno propósito del Señor del mundo. Así como un alma trata de encarnar a fin de llevar a cabo un designio prefijado y recibir una de las iniciaciones superiores, así Sanat Kumara encarnó por medio de nuestro planeta para llevar adelante algún designio prefijado, conocido por él como alma cósmica, en los niveles mentales cósmicos y para recibir una de las iniciaciones superiores, que señalan el sendero de iniciación para estas grandes vidas que animan a las esferas planetarias. Él podrá recibir esta particular iniciación a través de la experiencia a adquirirse en un vehículo ya constituido y expresivo, y en el especial estado de conciencia en que se halla la totalidad de nuestra manifestación planetaria. Fue imprescindible un instrumento donde las células y átomos de su cuerpo, las vidas de todos los reinos, y los organismos integrados dentro de ese cuerpo, los distintos reinos de la naturaleza, hubieran alcanzado la etapa peculiar evolutiva a la que han llegado ahora. Solo puedo darles este indicio y por eso mismo advertirán que a fin de captar y llegar a comprender algo más de su propósito divino, ustedes deberán también prepararse para esa particular iniciación que constituye, en el ínfimo nivel de percepción fija en que ustedes se encuentran, el paralelo microcósmico de su intención cósmica. ¿Qué iniciación será? No puedo divulgarlo. El único servicio que estas insinuaciones pueden prestar, respecto al séptuple propósito divino y su consideración, es desarrollar en el discípulo el poder de pensar en forma abstracta, capacidad muy necesaria antes de comenzar a hollar el sendero de evolución superior, para lo cual las 5 iniciaciones abiertas a la humanidad, tal como está constituida hoy, preparan al espíritu humano. D. El misterioso propósito que hizo necesaria la actividad del principio dolor. Sufrimiento y dolor son requisitos esenciales para llevar a cabo dicho propósito. La capacidad de sufrir, característica de la humanidad, constituye la descollante reacción consciente del cuarto reino de la naturaleza, el humano, hacia el medio ambiente. Está vincularla con el poder de pensar y de relacionar conscientemente la causa y el efecto.
Es un proceso encaminado hacia algo no soñado hasta hoy. Cuando digo esto, hermano mío, quiero significar exactamente eso. Esta capacidad de responder por el dolor no existe, en el sentido en que la comprende el ser humano, en los reinos subhumanos ni en los superhumanos, como no existió en el sistema solar anterior ni existirá en el siguiente. Tiene relación con un aspecto de la inteligencia creadora, aspecto y característica peculiares de la humanidad. Este aspecto no subsistía en el sistema solar anterior, en el cual funcionaban los aspectos de la inteligencia creadora. En el actual sistema solar fue desarrollado y llevado de la latencia a la potencia, en conexión con la sustancia de los cuerpos humanos, por cuyo intermedio el alma humana adquiere experiencia. Contiene el secreto de la manifestación de la belleza, y su primera expresión puede verse en la perfección creadora de ciertas fases del arte, de las cuales el hombre, y solo él, es responsable. Ningún otro reino de la naturaleza, a excepción del humano, es capaz de crear formas, producir colores y sonido, en armoniosa relación. Todo tipo de arte creador es el resultado del conflicto, dolor y sufrimiento, padecidos durante eones. Los judíos, como producto de la humanidad del sistema solar anterior y residuo encarnado de ese sistema solar, han recorrido toda la gama del sufrimiento y se hallan en la actualidad a la vanguardia de las artes creadoras, particularmente en lo que respecta a la producción grupal, tal como ciertas grandes películas. Y en el campo de los descubrimientos científicos. Como podrán observar, existe una estrecha relación entre el cuarto propósito de Sanat Kumara, el cuarto reino de la naturaleza, el humano, y el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. La relación equilibrada de los tres, consumada en la cuarta iniciación, produce la gran belleza del prefijado diseño creador del alma individual o, en un nivel distinto del proceso iniciático, del diseño prefijado del alma universal, del Señor del mundo. La temporaria inactividad del cuarto rayo, que en la actualidad está fuera de la encarnación, es la causa del intervalo en la producción de un arte humano creador de orden muy elevado. El ciclo de sufrimiento está llegando a su fin, y posteriormente veremos, cuando el cuarto rayo inicie nuevamente una plena actividad subjetiva, el surgimiento de las artes, en una vuelta de la espiral mucho más excelsa que cualquiera de las que hayamos visto hasta ahora. El quinto gran secreto que subyace en el propósito de Sanat Kumara está relacionado, en un sentido peculiar, con la manifestación cíclica de todo lo que existe en los tres mundos de la evolución humana. Concierne a aquello que lentamente se va manifestando por intermedio de la mente concreta inferior, cuando controla al deseo y hace que la sustancia y la materia actúen en conformidad con el pensamiento divino, respecto a la línea evolutiva. La totalidad de las ideas humanas, en sus fases más elevadas, en todas las líneas de pensamiento, afecta materialmente a lo que aparece en el plano físico en todos los reinos de la naturaleza y a todo aquello que precipita las civilizaciones y culturas y que expresa en ese momento la mejor respuesta de la sensibilidad humana a la impresión cósmica. Esto es todo lo que puede decirse al tratar de resumir el deseo prefijado, el designio o propósito de la actividad divina en el transcurso de las edades. Sabemos que la intención de expresar o dar forma a la belleza de ese designio, o de crear de acuerdo al pensamiento de Dios, es aún extremadamente insuficiente, pero edad tras edad, la capacidad reflexiva del hombre y su imaginación creadora, han forjado el diseño que se va desarrollando lentamente y seguirá desarrollándose. Cada gran ciclo mundial es testigo del surgimiento de una mayor belleza y de los sutiles efectos que el pensamiento del hombre produce en los reinos subhumanos de la naturaleza, develando constantemente lo incógnito, alterando la naturaleza de la flora y la fauna del planeta. Preparando así el camino para el maravilloso momento cuando nuevamente la jerarquía dirija exotéricamente el plan en la Tierra, lo que ayudará al género humano a trabajar con una comprensión más plena del designio divino. En lo antedicho tenemos otra razón de los cambios en los planes de la jerarquía. Los maestros deben prepararse para esta prometida e inminente exteriorización. Enfrentan la obligatoriedad de cambiar sus técnicas de trabajo a fin de cumplir adecuadamente con lo que se les exige. Es mucho más fácil para ellos trabajar con la sustancia mental de sus discípulos, como mentes iluminadas, que hacerlo en el plano físico, poniéndose en relación con las mentes y cerebros de los seres humanos avanzados.
La gente tiende a olvidar que cada paso que avanza la humanidad obliga a la jerarquía a hacer cambios, satisfacer nuevas necesidades, aplicar nuevas técnicas y emplear métodos nuevos y experimentales. Llamo sobre esto la atención de los discípulos e iniciados, debido a que escribo para ellos. Su trabajo de entrenar la mente no termina una vez logradas determinadas metas espirituales e iniciáticas. Por lo tanto, el quinto propósito está estrechamente vinculado con todo el tema de la vestidura de Dios y con la manifestación de su manto de belleza a medida que va siendo creado y traído a la existencia por la humanidad, la cual actúa como medio de expresión de las ideas provenientes de los reinos superhumanos, influyendo sobre los reinos subhumanos e induciéndolos a una cooperación creadora. F. Me resulta difícil darles una idea del propósito que nos concierne ahora, porque está expresado en la relación que existe en los significados de deseo, voluntad, plan y propósito. Estas palabras son símbolos que el hombre ha creado, en la intención de captar el propósito logoico. Reconoce los impulsos del deseo y, en el transcurso del proceso evolutivo, aprende a transmutarlos en aspiración. Luego sigue adelante en forma vaga y a tientas, esforzándose por comprender y acatar la voluntad de Dios, como él la denomina, no obstante, mientras el acercamiento humano a esa voluntad permanezca negativo, sumiso y pasivo, como lo está, debido a la influencia del acercamiento teológico y al método inculcado por la Iglesia, ninguna verdadera luz se percibirá respecto a la naturaleza de esa voluntad. Solo cuando los seres humanos entren en relación con la jerarquía, sean absorbidos gradualmente en la vida jerárquica y comiencen a recibir las iniciaciones superiores, podrán captar la real naturaleza de la voluntad divina y el propósito de Sanat Kumara les será revelado cuando valoricen el plan y presten la consiguiente colaboración al mismo. Todo se realizará mediante la transmutación del deseo en aspiración y luego en una fija determinación. Sin embargo, cuando el iniciado haya relacionado estas fases de la conciencia en su propia experiencia interna y permitido que esos conocimientos internos afecten su experiencia externa y vida cotidiana, entonces fulgurará el propósito subyacente y ya no actuará en la oscuridad. Es evidente, hermano mío, que en estas complicadas cuestiones solo es posible indicar lo que puede hacerse individualmente, a fin de capacitarse en captar el propósito divino y ver el diseño y el canon divinos tal como son. Una vez que los pasos necesarios hayan sido dados y los requisitos cumplidos, desaparecerá el enigma. G. Resulta muy difícil dar indicaciones sobre la fase final del propósito divino y, al decir indicaciones, significo exactamente eso, y nada definido y claro. Si les explico que el ritmo del ceremonial de la vida cotidiana de Sanat Kumara, complementado por la música y el sonido llevados en ondas de color que abaten las riberas de los tres mundos de la evolución humana, desentraña, con las notas, tonos y matices más puros, la incógnita de su propósito les significaría algo? Apenas si tendrá sentido para ustedes y lo considerarán como un mero escrito simbólico, que he utilizado para impartirles lo incomunicable. Sin embargo, no escribo simbólicamente, solo he dado una exacta versión de la realidad. Así como los más grandes aspectos de la belleza irrumpen en la conciencia humana, el ritual de la vida cotidiana de Sanat Kumara es impartido imperceptiblemente. Más no puedo decir. Por lo tanto, tenemos aquí indicios acerca del propósito divino. Cada uno de los 7 complementa y completa los otros 6. Solo cuando intentamos captar la totalidad de la síntesis interna llegamos a obtener una leve insinuación de la naturaleza de esa excelsa conciencia que trajo a la existencia a nuestro planeta y todo lo que está contenido en él y sobre él. Regla 13. Descenderemos ahora a niveles de pensamiento más prácticos y dentro del alcance de la comprensión. Consideraremos la regla 13 en forma bastante detallada, que el grupo esté dispuesto a revelar el misterio oculto. Que el grupo demuestre el significado superior de las lecciones aprendidas, aunque 4, es una sola. Que el grupo comprenda la ley de síntesis, de unidad y de fusión, que el triple método para trabajar con lo dinámico, lleve al grupo hacia los 3 superiores, donde reina la voluntad de Dios, que la transfiguración siga a la transformación y que desaparezca la transmutación. Que el OM sea oído en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es todo. La clave de la significación y la llave del enigma de esta regla las tenemos en la regla preparatoria para aspirantes, dada en el libro Iniciación Humana y Solar.
la cual va incluida aquí para ser consultada a medida que estudien la correspondiente regla superior para iniciados y discípulos avanzados. Regla 13 para aspirantes. El discípulo debe aprender y comprender 4 cosas, antes de serle revelado el misterio más recóndito. Primero, las leyes que rigen aquello que irradia. Segundo, los 5 significados de la magnetización. Tercero, la transmutación o el secreto perdido de la alquimia y, por último, la primer letra de la palabra impartida o el oculto nombre egoico. En esta regla se dice al discípulo que antes de llegar a los misterios que le serán revelados consecutivamente, al progresar en el sendero de la iniciación, 4 cosas debe aprender y comprender, y son: 1. Las leyes que rigen aquello que irradia. Llamaré la atención sobre el hecho de que no se refieren a las leyes de la irradiación. Aquello que irradia está regido por sus propias leyes, distintas de las que produjeron la irradiación. Es muy necesario que los estudiantes lean con suma atención, mientras progresan en el camino oculto que conduce al camino de evolución superior. 2. Los 5 significados de la magnetización. Esto se refiere a los 5 métodos con que actúa la ley de magnetización, otro nombre dado a la ley de atracción. 3. La transmutación y en qué consiste el arte secreto de la alquimia, que se ha perdido, a la par de la palabra perdida. Hablando esotéricamente, transmutación es el método para transmutar o cambiar la fuerza en energía. Esto significa, en lo que al discípulo concierne, la transmutación, cambio o aceleración de la fuerza de la personalidad en energía egoica. 4. El oculto nombre egoico, o la primera letra de la palabra impartida. Aquí deberían observar 2 cosas. La palabra no se refiere a la palabra sagrada, sino al nombre del logos planetario, el oculto nombre de Sanat Kumara, que es el alma del mundo en todas sus fases, el ego manifestado del logos en el plano mental cósmico. Solo a los iniciados que llegan a la 4ª iniciación se les permite pronunciar la primera letra del nombre inefable. Observarán, por lo tanto, cuán vasto es el campo que abarca esta regla. Las 4 analogías superiores de estos requisitos son las siguientes. 1. Que el grupo comprenda la ley de síntesis. Esta ley rige el pensamiento de esas grandes vidas que forman el concilio de Sanat Kumara en Chambaya. 2. Que el triple método para trabajar con lo dinámico lleve al grupo hacia los 3 superiores, donde reina la voluntad de Dios. 3. Que la transfiguración siga a la transformación y que desaparezca la transmutación. 4. Que el OM sea oído en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es todo. Por lo antedicho deducirán el enorme campo de verdades esotéricas abarcadas aquí, y cuán complicado resulta el tema para el estudiante común de ocultismo. Nuevamente recordaré que solo el iniciado entrenado percibirá el verdadero significado y, lo que yo diga, será lógicamente en forma velada y quizás nada signifique para el no iniciado, aunque aparecerá con diáfana claridad para los que conocen. Reitero que esta sección particular del tratado sobre los 7 rayos fue escrita exclusivamente para iniciados. Los aspirantes que no han recibido la iniciación no podrán comprender o apreciar debidamente el significado interno de estas 14 reglas. No hay aquí ninguna razón para el desaliento, ni tampoco se sugiere que quien posee conciencia iniciática debe esforzarse por explicarlo, aunque así lo deseara, por piedad o por el anhelo de estimular el acercamiento a los misterios. Ningún verdadero iniciado se sentirá tentado, porque se dará cuenta de que no solo es imposible, sino que el discípulo tiene la imperiosa necesidad de llegar a los significados y significaciones por medio de la experimentación en su propia vida, para obtener comprensión por la experiencia directa. Luego no surgirán dudas y serán reemplazadas por el exacto conocimiento. Las conciencias de quienes forman la jerarquía no albergan duda alguna. La analíticamente concreta inferior que duda de esto o aquello, que separa esto de lo otro, ha sido totalmente controlada y reemplazada, y tiene lugar la respuesta a la actividad grupal designada. Los estudiantes deben comprender, en forma más concreta, que la conciencia grupal, la percepción universal y, en consecuencia, el esfuerzo, la comprensión y la actividad sintéticas, solo son posibles para un maestro o un iniciado de los grados superiores. Ello involucra la nota clave del actual sistema solar, particularmente dentro de nuestro planeta Tierra. En el próximo sistema solar será reemplazada por un tipo de actividad vital, que hasta ahora solo es conocida en Chambaya.
Quisiera hacer una breve pausa e intercalar algunas observaciones. Ciertas fases de la enseñanza y conocimientos que he dado al mundo son relativamente nuevos para los modernos esoteristas y estudiantes de ocultismo, aunque no para los discípulos e iniciados. Sería de valor mencionar uno o dos de estos nuevos aspectos de la verdad fundamental que he dado al público. Si alguna de estas nuevas facetas de la enseñanza fueron presentadas posteriormente al público por otros grupos ocultistas, se debe a que la información la obtuvieron de los libros que Aabe me escribió o porque están directa y conscientemente en contacto con mi asrama. Un ejemplo de ello lo constituye el libro escrito por C.W. Ladbeater sobre los maestros y el sendero, publicado después de mi libro titulado Iniciación Humana y Solar. Si se comparan las fechas en que fueron dadas determinadas enseñanzas con las expuestas por mí, se descubrirá que fueron posteriores a las mías. No digo esto con el probable interés de iniciar una controversia entre los grupos ocultistas o el público interesado, sino como mera afirmación de la realidad y protección para este particular trabajo de la jerarquía. Les recordaré que las instrucciones que di, por ejemplo, en el libro Tratado sobre Magia Blanca y en Tratado sobre los 7 rayos, lo fueron en forma consecutiva durante un extenso periodo de años, antedatando a la publicación de los libros. El mismo factor tiempo ha prevalecido en la publicación de mis primeros libros. Todos ellos se escribieron muchos años antes de publicarse. Toda información del mismo tipo, que aparece bajo otras firmas, ha sido extraída de esos libros. Aunque sus escritores lo nieguen, lo comprobará fehacientemente un cotejo cronológico de las fechas de publicación y de las instrucciones dadas por la Escuela Arcana en forma de cuadernos de lectura y estudio, o de los libros publicados antes de establecerse en la escuela, en 1925, el grado de discípulos. Tengan en cuenta este factor tiempo. Aabe recibe mi dictado a un promedio de 7 a 12 páginas escritas a máquina, simple espacio, pero debido a las exigencias de mi trabajo no puedo dictarle todos los días, aunque ella lo haría con todo agrado si así yo quisiera, a veces transcurren semanas entre un dictado y otro. He escrito los párrafos que anteceden para proteger el trabajo jerárquico en los años venideros, pero no con el fin de proteger a Aabe o a mí mismo. ¿Cuáles son estas verdades más nuevas de que me he responsabilizado como agente transmisor ante el mundo de los estudiantes de ocultismo? Las expondré en forma abreviada y en el orden de su relativa importancia. 1. La enseñanza respecto a Chambaya. Muy poco se había divulgado sobre este tema. Solo el nombre era conocido. La enseñanza incluye a. Información concerniente a la naturaleza del aspecto voluntad. B. Indicaciones respecto a los subyacentes propósitos de Sanat Kumara. C. Instrucciones para la construcción del Antakarana, primer paso para obtener la conciencia monádica, el primero hacia el camino de evolución superior. 2. La enseñanza sobre el nuevo discipulado. Ha sido de carácter revolucionaria en lo que concierne a las otras y antiguas escuelas de ocultismo. Dicha enseñanza incluye a. Presentación de la nueva actitud de los maestros para con sus discípulos, debido al rápido desenvolvimiento del principio mente y al acrecentamiento del principio de libre albedrío. Este cambio de técnica niega las antiguas actitudes aparecidas en la literatura teosófica, cuando H.P.B. reconoció las dificultades inherentes a la corrección de la errónea impresión que había dado, se vio obligada a manifestar, en una comunicación destinada a la sección esotérica, su pesar por haber mencionado sus nombres. Esa primera presentación fue de valor, pero ya cumplió su propósito. A no ser que las escuelas basadas en los antiguos métodos cambien sus técnicas y acercamiento a la verdad, desaparecerán. B. Información respecto a la constitución de la jerarquía y de los distintos asramas que la componen. He presentado a la jerarquía como el asrama de Sanat Kumara en su séptuple forma, vinculando así la voluntad con el amor. C. Presentación de un nuevo tipo de meditaciones, con su insistencia sobre la visualización y el empleo de la imaginación creadora. He ofrecido un sistema de meditación que eliminó la atención puesta hasta ahora sobre los problemas personales y la intensa concentración anterior respecto a la relación entre el discípulo y el maestro. La fusión y el servicio grupales subyacen como nota clave en la nueva fórmula de meditación, y no el poderoso énfasis puesto sobre la relación personal entre el discípulo y el maestro y la realización del aspirante individual, lo cual degeneraba en una especie de egoísmo y separatividad espirituales.
3. La enseñanza respecto a los 7 rayos. La realidad de los 7 rayos era bien conocida por los dirigentes de la sociedad teosófica, realidad mencionada en forma muy abstracta y vaga en la doctrina secreta, y constituyó, en forma elemental, parte de la enseñanza impartida en la sección esotérica. Se proporcionó el nombre de los rayos y alguna información acerca de sus cualidades. Y también se dijo algo sobre los maestros que pertenecen a los distintos rayos, y nada más. Mucho he impartido sobre el tema y me he esforzado por demostrar la importancia de esta enseñanza desde el ángulo psicológico, porque la nueva psicología está en formación. Si la enseñanza esotérica es eventualmente presentada al público, se impartirá en líneas psicológicas, porque dicha enseñanza, en su sentido más pleno y profundo, concierne al aspecto conciencia del hombre y de Dios. 4. La enseñanza sobre la nueva astrología. Fue asignada a un escaso centenar de estudiantes antes de publicarse. Hasta ahora ha sido ignorada por los astrólogos que la leyeron y, a excepción de 4 astrólogos, que la valorizaron profundamente, aunque desearían que hubiera sido más explícito, poco de valor ven en ella. Mucho he dado para establecer la futura astrología sobre una base sólida. Si lo comprendiera el astrólogo de mente abierta, en el transcurso de los años será corroborada cuando los astrólogos, al confeccionar los horóscopos de las personas evolucionadas y de los discípulos, empleen los planetas esotéricos tal como yo los he dado y no la forma ortodoxa generalmente empleada. La exactitud de sus deducciones, cuando emprendan la confección de su horóscopo, dependerá, lógicamente, de su propia etapa de desarrollo y también de su habilidad para reconocer a una persona evolucionada, discípulo o iniciado. Si ellos mismos son discípulos avanzados, quizás estén propensos a establecer una norma demasiado rígida para quienes buscan la deducción astrológica, de manera que no podrán reconocer a un discípulo. Si no lo son, se inclinarán a considerar como personas evolucionadas a quienes no llegan ni siquiera a ser verdaderos aspirantes. En cada caso el horóscopo será inexacto. De nada vale utilizar los planetas esotéricos en relación con el hombre común. 5. La información acerca del nuevo grupo de servidores del mundo y su trabajo, incluye a. El reconocimiento de este grupo como intermediario entre la jerarquía y la humanidad. b. La naturaleza de su trabajo, a medida que influye al alma humana cuando, por mediación de los hombres y mujeres de buena voluntad, trata de determinar el periodo en que vivimos. c. El trabajo de triángulos, que personifica 2 aspectos de su trabajo, es decir, formación de una red de luz, como canal de comunicación entre la jerarquía y la humanidad y el establecimiento simultáneo de una red de buena voluntad, expresión objetiva de la influencia subjetiva de la luz. Reflexionen sobre este enunciado. 6. La tentativa de formar una rama exotérica de los asramas internos, evidenciada en el trabajo que he realizado con un grupo especial de aspirantes y discípulos aceptados, cuyas instrucciones emanadas de mi asrama, han sido publicadas en el libro El Discipulado en la Nueva Era, tomos I2. 7. La enseñanza sobre la nueva religión mundial, con su énfasis puesto sobre los 3 principales periodos de luna llena, Aries, Tauro y Géminis, que por lo general caen en abril, mayo y junio, respectivamente, y los 9, ocasionalmente 10, periodos menores de plenilunio de cada año. Lo cual conduce a que se establezca la consiguiente relación entre el trabajo del Cristo y del Buda en las mentes de las personas de tendencia espiritual de todas partes, dando por resultado una gran expansión de la aspiración humana. Este trabajo está aún en su aspecto embrionario y debería recibir una acrecentada atención. Eventualmente demostrará ser la principal unidad vinculadora de Oriente y Occidente, especialmente si se presenta a Sri Krishna como una encarnación anterior del Señor de Amor, el Cristo. De esta manera 3 grandes religiones mundiales, cristiana, hinduista y budista, se relacionarán íntimamente, mientras tanto se descubrirá que la fe maometana está vinculada a la cristiana, porque personifica el trabajo hecho por Jesús, cuando influyó sobre uno de sus discípulos avanzados, un iniciado muy avanzado, Mahoma. Un cuidadoso estudio de todo lo antedicho indicará las líneas sobre las cuales quisiera ver expandirse el trabajo en los años futuros. Les pido que analicen con esmero estas palabras, pues estimo que esto es una instrucción importante que podría considerarse como el esbozo del trabajo que deseo ver realizado.
Implicará la intensificación del trabajo en la sección avanzada de la escuela arcana, poner mayor énfasis sobre las reuniones de plenilunio, organizar cuidadosamente el trabajo de triángulos y de buena voluntad, como un esfuerzo extra para ayudar en el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Además del reconocimiento de los miembros de dicho grupo, donde y cuando entren en contacto con ellos. Esta tarea no será fácil, hermanos míos, si esperan únicamente encontrar a quienes piensan y trabajan y reconocen a la jerarquía de igual manera que ustedes, o si excluyen a quienes trabajan en la religión y en otros campos, en forma distinta de la de ustedes. Recuerden, como ejemplo de ello, que el gran movimiento laborista del mundo fue iniciado por uno de los maestros y en la actualidad está complementado por su asrama. Entramos ahora a analizar detalladamente la regla 13. En las páginas que anteceden he definido algunos amplios principios y delineado un nuevo aspecto del trabajo que emprendí para la humanidad bajo instrucciones de la jerarquía. La enseñanza que impartí es muy abstrusa, poco será de verdadero valor para la mayoría de los estudiantes, pero una idea amplia y general podrá tomar forma y proporcionar el trasfondo inamovible para la enseñanza posterior. Recuerden que la enseñanza dada por mí es de carácter intermedio, así como la proporcionada por HPB. Bajo mis instrucciones, fue preparatoria. La enseñanza programada por la jerarquía para que preceda y condicione a la nueva era de Acuario es de 3 categorías. 1. Preparatoria, dada en 1875 a 1890 escrita por HPB 2. Intermedia, dada en 1919 a 1949 escrita por AAB 3. Reveladora, surgirá después de 1975, será dada en amplia escala a través de la radio. A principios del próximo siglo aparecerá un iniciado que continuará esta enseñanza. Enseñanza que provendrá de la misma fuente de impresión, pues mi tarea no ha terminado, y esta serie de tratados, vinculadores del conocimiento materialista del hombre y de la ciencia de los iniciados, todavía debe recorrer otra fase. Lo que queda del siglo actual, como ya he dicho en otra parte, el destino de las naciones debe dedicarse a la reedificación del santuario en que vive el hombre, a la reconstrucción de la forma en que vive la humanidad, a la reconstrucción de la nueva civilización sobre los cimientos de la antigua, y a la reorganización de las estructuras del pensamiento y la política mundiales, más la redistribución de los recursos del mundo de acuerdo al propósito divino. Solo entonces será posible ampliar la revelación. Teniendo presente la secuencia mencionada, comenzaré el análisis de las frases de esta regla. 1. Que el grupo esté dispuesto a revelar el misterio oculto. La disposición a que aquí se refiere, nada tiene que ver con la disposición personal o con la unidad grupal, sobre la cual he insistido frecuentemente, tampoco con la pureza individual, consagración o desarrollo mental, ni con las relaciones grupales cuando derivan en armonía y comprensión. Concierne a algo muy distinto de estos factores, que son considerados automáticos y necesariamente presentes. Me refiero al resultado de todos ellos, así como ellos, a su vez, son el resultado del contacto con el alma, es decir, a los efectos forjados en el grupo, debido al control monádico existente y efectivo, que se está logrando en forma creciente. ¿Qué significa esto? Significa que todos y cada uno de los miembros del grupo se hallan en el sendero de la iniciación en cualesquiera de sus etapas y que el grupo, como tal, está en proceso de recibir la iniciación, porque en esta etapa la iniciación es un proceso y no un acontecimiento. Significa también que se está construyendo el antakarana grupal y utilizándose conscientemente, por lo tanto, es presentido, aunque muy imperceptiblemente, el propósito divino y se obedece y se lleva a cabo el plan. Significa además que los 3 hilos del arco iris son ahora fuertes y están firmemente anclados, y ello permite no solo conectar los 2 aspectos del equipo mental, mente superior e inferior, sino atravesar los 3 niveles de la conciencia triádica. Lo cual quiere decir que estos 3 hilos están también firmemente enraizados en lo que simbólicamente he denominado la Cámara del Concilio en Chambaya. La Cámara del Concilio no es una localidad o lugar, sino un estado de conciencia dentro de la omniabarcante vida. Los 3 puntos de introducción dentro de la esfera de la conciencia planetaria, o, si les parece mejor, aunque deben recordar que pensamos y hablamos en símbolos, del cerebro planetario, tienen una leve analogía en los 3 puntos sensibles que existen en la cabeza del discípulo o del iniciado, es decir,
en la región de la glándula pineal del cuerpo pituitario y de la glándula carótida. Estos, como bien saben, están ubicados en las zonas denominadas centro coronario, centro agna y centro alta mayor. Aunque dichas analogías son muy reales y funcionan en minúscula escala, el iniciado logra la deseada perfección cuando los 3 puntos en la cabeza se han relacionado y el amor, la voluntad y la inteligencia actúan como síntesis. Aquí descubrimos una semejanza con la tríada espiritual y con los 3 puntos existentes en la cámara del concilio, presididos por los 3 Budas de actividad, en cuyas excelsas conciencias se unen los 3 hilos del Antakarana y entran en actividad. En forma incomprensible para ustedes. Lógicamente, este gran Antakarana solo puede ser construido correctamente por quienes análogamente están construyendo el Antakarana individual. Por lo tanto, habrán advertido la necesidad de organizar eventualmente, en el mundo, un grupo que esté muy bien constituido, meticulosamente seleccionado e internamente relacionado, cuyos miembros sean iniciados, que hayan construido sus propios arcoíris, con comprensión y exactitud, capaces de trabajar en tal completa unión. Que el Antakarana grupal se convierta en un ininterrumpido canal directo de comunicación desde Chambaya al grupo, porque cada miembro del grupo será un miembro de la jerarquía. De esta manera los 3 centros planetarios entrarán en la necesaria relación y otro gran triángulo emprenderá la verdadera actividad funcionante. Cuando esto tenga lugar, una revelación, jamás soñada, se manifestará en la Tierra, una nueva cualidad divina, de la cual no tenemos la menor idea, hará sentir su presencia, y el trabajo del Buda y del Cristo y el del venidero Avatar será reemplazado por aquel que Chambaya y la jerarquía esperan. Aquel de quien la doctrina del Mesías y de los avatares ha sido y es, en la actualidad, un pálido y lejano símbolo. Ellos mantienen en la conciencia de los hombres este concepto de la gran revelación, debido a la expectativa evidenciada en la jerarquía y a través del trabajo preparatorio emprendido ahora en Chambaya. Por lo tanto, esta instrucción no va dirigida al primer grupo o grupos que reciban estos escritos, está destinada a un grupo que se formará posteriormente y preparará el camino. Y de él pueden formar parte los aspirantes más avanzados si caminan humildemente con su Dios. Este, hermano mío, es uno de los preceptos más avanzados de cualquier escritura del mundo y está contenido en la Biblia. No se refiere en absoluto a la humildad tal como generalmente se la interpreta y entiende. Significa la habilidad de observar la vida con un sentido de divina proporción, desde el ángulo de las matemáticas espirituales y, por paradójico que parezca, sin ningún sentido de dualismo. El significado común es incorrecto. El verdadero, implica aceptación y comprensión del propósito, en tal forma que la personalidad consagrada, controlada por la mónada, por intermedio del Antakarana y en colaboración con el único Dios conocido, camine por las sendas de la tierra como un canal para las 3 cualidades divinas, amor, voluntad, inteligencia, y también como un canal para lo que las 3 cualidades le permitirán más adelante presentir, conocer y revelar. Estas son importantes y solemnes manifestaciones que contienen en sí los elementos de la profecía, pero de una profecía que no tiene, en sentido alguno, relación con la salvación de la humanidad. Se refiere a una aparición activa que, de acuerdo a la ley de síntesis, será ese que los 3 grandes centros planetarios de la vida divina en forma mancomunada están destinados a revelar. Subsiste algo, detrás de los 3 aspectos divinos, de tan magna importancia, belleza y potencia reveladora, que todos los acontecimientos del tiempo pretérito hasta la actual y entrante era acuariana, han sido sólo la preparación inicial e iniciática. En esta regla están indicados 2 pasos preparatorios y 4 actividades o, si prefieren, pueden denominarlas demostraciones de aptitud para el trabajo a realizar. Las últimas corresponden a las 4 cosas que el discípulo debe aprender a captar antes de revelársele el misterio más recóndito, como lo expone la regla para aspirantes. Existe una definida relación entre ambas reglas y la observaremos a medida que prosigamos. Los 2 preceptos preliminares resumen simplemente los efectos que han tenido lugar en la vida del discípulo cuando ha aprendido y aplicado la significación de las reglas para aspirantes, pero, en la actualidad, los efectos se manifiestan en un grupo de discípulos que ha recibido ciertas iniciaciones y actúa como un grupo unificado. La simplicidad del tema es muy grande, no obstante, siempre se lo considera complejo.
El aspirante llega a ser consciente del alma y se convierte, por lo tanto, en iniciado. Nunca olviden que el alma en su propio plano es un iniciado de todos los grados. En último análisis, la iniciación es la comprensión y el reconocimiento, por la conciencia cerebral, de las distintas esferas y estados de divina percepción, con la consiguiente demostración de esta realidad, eterna realidad, en la vida. Debido a ello el hombre piensa únicamente en términos grupales, y lo hace automática e inconscientemente, expresa la integridad grupal como si fuera una mera parte de su naturaleza, en la misma forma que en la etapa de la personalidad y durante los eones transcurridos, desde la individualización. Pensó exclusiva y naturalmente en términos del yo separado. Mientras una persona realiza conscientes esfuerzos para llegar a tener conciencia del grupo, y se entrena y disciplina a fin de trabajar en forma grupal y como parte de un grupo, está aún centrada en la personalidad. Esta expresión de la personalidad puede ser de orden muy elevado, y el aspirante o discípulo poseer, como persona, un altruismo superior, pero sin llevar una vida grupal. La etapa de transición es muy difícil y frecuentemente desalentadora. La conciencia dualista posee sus propios problemas, derivados del nuevo aspecto que se le ha presentado. El discípulo reacciona a las condiciones y problemas grupales, sintoniza fácilmente la conciencia de los que forman el grupo, es consciente de las reacciones y aspiraciones del grupo, pero sigue siendo él. Está aún atravesando por una etapa de reajuste interno a fin de llegar a un estado del ser y percepción para los cuales las relaciones del pasado no le proporcionaron un antecedente que pueda servirle de guía. Cuando el grupo y sus miembros son capaces de adaptarse, acatar y ajustarse a la regla 13 para discípulos e iniciados, llegan a fusionarse tan íntimamente en el alma, dentro de sí mismos y con los demás yous, que la situación se invierte. Entonces dichos miembros deben realizar un esfuerzo para pensar y reaccionar como personalidades. He explicado el problema con estas palabras a fin de esclarecerlo, si ello es posible. Cuando se ha alcanzado esta etapa de centralización, el grupo puede comenzar a develar el misterio oculto. Todo lo que puedo decir sobre ese misterio es que concierne al propósito y razón por el cual nuestro logos planetario encarnó y se convirtió en la vida animadora de nuestro planeta Tierra, concierne a la inherente necesidad de su propia naturaleza de llegar a una etapa en la escala cósmica de la evolución que lo transformará, como resultado, en la vida animadora de un planeta sagrado. Recuerden que nuestro planeta no es aún sagrado, aunque está próxima a esa gran transformación. El enigma cósmico del proceso de transformación está siendo desentrañado por Sanat Kumara en la actualidad, y cuando ese que influye sobre él, durante esta encarnación, haya establecido los cambios necesarios por medio de un proceso de transformación y transmutación. Entonces tendrá lugar una gran transfiguración y él ocupará su lugar entre quienes tienen el poder de actuar por medio de un planeta sagrado. Dicho proceso complementa el proceso evolutivo. La evolución es un efecto de este trabajo oculto que emana de niveles cósmicos. Solo cuando la evolución haya recorrido su trayectoria a través de la multiplicidad de formas, ciclos, cadenas, esferas, rondas, razas y periodos mundiales, sabremos algo de la verdadera naturaleza del misterio oculto, el cual es tenuemente presentido en la cámara del concilio de Chambaya. Buda y Cristo expresan las cualidades que, al ser demostradas más universalmente, indicarán su naturaleza, si así puedo expresarlo. Juntos están movilizando el equipo existente en nuestro planeta, que hará inevitable la revelación del misterio. Lo antedicho dará un indicio y mucho material para reflexionar. Más no puedo decir, y lo dicho lo comprenderán en forma imprecisa. Analicemos ahora el segundo paso preliminar. 2. Que el grupo demuestre el significado superior de las lecciones aprendidas, aunque 4, es una sola. Los aspirantes aprenden, al recorrer el sendero de probación, a ver el significado de sus actividades en el plano físico, en términos del mundo de deseos, el plano astral. Lo que ellos hacen tiene su origen en ese plano y da significado a sus actos. Este es el ABC del ocultismo elemental y de la verdadera psicología. Posteriormente ingresan en un mundo superior de significados y descubren que como un hombre piensa en su corazón, así es él. De esta manera es dominada lentamente la lección que comparte el impulso kama manásico y, durante el aprendizaje, el deseo, impulsado por la mente, complementado por la personalidad,
pierde su aferramiento sobre el aspirante. Más tarde y a medida que el alma comienza a dominar, aprende también el significado del amor y paulatina y frecuentemente, por medio de la subyugación del dolor, absorbe el significado o la significación de la actividad, relación e iniciación grupales. Por lo tanto, en esta etapa está preparado, como lo expone la regla, para aprender el significado superior de las 4 lecciones, procesos o etapas que, no obstante, constituyen en sí una sola lección. Las 4 lecciones, aprendidas hasta este punto, lo han preparado para las 4 lecciones que, como iniciado, cuya conciencia está centrada en la tríada espiritual, debe ahora dominar. En resumen, constituyen las 4 fases de una actividad que lo conducirá a un punto de tensión el cual le indicará la siguiente y posible etapa iniciática. Podrían emplearse 4 palabras para expresar el proceso: radiación, magnetización, transmutación, comunicación. Permítanme explicar brevemente, a quienes poseen conciencia iniciática, algunas de las significaciones elementales de estas palabras. 1. Radiación. El iniciado es un centro que irradia luz y amor. La radiación tiene 2 efectos. A. Ha convertido al iniciado en un factor esencial y vital para obtener la unidad en el asrama del maestro. B. Ha permitido reunir su propio grupo y así comienza a formar su propio asrama. Los miembros del grupo mundial que revelará el misterio oculto serán todos centros radiantes, en mayor o menor medida, y por lo tanto invocadores y evocadores. Esta reflexión contiene la clave de la ley de síntesis, de unidad y de fusión, dada en la regla 13 para iniciados. 2. Magnetización. El iniciado que irradia luz y amor es a su vez magnetizado por el aspecto divino más elevado que se conoce, la vida, la cual se expresa por medio de la voluntad y del propósito, siendo en consecuencia de carácter dinámico. El iniciado constantemente se carga de vida, y en consecuencia puede trabajar con la impelente ley de evolución que, como se dice en la regla que estamos considerando, llevará al grupo hacia los 3 superiores. ¿Han podido observar cómo las diferentes fases de la enseñanza conducen de una a otra etapa y proporcionan una gran escala para acercarse a la realidad? Llamaré la atención de que en las 14 reglas para aspirantes y las 14 reglas para discípulos e iniciados, tenemos los 2 grandes cursos fundamentales de las futuras escuelas de los misterios, sobre las que ya he informado al mundo en el libro Cartas sobre Meditación Ocultista. 3. Transmutación. Significa una realización y no un proceso, el trabajo de transmutar la naturaleza inferior en superior y el deseo en amor, de transformar el propósito de la personalidad en vivencia y en existencia grupales, ha conducido a la total transfiguración, que hace innecesario el proceso de transmutación. Pero, y esto debe destacarse, como resultado de esa realización, el arte de la transmutación constituye ahora el instrumento que el iniciado puede emplear para transmutar aquello que no es él, y así, conscientemente y con un propósito bien definido, llevar adelante los objetivos de la evolución. La transmutación desaparece de su propia vida, pero las fuerzas que han sido transmutadas en energía espiritual comienzan ahora a producir un efecto dinámico transmutador en el mundo de las formas, donde ha preferido trabajar y servir de acuerdo a su rayo e intención asámica. 4. Comunicación, a la cual se refiere el libro de las revelaciones del Nuevo Testamento, donde dice que al iniciado se le entregó una piedra blanca y que en ella había escrito un nuevo nombre, el oculto. Nombre egoico. Aquí no encuentro palabras para explicar su significado superior. Dicha comunicación marca la etapa culminante en la obtención del punto de tensión, donde puede ser oído el sonido y no solo la palabra. Recuerden que OM es simplemente una palabra emitida simbólicamente y destinada a introducir en las mentes de los que huellan el sendero, esos 2 grandes puntos de tensión donde A. Se le comunica al discípulo el oculto nombre egoico siendo en lo que a él concierne, la palabra del rayo de su alma, y B. Se oye el sonido del cual el OM es el símbolo, primera letra del séptuple nombre del logos planetario. Nada más puede divulgarse sobre dicho tema, ni tampoco estoy en situación de hacerlo. Estos 2 preceptos preliminares proporcionarán una idea de la complejidad de la enseñanza contenida en las reglas para iniciados. La comprensión y la expresión de las 4 reglas para aspirantes, demostradas por el discípulo que se desempeña en un grupo, puede resumirse en la palabra, ser. Habiendo dicho esto, ¿qué significado tiene para ustedes? Ser, en sí,
solo pueden comprenderlo quienes han revivido monádicamente y actúan en los tres mundos de la tríada espiritual en forma más positiva de que lo que pudiera actuar en los tres mundos de la evolución humana, una personalidad altamente evolucionada. También pueden comprenderlo quienes han captado parcialmente el propósito para el cual vino a la existencia Sanat Kumara, que está llevando a cabo su intención por medio de la vivencia dirigida. Ahora abordaremos los 4 mandatos principales impartidos al discípulo iniciado cuando se prepara para trabajar, regido por las leyes del espíritu, como alma consciente y, para propósitos de servicio, mediante la personalidad. Existen muchos iniciados que actúan sin poseer el cuerpo de contacto que proporciona la personalidad, pero no nos ocuparemos de ellos, sino de los discípulos capaces de trabajar como grupo en el plano físico, cumpliendo, por un lado, la intención asrámica y, por otro, preparándose para hollar el camino de la evolución superior. El primer mandato principal es, 3, que el grupo comprenda la ley de síntesis, de unidad y de fusión. La ley de síntesis, como es bien sabido, es la ley de la existencia espiritual y una de las 3 leyes mayores de nuestro sistema solar y también de nuestro planeta, ley básica cósmica, aplicada desde fuentes desconocidas, como lo son las leyes de atracción y economía. Me he ocupado algo extensamente de estas 3 leyes en tratados sobre fuego cósmico, y sobre las otras 2 leyes de atracción y economía he dicho e insinuado mucho. Poco puedo decir acerca de la ley de síntesis, ley que rige las actividades de la tríada espiritual y que condiciona la vida monádica. No actúa mediante el empleo de la energía del amor ni por la aplicación del principio de economía. El cumplimiento de estas leyes es necesario y preliminar a la comprensión de la ley de síntesis y, bajo la égida de esta ley, se subyuga a los mundos de la ilusión y del espejismo y se rechaza el control de Maya. Bajo la ley de atracción es revelada la naturaleza del amor, ante todo por el deseo de vivir en la forma y luego por la atracción hacia el alma y la consiguiente resolución de la dualidad alma y personalidad, produciendo la unidad que, a su debido tiempo, sirve para revelar un mayor dualismo potencial, el del alma y del espíritu. Dualidad fundamental que también debe ser resuelta y permite que la esencial y universal dualidad planetaria, espíritu-materia, esté presente en tiempo y espacio. La ley de síntesis se refiere a esta relación y a la veracidad de la colosal aseveración de Helena Blavatsky de que materia es espíritu en la etapa más inferior de la manifestación y espíritu es materia en la etapa superior. El grupo debe aprender esta síntesis, también debe comprender dicha relación y a su debido tiempo conocer la diferencia, porque existe diferencia entre síntesis, unidad y fusión. Quizás piensen que estas palabras significan lo mismo, pero no es así. Fusión se relaciona siempre con la unión consciente del alma y la sustancia hasta obtenerse un punto de equilibrio, en el cual llega a ser posible la unidad y donde se perturba el punto de equilibrio mediante la obtención de un punto de tensión. Todo ello tiene lugar en 3 etapas bien definidas cuando la fusión de la personalidad y el alma se produce por el esfuerzo autoiniciado del discípulo, primero, en el sendero de probación, luego en el sendero del discipulado y, finalmente, durante la tercera iniciación, en el sendero de iniciación. Es esencial recordar siempre que la tercera iniciación, la transfiguración, constituye la primera iniciación desde el punto de vista de la jerarquía, aunque es la tercera desde la limitada visión del aspirante. El iniciado aprende el verdadero sentido de la unidad, lo cual solo es posible cuando se puede registrar conscientemente la influencia monádica y el antakarana está en proceso de ser construido conscientemente. Quiero destacar la palabra conscientemente. Gran parte del trabajo para obtener la fusión y la realización se hace inconscientemente, de acuerdo a la fundamental ley de evolución, ley chambáyica que personifica la actuación de la inescrutable voluntad de la deidad. El trabajo que se realiza en las 3 etapas del sendero debe ser intencional y, por lo tanto, emprendido conscientemente y planificado inteligentemente. Ante todo debe estar respaldado por la determinación, luego por la voluntad espiritual y finalmente como aspecto complementario del propósito. Por lo tanto, la fusión podría considerarse como el proceso individual de integración espiritual, relacionando, en plena conciencia vigílica, los 3 aspectos divinos del hombre. La unidad podría conceptuarse como la adaptación consciente del discípulo iniciado, a un todo mayor, su absorción en el grupo por el acatamiento de las leyes del alma, como rigiendo su actitud hacia aquello donde vive, se mueve y tiene su ser.
Esto continúa mientras él no hace distingos ni establece diferencias y mientras sea inconsciente de cualquier reacción separatista, porque en él ya no existe el instinto de separación. Esto se refiere a su unicidad con el mundo de las energías donde actúa, convirtiéndolo en un ininterrumpido canal para la energía y, por consiguiente, en una parte integrante y dúctil de su medio ambiente y, ante todo, del grupo al que ha sido atraído automáticamente, de acuerdo a la ley de su alma. Ha aprendido todo lo que le fue posible, por medio de los procesos de diferenciación, a los cuales estuvo sometido durante eones. El principio inteligencia lo controla y el del amor lo motiva, logrando en consecuencia la unidad. Pero, hermanos míos, es la unidad de su rayo, de su asrama y del plan, la unidad de la jerarquía existe para los propósitos del servicio y del trabajo activo en sus 7 grupos y 3 sectores o secciones principales. En verdad significa realización y liberación. Aún queda mucho por aprender si queremos hollar el camino de la evolución superior y elegir entre los 7 senderos cósmicos, elección que, en forma curiosa, no depende del rayo, pues estos senderos están regidos por todos los rayos. La elección solo puede hacerse por medio de la síntesis. La ley de síntesis actúa por intermedio de los 7 que solo son uno, indica los 7 caminos, no obstante, quienes se hallan en ellos son uno, inicia lo universal en los muchos, pero mantiene su integridad, origina el plan, pero conserva intacto el propósito, ve la multiplicidad necesaria de acuerdo a la ley de sacrificio. Pero subordina esa ley a la ley de síntesis, exhala los innumerables alientos, sin embargo, es la vida misma. En esta tentativa de parafrasear una antigua definición de la ley de síntesis, he expuesto todo lo que puedo decir sobre el tema. La inspiración llegará solo a medida que los discípulos construyan el antakarana y actúen como la tríada espiritual dentro de la vida monádica, así como aprendieron a establecer contacto con el alma y a actuar en la triple personalidad dentro del alma, luego sobrevino la revelación. Nada se obtendrá si continúo dilucidando el tema. Prosigan el trabajo de construcción del antakarana, que la luz brillará sobre su camino y la revelación guiará sus pasos. El segundo mandato principal, la cuarta frase de la regla, es la siguiente. 4. Que el triple método para trabajar con lo dinámico, lleve al grupo hacia los 3 superiores, donde reina la voluntad de Dios. Este precepto contiene una información algo nueva para el iniciado moderno que actúa en un cuerpo físico, siéndole algo difícil captar una mínima parte de su significación. Para mí es inusitadamente difícil dar el más leve indicio del mismo, en lo que concierne a discípulos como ustedes. Lo único que puedo hacer es respaldarme en la ley de analogía, por medio de la cual el microcosmos puede obtener un destello de comprensión sobre los aspectos más evidentes del macrocosmos. Primero, me referiré a las palabras los 3 superiores, veré si puedo esclarecer parcialmente esta compleja idea. Las palabras 3 superiores se refieren a los 3 Budas de actividad que aún colaboran activamente con el Señor del mundo. Como se ha dicho, ambos están íntimamente vinculados con Sanat Kumara. Lo acompañaron cuando decidió encarnar por intermedio de nuestro planeta Tierra. Es muy difícil comprender sus misteriosas y peculiares funciones. No pertenecen en absoluto a este sistema solar, han pasado por la etapa humana en ciclos mundiales tan lejanos y remotos, que esa experiencia ya no constituye parte de su conciencia, actúan como asesores de Sanat Kumara, en lo que concierne a su propósito inicial, razón por la cual aparecen en esta regla las palabras, reina la voluntad de Dios. Su tarea suprema consiste en procurar que, en la cámara del concilio en Chambaya, ese propósito se mantenga firmemente dentro de la zona de preparación, no sé cómo expresarlo de otra manera, de ese concilio. Actúan en forma especial como intermediarios vinculadores entre el logos de nuestro sistema solar y la vida animadora de la constelación de Libra, relacionan estos 2 grandes centros de energía con nuestro logos planetario. En el último sistema solar ellos constituyeron los logos planetarios de 3 planetas, donde el principio mente alcanzó su etapa más elevada de desarrollo, personifican en sí mismos, en forma peculiar, el aspecto sabiduría del segundo rayo, cuando éste se expresa principalmente mediante lo que el Bhagavad Gita denomina habilidad en la acción. De ahí proviene su nombre, Budas de actividad. Debido a que los Budas de actividad están condicionados por un aspecto de la ley del sacrificio, Sanat Kumara ha dado un paso más que ellos.
Sin embargo, dentro de la conciencia planetaria y entre quienes desarrollan los propósitos divinos, nadie ha alcanzado la etapa evolutiva del eterno joven y la de los tres Budas. Estas cuatro grandes vidas desarrollan sus planes por intermedio de los señores de los 7 rayos. De acuerdo a la ley de analogía son para Sanat Kumara lo que los tres aspectos de la mente en el plano mental, para el discípulo y el iniciado. Su acción representa la mente concreta o mente inferior del logos planetario. La energía que denominamos alma, y el discípulo llama el hijo de la mente. La mente superior o abstracta, pero todo ello considerado desde niveles e implicaciones cósmicas. Su actividad produjo, después de una larga trayectoria de la evolución, el acto de la individualización, trayendo el reino humano a la existencia. Por lo tanto, podría decirse que, en forma misteriosa, los tres Budas de actividad son responsables de, 1. El acto de la individualización. El Buda que en esa época fue responsable de esa actividad mayor ha estado temporariamente pasivo desde los días de Lemuria. Cuando está activo trabaja por medio del séptimo rayo y extrae la energía necesaria de dos constelaciones, Cáncer y Géminis. 2. El acto de la iniciación. Llamaré la atención sobre la palabra acto, no me refiero al proceso. El correspondiente trabajo del Buda solo empieza en la tercera iniciación, cuando el logos planetario es el iniciador. En esa iniciación comienza a funcionar el aspecto voluntad. El Buda implicado en el proceso iniciático se halla, en la actualidad, extremadamente activo, actúa a través del Cristo y del Señor del segundo rayo, extrayendo la energía necesaria de las constelaciones de Capricornio y de Acuario. 3. El acto de la identificación. Involucra lo que se ha denominado el momento de abrirse, durante el cual el iniciado ve lo que reside en la intención cósmica y comienza a actuar no solo como unidad planetaria, sino como punto focal cósmico. El Buda de actividad responsable de este tipo de actividad planetaria actúa con el Señor de primer rayo, funcionando como vanguardia de la conciencia de la vida que anima a Aries y a Leo. Su trabajo recién ahora comienza a asumir importancia. Comprendo que esta información poco significa para ustedes y que está más allá de su entendimiento, pero gran parte de lo que impartí en Tratado sobre Fuego Cósmico también lo estaba. El único valor que para ustedes puede representar es la revelación de la vinculación e interrelación existentes entre todas las partes de nuestro sistema solar, del universo y del zodiaco. Existe una relación básica entre estos tres grandes Budas, establecida en eones pretéritos y firmemente mantenida entre nuestro planeta, 3 de los 7 planetas sagrados y 6 de las constelaciones mayores, los 3 y las 6 que, en forma muy excepcional, conciernen al cuarto reino de la naturaleza. Otros planetas y constelaciones están también relacionados con la familia humana, pero su relación está más agresivamente, si puedo emplear tal palabra, vinculada con los 3 reinos subhumanos. Pero no me ocuparé de ellos. En la sección astrológica de Tratado sobre los 7 rayos, t. 3, Astrología esotérica, me ocupé de su relación con el reino humano. Observarán que he insinuado la existencia de 5 triángulos, 1, el formado por la interacción de las energías de los 3 Budas de actividad, creando un triángulo estrechamente relacionado con el planeta Saturno. 2, el triángulo de los 3 rayos a través de los cuales actúan los 3 Budas. 3. El que está formado por los 3 planetas vinculados a los señores de cada uno de los 3 rayos, por cuyo intermedio ellos expresan su energía impulsora. 4. 2 triángulos entrelazados, creados por las 6 constelaciones de las cuales los 3 Budas de actividad extraen la energía necesaria y están singularmente relacionados con aquellas por su karma individual. Ambos triángulos entrelazados forman la estrella de 6 puntas, tan común entre los símbolos ocultistas. De acuerdo a la ley de analogía tenemos otro triángulo sumamente importante en el cuerpo humano, y, esotéricamente considerado, está vinculado al tema en consideración. 1. El centro ajna, que contiene la energía directriz de ese cuerpo de actividad que denominamos personalidad. 2. El centro laríngeo se halla en la actualidad peculiarmente activo en todos los seres humanos, atestiguando el éxito del trabajo creador de los Budas de actividad, que, a su vez, tiene un pequeño y simbólico triángulo propio sobre el cual llamo la atención, la glándula tiroides y la paratiroides. 3. El centro en la base de la columna vertebral.
En determinada etapa del proceso evolutivo es energetizado para entrar en actividad por la energía que emana de los budas de actividad, que no están muy activos en esta particular época. Dicha energía fluye al cuarto reino, pero no va dirigida hacia determinado individuo. Estas grandes vidas actúan a través de grupos mayores. Su potencia es tal que de otra manera sería destructora. El propósito de la deidad se halla necesariamente incorporado a una proposición mental y, por medio de ella, los tres budas de actividad complementan su trabajo. No puedo explicar esto con mayor claridad. Llegará un momento en la experiencia de los iniciados donde cada uno por sí mismo deberán imprescindiblemente formularse esa proposición mental y, por su intermedio, cada iniciado incorporará su comprensión individual del propósito divino, tal como el plan le fue revelado. Podrá hacerlo únicamente por la experiencia grupal, en colaboración con su grupo, y cuando el grupo, como un todo, alcance un grado similar de comprensión y llegue conjuntamente hasta los lindes de esta más elevada revelación para la humanidad. Cuando lo logre por primera vez, el grupo quedará sometido a la emanación directa de los tres superiores y también bajo un aspecto, hasta ahora incomprendido y desconocido, de la Cámara del Concilio en Chambaya. Ello significará una elevada etapa iniciática del grupo, estando vinculada, en efecto, a la actividad interjerárquica. Está apareciendo en la conciencia de los miembros del grupo como un acontecimiento que tuvo lugar en el asrama de Sanat Kumara, la jerarquía misma, el cual acontece debido al estímulo que reciben todos los asramas durante determinada luna llena y concierne a la relación de los asramas, como un todo, con Chambaya y no con la humanidad. ¿Pueden captar algo de lo que con tan poco éxito estoy tratando de impartir? Hay una actividad asrámica que permanecerá desconocida para la conciencia cerebral del discípulo, hasta el momento de recibir la tercera iniciación, y sus resultados se perciben tenuemente aunque acrecentadamente. Está relacionada con la interacción entre Chambaya y la jerarquía, pero no entre la jerarquía y la humanidad. Concierne al propósito y al plan, pues este último es el instrumento del primero. El acto de la realización tiene lugar por intermedio de la tríada formada por un maestro y sus dos discípulos avanzados, o por los tres maestros que pertenecen al mismo rayo, por ejemplo, el maestro KH y su asrama, yo y mi asrama y otro asrama afiliado. Por esta razón, en todos los grupos exotéricos vinculados a una asrama, tienen un guía grupal más otros dos que son reflejo o analogía de la tríada superior, lo cual es parte de la exteriorización de la jerarquía, que en la actualidad procede con rapidez. La importancia de comprender la función que desempeñan los triángulos constituye una apremiante necesidad. Esto es una insinuación para los estudiantes en el campo de la política, donde cada país, bajo distintos nombres, tiene un gobernante elegido y el ministro responsable de los asuntos locales o de relaciones interiores y un secretario del exterior responsable de las relaciones exotéricas. Quizás sería de interés decir algo más sobre los budas de actividad. Cada uno de ellos tiene una relación especial con las tres razas que fueron y son estrictamente humanas, la tercera, la cuarta y la quinta raza raíz, denominadas Lemuria, Atlante y la actual raza aria. No empleo el término aria en la acepción dada por la raza germana. En un modo peculiar, ellos representan en Chambaya el alma de cada una de estas tres razas. Aquí quizás hay algo que puede complicar esta cuestión, pero en realidad es muy simple. Las almas que encarnan en cada raza son siempre las mismas, y el alma correspondiente queda a su vez bajo la influencia del Buda respectivo, poseyendo los tres distintas cualidades. Como ya expresé, representan en su aspecto inferior los tres aspectos de la mente. Tenemos, 1. La naturaleza instintiva, a medida que se desarrolla en naturaleza mental, adquiere un carácter automático y subconsciente y, al mismo tiempo, asume algunas de sus cualidades superiores paralelas. 2. La mente concreta inferior, en su etapa más desarrollada, a medida que gradualmente asume control y reemplaza al instinto en la conciencia del hombre. Los budas de actividad presiden lo que podría denominarse, empleando un término técnico y oculto, el principio Amkara, la mente, cuando sirve los intereses egoístas del hombre, y le permite obtener un sentido de proporción y estimar más sutilmente los valores. Recuerden que el egoísmo es una etapa del desenvolvimiento, necesaria para que la humanidad conozca el precio del propio interés.
3. La mente de la personalidad controla al hombre y lo conduce a la comprobación de la naturaleza del poder y del éxito y, ante todo, de la integración. Esto también es una fase imprescindible y precede a una etapa del despertar. Estas tres grandes vidas asociadas al Señor del mundo podrían considerarse como aspectos constituyentes de su personalidad, aunque ello no es técnicamente correcto. El apelativo Sanat Kumara no es su verdadero nombre, del cual solo la primera letra es conocida por los maestros, la segunda es únicamente conocida por los choanes. La primera sílaba de su nombre es conocida en la cámara del concilio de Chambaya, pero el resto de su nombre permanece en el anonimato. Los tres Budas de actividad son para el logos planetario, esta es otra definición, lo que la tríada espiritual es para la personalidad consagrada del discípulo iniciado, pues tal es la categoría espiritual del logos planetario, el Buda que ahora entra en actividad actúa por medio de la voluntad espiritual. Dentro del cuerpo del logos planetario, la humanidad construyendo lentamente lo que se denomina Antakarana, siendo en realidad, el hilo vinculador entre el centro coronario de Sanat Kumara y su centro cardíaco. Reflexionen sobre estas palabras. Involucran un misterio, y poco puedo hacer para esclarecerlo. A medida que la humanidad construye o crea los triángulos de luz y de buena voluntad, invoca realmente una actividad de respuesta de dos Budas de actividad, del que actúa por medio del aspecto voluntad y del que lo hace por medio del aspecto amor existente en la humanidad, aplicado inteligentemente. No olviden que estos tres grandes Budas resumen, en un sentido peculiar, la esencia transmutada de un sistema solar anterior, donde la actividad inteligente constituyó la meta. Hoy, dicha esencia subyace en toda actividad en el actual sistema solar, pero está motivada por el amor, lo cual no sucedió en la manifestación anterior. Los Budas mismos forman un triángulo profundamente esotérico. Los dos tipos de triángulo que un escaso puñado de personas están creando hoy, se relacionan con ese triángulo básico. Un tercer tipo de triángulo será construido en fecha muy posterior, pero solo cuando los dos tipos anteriores hayan quedado bien establecidos en la conciencia humana. Entonces estará involucrada y presente la actividad de los tres Budas y tendrá lugar una importante integración planetaria. Su símbolo lo tenemos en el hombre cuando sus tres centros en la cabeza, Ajna, Brahmarandra y Alta Mayor, están activos e inquebrantablemente relacionados, constituyendo así un triángulo de luz dentro de la cabeza. Los Budas de actividad extraerán de los triángulos que se están creando, y los que se construirán posteriormente, esa esencial cualidad, raras veces hallada hoy, que se utilizará para la construcción de este aspecto concepto del Antakarana planetario. Los triángulos de luz y buena voluntad son esencialmente invocadores. Constituyen el ABC de la futura ciencia de invocación. Su fuerza depende, en un caso, de la profundidad del sentimiento y en el otro, de la fuerza de voluntad con que han sido creados. Doy aquí una sugerencia nueva y útil a los discípulos que están emprendiendo este nuevo proyecto tan cercano a mi corazón. Dicho trabajo debe ir adelante. Debido a que el concepto es nuevo y tan diferente de todo lo proyectado hasta ahora, parece imposible realizarlo. El proyecto de los triángulos tiene su incentivo en fuentes esotéricas tan elevadas, que algunos discípulos lo consideran extremadamente difícil, complicando, por su modo de pensar, su esencial sencillez. Otros consideran que es lo más simple del mundo y, por el énfasis puesto sobre el ángulo exotérico y organizador, también obstaculizan la creación del verdadero tipo de triángulo. Los discípulos deben ser conscientes del verdadero plan propuesto y hallar los medios para poner en claro la posición intermedia entre las dificultades presentadas y las simplicidades distorsionantes. Quizás pueda esclarecer parcialmente las mentes responsables de los pasos iniciales en esta empresa profundamente esotérica. No es trabajo intelectual y práctico que se les pide realizar, y realizarán, los hombres y mujeres de buena voluntad. Tampoco es lo que algunas personas ansiosas consideran como trabajo de buena voluntad o una fase del mismo. La formación de un triángulo de luz concierne al depósito de energía en el aspecto interno y etérico de la vida, el cual automáticamente y con pleno resultado circulatorio permitirá que progrese el trabajo exotérico de los hombres y mujeres de buena voluntad. No es la buena voluntad en sí, sino la creación de triángulos de energía, dentro del cuerpo etérico del planeta, deliberadamente cualificados por la buena voluntad. Las dos fases del trabajo son lógicamente complementarias entre sí, pero no deben ser consideradas como una sola.
Los triángulos de luz deben estar cualificados por la buena voluntad o convertirse en agentes de ella, así los dos grupos se interrelacionarán estrechamente. Las personas de buena voluntad no necesitan saber algo sobre estos triángulos, salvo que se lo considere conveniente y estén suficientemente avanzados, en forma individual, como para reaccionar correctamente, pero su trabajo en el campo de la buena voluntad tendrá éxito o no. De acuerdo, hablo desde el ángulo del futuro, a la intensidad del propósito y a la profundidad del amor demostrado por los miembros de los dos grupos de triángulos. Los responsables del trabajo creador en el campo externo deben empezar el trabajo esotérico. Escribo para discípulos, algunos de ellos son miembros de mi asrama, y para el nuevo grupo de servidores del mundo, responsables de llevar a cabo el trabajo, tal como ha sido planificado. Los dos grupos de triángulos ya formados están construyendo en realidad una forma mental de este trabajo que evocará respuesta de los verdaderos constructores. Por lo tanto, es evidente que este trabajo creador, con sus propósitos inteligentes y prácticos, y su habilidad, aplicada correctamente, de unir a los trabajadores exotéricos y esotéricos, en una sola empresa espiritual, tiene su origen realmente en Chambaya misma y fue captado, respecto a su intención y propósito, por los maestros de primero y segundo rayos, aunque fue comprendido más fácilmente por los discípulos y maestros de segundo rayo. En adelante, cuando se haya llevado a cabo un trabajo constante y sistemático y el público esté familiarizado con la idea, tal actividad constituirá una parte importante de la nueva religión mundial y será mejor comprendida, tendrá su propio grupo interno, trabajará totalmente en forma subjetiva. Construirá los triángulos de luz y de buena voluntad y luego actuará objetivamente, dirigiendo las actividades de quienes erigen el aspecto organizador de los triángulos de buena voluntad práctica en la Tierra, con una subsidiaria actividad efectiva. Ese momento no ha llegado aún. Hoy tenemos la creación de una forma mental general, o la germinación de la simiente de una idea. Posteriormente, cuando comience el verdadero trabajo externo, su potencia se manifestará objetivamente, porque los budas de actividad serán gradualmente conscientes de la existencia de la forma mental, por la naturaleza de su luz y su cualidad de buena voluntad. Entonces, a medida que surja la necesidad y la emergencia lo decrete, verterán sus vidas en ella. Paulatinamente regirá la voluntad de Dios, como lo expresa el precepto. Paralelamente a esto, tendremos en todo el mundo el trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad, pero será en sí totalmente objetivo, mundial y asombrosamente útil. Los discípulos deben aprender a pensar en términos de síntesis grupal, lo cual implica que han de establecer relaciones más profundamente subjetivas y desarrollar una creciente sensibilidad a la impresión superior y a la inspiración interna. La vida vertical del espíritu y la vida horizontal de las relaciones deben expresarse, en alguna medida, en forma simultánea antes de que puedan ser captadas parcialmente las significaciones de estas reglas. Hemos estado considerando a Chambaya y he dado alguna información, no impartida hasta ahora en palabras, respecto a la Cámara del Concilio de Sanat Kumara y de quienes constituyen sus miembros. Haré una pausa a fin de recordarles dos cosas. 1. Chambaya es un estado de conciencia o una sensible fase de percepción donde existe una aguda y dinámica respuesta al propósito divino, respuesta posibilitada por la síntesis del propósito y la relación espiritual entre quienes están asociados a Sanat Kumara. 2. La hermandad, tal como esencialmente es, constituye un gran enigma que está en proceso de develarse únicamente en los dos niveles superiores del plano físico cósmico, niveles que denominamos logoico y monádico. Entiendo que ustedes comprenden la hermandad en términos del Padre Uno y sus hijos. Dicha comprensión es en sí tan limitada e inexacta que sirve principalmente para distorsionar la verdad. No obstante, eso es todo lo que pueden captar actualmente del contenido de este concepto. La descripción que más se le aproxima podría decirse que es la siguiente: hermandad es una expresión de la relación entre el logos planetario, en el plano mental cósmico, y su personalidad, cuando se expresa a través del planeta y todas sus formas de vida en el plano físico cósmico, relación que está enfocada por intermedio de Sanat Kumara, la mente individualizada de esa gran vida. En otras palabras, el logos planetario en su propio plano constituye para Sanat Kumara lo que el alma para la personalidad humana en los tres mundos del plano físico. La palabra hermandad abarca inadecuadamente la totalidad de la relación y relaciones establecidas.
La palabra fraternidad, tan frecuentemente empleada, a fin de expresar una idea similar, es en realidad el modo por el cual una hermandad tenuemente presentida trata de hacer sentir su presencia. La frase la fraternidad de Cristo indica el surgimiento subjetivo de este concepto en el plano mental, al cual seguirá, a medida que transcurre el tiempo, la manifestación concreta en el plano físico. Esta idea subyace en las palabras tan superficialmente aplicadas, idea, ideal e ídolo, y es también responsable del creciente sentido de responsabilidad que caracteriza a todo progreso humano en el camino de la vida. Esta idea básica rige en la Cámara del Concilio en Chambaya y constituye el impulso motivador detrás de la expresión planetaria de la vivencia. Caracteriza también el ideal representado por la jerarquía, y que complementa el plan. Esta planificación espiritual da por resultado el aumento de formas de relación, que en la actualidad parece adquirir contornos definidos en la concreción del proyecto divino, rectas relaciones humanas. He escrito estas declaraciones preliminares porque una elevada comprensión de la hermandad condiciona al propósito divino y conduce a la planificación espiritual que proporcionará la clave para el tercer precepto mayor, del cual nos ocuparemos ahora, expresado de la manera siguiente. 5. Que la transfiguración siga a la transformación y que desaparezca la transmutación. Les recordaré que en estas 14 reglas debemos encarar el tema desde el ángulo de la conciencia iniciática y no del de la conciencia fusionada, alma-personalidad. Las reglas se refieren al acercamiento superior, problema del grupo iniciático, no del individuo dentro del grupo. De allí la gran dificultad para exponer con palabras estas enseñanzas. Para quien comúnmente aspira a ser un discípulo aceptado, las 3 palabras que caracterizan este tercer mandato, aunque simbólicamente constituye el quinto de la regla, podrían definirse de la manera siguiente. Las ideas que imparten corresponden al aspirante a los misterios cuando enfrenta la iniciación. Tomaremos las palabras en el orden dado en la regla 13. 1. Transfiguración, etapa en el sendero de la iniciación en que se recibe la tercera iniciación, donde la personalidad está irradiada por la plena luz del alma y trasciende totalmente los 3 vehículos de la personalidad, convirtiéndose en meras formas, a través de las cuales podrá fluir el amor espiritual externamente hacia el mundo de los hombres en la tarea salvadora de la creación. 2. Transformación, el proceso evolutivo llevado a cabo en el sendero del discipulado, donde el discípulo transforma su triple apariencia inferior o personalidad y comienza a desplegar la cualidad divina. Su cuerpo físico obedece a los dictados de su mente, la cual empieza a responder a la mente superior por intermedio del alma. Su naturaleza emocional se convierte en el receptáculo de Buddhi o de la intuición. Luego, después de la tercera iniciación, desaparece por completo y el vehículo búdico se convierte en el principal instrumento sensorio. La mente, a su debido tiempo, es transformada en forma similar por la impresión proveniente de la mente superior a medida que se esfuerza en complementar la naturaleza voluntad de la mónada. 3. Transmutación, método por el cual lo inferior es absorbido por lo superior, y de esta manera la fuerza es transmutada en energías y también la energía de los 3 centros inferiores es elevada a los 3 centros superiores, coronario, cardíaco y laríngeo, permitiendo que el iniciado centralice posteriormente todas las energías en los 3 centros directrices de la cabeza. Este proceso de transmutación se lleva a cabo mediante la presión de la experiencia, en la vida cotidiana, bajo los efectos magnéticos del contacto con el alma, y como resultado inevitable de la evolución misma. Estos 3 procesos espiritualizantes son bien conocidos, por lo menos en teoría, por todos los aspirantes espirituales, son expresiones de la intención e interacción efectiva del alma-personalidad. Constituyen también una actividad paralela a la tarea de construir el antakarana, desempeñando como medios de alineamiento una parte muy importante en dicho proceso de transmutación. Sin embargo, dichas actitudes, procesos e interpretaciones no conciernen al iniciado, sino a las significaciones de estos procesos cuando ha terminado la construcción del antakarana y desde el ángulo de la intención de la mónada. En otras palabras, ¿qué significan transfiguración y transformación para los miembros de la jerarquía cuando enfrentan el camino de evolución superior? ¿Qué pueden implicar esas palabras para quienes el alma, principio mediador, ya no tiene una significación real? Consideremos por un instante que el iniciado, que ha recibido la primera iniciación mayor, la transfiguración y las 2 iniciaciones en el umbral, el nacimiento y el bautismo de los misterios cristianos,
Ya ha creado el Antakarana a fin de establecer una relación directa entre la mónada y la personalidad. Entre el centro de percepción universal o identificación y la expresión de la forma en los tres mundos. La construcción del Antakarana constituye un canal activo de contacto. El alma que durante edades ha dirigido las distintas y variadas personalidades ya no existe, el cuerpo causal ha desaparecido, desintegrándose en el momento en que el iniciado, en la cuarta iniciación, exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El templo de Salomón, templo espiritual, no hecho con las manos, eterno en los cielos ya no es necesario, ha cumplido su antiguo propósito, y lo que se consideró eterno debe desaparecer en la luz de ese para quien la eternidad es solo una fase de lo que más tarde será revelado. Solo le resta al iniciado dos puntos de propósito viviente que denominamos espíritu, materia o vida, apariencia. La lección que tiene por delante el iniciado es comprender el significado interno, no el significado evidente y fácilmente captado, de que espíritu es materia en su punto más elevado y materia es espíritu en el más bajo. Ello involucra la libre internación de la energía vida, conscientemente aplicada como resultado de procesos milenarios, y la fuerza materia, por conducto del Antakarana. El arco iris se convierte en un canal para el impacto de la energía monádica o vital sobre la sustancia, a fin de que ésta, al tomar forma, de acuerdo a la intención cíclica del logos planetario, pueda ser matizada o cualificada en forma creciente por la energía de la universalidad. Por estas frases algo enrolladas, observarán lo inadecuado del lenguaje para explicar la comprensión e intención de la jerarquía. Por lo tanto, las palabras transfiguración y transformación tienen para el iniciado un significado diferente del discípulo, en cambio, la transmutación nada significa para el iniciado, pues nada existe en él, que requiere transmutación. En consecuencia, podría decirse que, 1. Transmutación concierne a la expresión de la fuerza de la vida en los tres planos inferiores de la vida y evolución humanas. 2. Transformación concierne, en forma peculiar, a los tres aspectos de la mente en el plano mental, a. La mente inferior. B. El hijo de la mente, el alma. C. La mente superior. 3. Transfiguración concierne a la vida de la tríada espiritual en sus propios tres niveles de identificación. Podríamos agregar a ello el hecho de que 1. Los tres planos inferiores de la transmutación son los subplanos líquidos, densos y gaseosos del plano físico cósmico. 2. El plano mental constituye un lugar excepcional, o estado de conciencia, en el cual o dentro de él, los planos inferiores están sujetos a la impresión proveniente de los tres superiores. Los tres superiores y los tres inferiores están sujetos a un proceso definidamente esotérico y misterioso. Solo en este plano se completa el trabajo de transmutación desde el ángulo del iniciado. 3. Los tres planos de la tríada espiritual constituyen esferas donde se lleva a cabo la transformación, la cual nada tiene que ver con la transformación de la personalidad, pero está singularmente relacionada con el trabajo interno de la jerarquía y con el efecto que sobre los miembros de la jerarquía produce dicha intensidad viviente en desarrollo. Por lo tanto, se hallan involucrados 5 planos en estas dos fases del trabajo divino. 4. Los dos planos superiores, el monádico y el logoico, son los de la transfiguración, desde el punto de vista del iniciado superior. Para entonces los procesos de transmutación han descendido bajo el umbral de la conciencia y, aunque el iniciado, trabajando con las formas en los tres mundos, posee su instrumento en el plano físico externo, su propio trabajo y actividad jerárquicos son exclusivamente triádicos y monádicos. Respondiendo firme y crecientemente a la intención logoica. Consideraremos ahora, hasta donde es posible en una instrucción exotérica, las fases de la transfiguración y transformación, esperando que la transmutación desaparezca en los discípulos a medida que transcurre el tiempo. Y ello en forma acelerada, debido a la gran necesidad actual de trabajadores jerárquicos. Quizás se pregunten, ¿cuál es el trabajo emprendido por los maestros en los tres planos de la tríada espiritual? Los estudiantes están bien enterados de que gran número de maestros se ocupan de los procesos evolutivos de los distintos reinos de la naturaleza en los tres mundos inferiores, pero olvidan que la mayoría no lo hace. ¿Se han preguntado alguna vez qué lo incita al maestro a permanecer y trabajar en los tres mundos con su mente centralizada en los procesos evolutivos? ¿Han pensado alguna vez en la posibilidad de que alguna otra cosa pudo haber despertado y demandado su interés?
El género humano con su actitud autocentrada se inclina a creer que la necesidad humana e incidentalmente la de los demás reinos de la naturaleza, impelen a la jerarquía a llevar a cabo su trabajo de salvación y estimulación, lo cual solo es una evaluación parcial de lo que ellos realizan. Durante el proceso de llevar a cabo su trabajo y debido a la naturaleza del mismo en los tres mundos, la conciencia del maestro se expande constantemente y se va haciendo imprescindiblemente cada vez más incluyente. Tal es el efecto que produce sobre él cuando trabaja en bien de la humanidad o de los demás reinos de la naturaleza. Existe un definido y evolutivo efecto. En los tres niveles superiores de la tríada espiritual, otro tipo de impulso evolutivo dirige sus actividades. He explicado en otra parte que la conciencia, tal como la entendemos, va siendo trascendida y que un nuevo aspecto de sensibilidad universal la va reemplazando. A este desarrollo le he dado el inadecuado nombre de identificación, palabra que involucra a la conciencia, invoca la voluntad, posee naturaleza dinámica, la cual es incluyente en su contacto. Y también está basada en la doctrina de la no separatividad. No obstante, solo es el principio de una fase totalmente nueva de desarrollo, la conciencia queda eventualmente bajo el nivel de percepción. Su impresión llega a ser automática y no se registra análogamente a como sucede en el ser humano respecto al instinto animal. Actúa, pero el hombre no es consciente de ello. Es un mecanismo protector. El aspecto voluntad de la mónada lo reemplaza, sin negar el amor, que a su vez se ha hecho instintivo, asume una identificación autocentrada semejante a un estoque, la cual ocupa el lugar de la inclusividad hasta entonces sentida y practicada. Quizás aclare algo lo que quiero significar si puntualizo que el círculo con el punto en su centro simboliza al hombre perfecto, cabal, incluyente, tanto vertical, contacto con el alma, como horizontalmente, relación humana, sin embargo permanece en el centro de su conciencia y en el de su círculo no se pasa autoimpuesto. De allí jamás se mueve, pero en todo momento es consciente de lo que acontece dentro de su esfera de influencia. Tenemos así el símbolo del maestro, desde un punto específico de realización. El maestro mismo no es estático. Su campo de acción está bien definido, su reino de contacto humano, subhumano y superhumano también lo está. Dentro del círculo no se pasa, en el mundo sensorio y en relación con el mundo de la comprensión amorosa, él es el maestro. En este preciso punto del tiempo y del espacio, comienza para el maestro el trabajo de transformación producida por el desenvolvimiento y desarrollo que han sido posibles en los tres niveles de la tríada espiritual. A medida que la transformación va teniendo lugar, sobreviene una nueva actividad que permite finalmente al maestro irrumpir a través del círculo no se pasa planetario, y de esa manera llegar al portal de la evolución superior. Lo que debo decir ahora resultará más claro si empleo el símbolo siguiente: el maestro ha entrado ya en otro nivel cósmico, pero aún permanece dentro del aura de la vida una. Le es revelado el plano astral cósmico. Ve la razón por la cual debió desarrollar primeramente la sensibilidad, por qué debía ser luego empleada y dominada y, por último, totalmente negada en tal forma que descendió bajo el nivel de la conciencia. No existe espejismo en el plano astral cósmico, y solo quienes han dominado la reacción sensoria en todos los niveles del plano físico cósmico y se han liberado totalmente del mismo, pueden, por medio de la voluntad iluminada y del poder de esa misteriosa cualidad, si así puedo denominar a una expresión real, de identificación, dirigir el aspecto inferior del deseo cósmico en el plano astral. Esto debe sintonizarse imprescindiblemente con lo que ellos están irrevocablemente relacionados. Dicha identificación es, por lo tanto, la expresión más elevada del propósito divino en el plano físico cósmico, aunque constituye el aspecto inferior del deseo astral cósmico. En consecuencia, hermanos míos, la transformación a que se refiere esta regla es la de la conciencia en identificación. Nada más puedo decir. No hay palabras o símbolos que expresen el verdadero significado. En este método de acercamiento, por medio de la identificación, el maestro construye aquello de lo cual el antakarana manásico constituye la analogía espiritual. El antakarana, que ahora está surgiendo, es una proyección desde el asrama de un maestro. Existen, por lo tanto, 7 caminos hacia el camino de evolución superior. Los 7 corresponden a los 7 asramas pertenecientes a los rayos,
están relacionados con las 7 iniciaciones, con los 7 principios del hombre y con los otros numerosos septenarios. Es la fuerza de la voluntad, generada por el Maestro durante el proceso de 1. Obtener la 5ª iniciación. 2. Trabajar en los 3 mundos de la salvación creadora. 3. Cumplir el propósito asrámico y la consiguiente actividad grupal. 4. Manifestar la energía de rayo. 5. Expresar la facultad conocida únicamente por los iniciados que han ido más allá de la 3ª iniciación. Lo antedicho proporciona la intención centralizada que permite al maestro lograr la denominada transformación y proyectar, posteriormente, el impulso dinámico de su voluntad espiritual, en tal forma, que logra horadar el círculo no se pasa planetario, entonces se le otorga la liberación en el mundo y no la mera liberación en los mundos. Evidentemente me refiero al tema de la 6ª iniciación, la cual, cuando se ha consumado, el Chohan trasciende los 3 mundos de la tríada espiritual y se centraliza como agente proyector de la voluntad iluminada, cuando ésta se expresa en el plano monádico. Esta etapa de desenvolvimiento constituye en realidad la iniciación de la ascensión, cuyo verdadero significado será revelado por intermedio de la futura religión mundial. Luego, como resultado, le sigue la denominada verdadera transfiguración, la cual permite al iniciado actuar en el plano logoico o el plano físico cósmico más elevado. La fraseología cristiana lo denomina sentarse a la diestra de Dios en el cielo. Allí, se transfigura el hombre que ha alcanzado la 7ª iniciación. El primer contacto se establece por la línea que él ha proyectado como resultado de la transformación, estableciéndose con ese que siempre ha influido sobre Sanat Kumara. El Chohan ha recibido la 7ª iniciación. 6. Que el OM sea oído en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es todo. No tengo la intención de interpretar esta última frase de la regla. Su significado está fuera del alcance de la más preclara comprensión que ustedes pudieran poseer. Concierne a la transmutación del OM. En el sonido originante, produciendo cierta transformación básica, dando por resultado una transfiguración que abarca todo el planeta y tiene relación con determinada iniciación planetaria mayor. Estas cuestiones no nos conciernen y solo se ocupan de ellas muy pocos de los maestros más avanzados. Por lo tanto esperaremos hasta que, por el análisis de las partes, hayamos resuelto nuestros problemas espirituales, transmutado nuestras naturalezas inferiores, experimentado los aspectos inferiores de ambas transformaciones y, en consecuencia, estemos preparados para recibir la 3ª iniciación, la de la transfiguración. Regla 14. Esta regla final para discípulos e iniciados contiene un gran resumen. Señalaré nuevamente, como lo he hecho repetidas veces en el pasado, que no nos ocuparemos del significado evidente, por muy elevado que sea. La significación detrás del significado concierne siempre a la mente iniciática. Los estudiantes harían bien en recordar la siguiente secuencia de palabras que contienen ideas, símbolo, significado, significación, luz, considerando a esta como energía creadora emanante, la organizadora del símbolo, la reveladora del significado y la potencia de la significación. Hemos estudiado las reglas y penetrado profundamente en el mundo de las significaciones, sin embargo, la mayoría de ustedes no ha ido más allá de la etapa de los tanteos en el mundo de los significados. La razón de ello estriba en que aún no han recibido la 3ª iniciación. Pediré también que tengan en cuenta que el mundo de los símbolos es el de la vida personal, el del mundo fenoménico, pues esa frase abarca los 3 mundos de la evolución humana. El mundo del significado es donde vive el alma y actúa con intención y comprensión. El mundo de las significaciones es el de la tríada espiritual, que solo confiere plenamente la liberación en dicho mundo, después de la 3ª iniciación. Las palabras de que se ocupa la regla son aparentemente tan simples que pueden ser fácilmente entendidas. Trataré de demostrarles que su verdadero significado es profundo y esotérico, hasta el enésimo grado, como ustedes dicen. Regla 14 para aspirantes: escuchen, toquen, vean, apliquen, conozcan. Para discípulos e iniciados: conozcan, expresen, revelen, destruyan, resuciten. Deben observarse las siguientes relaciones, porque la primera constituye la simiente de la obra.
Aspirantes iniciados escuchen, conozcan, toquen, expresen, vean, revelen, apliquen, destruyan, conozcan, resuciten. Se darán cuenta que el aspirante llega oportunamente al conocimiento y comienza a saber. El discípulo o el iniciado empieza sabiendo y, mediante su habilidad de expresar esotéricamente lo que sabe, puede revelar la luz y por medio de ella, destruir la ilusión, el espejismo y maya, produce la resurrección en el plano físico, resurrección de la muerte, que inevitablemente confiere la vida en el plano físico. Las 5 palabras dadas a los aspirantes en realidad son relativamente simples. La mayoría de ellos comprenden su significado en cierta medida. Saben que el mencionado acto de escuchar nada tiene que ver con el sentido físico del oído, y el de tocar, que debe ser desarrollado, se refiere a la sensibilidad y no a la percepción sensoria del vehículo físico. Igualmente saben que el acto de ver, el cual deben cultivar, es el poder de ver la belleza subyacente en la forma, reconocer la divinidad subjetiva y registrar también el amor impartido por medio de símbolos. La aplicación de la energía del alma a los asuntos de la vida cotidiana y al establecimiento de esas condiciones que permiten el conocimiento del alma, constituyen las lecciones elementales del aspirante. De ellas no me ocuparé, excepto en lo que puedan proporcionarnos la clave de las significaciones de las 5 palabras dadas al discípulo iniciado. Tomemos cada una y tratemos de cerciorarnos de sus significaciones. Pero, ante todo, quisiera indicar que nos ocuparemos de las signaturas monádicas, de lo que sintetiza a las significaciones y de lo que otorga una significación vital a la vida iniciática. Mientras leen mis palabras, quisiera que se retraigan internamente y traten de pensar, sentir y percibir en el nivel de conciencia más elevado posible. El esfuerzo que dediquen para realizarlo dará mucho fruto y una rica recompensa. No captarán la plena intención de estas palabras, pero el sentido de percepción comenzará a reaccionar ante la impresión triádica. No encuentro otra forma para explicarlo, limitado como estoy por la necesidad de emplear el lenguaje quizás. Nada lleguen a registrar conscientemente, porque el cerebro del discípulo común es todavía insensible a la vibración monádica. Aunque el discípulo fuera capaz de responder en cierta medida, no existen las imprescindibles palabras para expresar la idea presentida o revestir el concepto. Por lo tanto, es imposible dar a las ideas divinas una forma ideal y luego hacerlas descender al mundo de significados y de allí al mundo de los símbolos. Lo que diré tendrá, sin embargo, mayor significación al finalizar este siglo, cuando los hombres se hayan recuperado del caos y la crueldad de la guerra, y cuando las nuevas y más elevadas influencias espirituales se viertan externa y constantemente. Escribo, hermanos míos, para el futuro. 1. Conozcan. ¿Qué diferencia existe entre el saber del aspirante y el conocimiento del discípulo iniciado? Es la diferencia que hay entre 2 campos y zonas divergentes de percepción. Ante todo se dice al aspirante conócete a ti mismo, luego que conozca la relación forma y alma, la zona que abarca este conocimiento es la de los 3 mundos, más el nivel del plano mental, donde su alma está centralizada. El discípulo iniciado conoce la relación de la periferia al centro, del uno a los muchos y de la unidad a la diversidad. El aspirante se ocupa de la triplicidad, él mismo como conocedor, su campo de conocimiento y el agente del conocimiento, la mente. El discípulo iniciado ya ha sobrepasado la triplicidad y se ocupa de la dualidad de la manifestación, de la vida-energía, cuando afecta o está relacionada con la fuerza materia, del espíritu y la sustancia. El conocimiento del iniciado nada tiene que ver con la conciencia, tal como la mente reconoce ese factor durante el proceso evolutivo. Su conocimiento está relacionado con el don de la intuición y con esa divina percepción que ve todas las cosas como si estuvieran dentro de sí mismo. Quizás la manera más simple para explicar el conocimiento del iniciado consistiría en decir que es la percepción directa de Dios, dicho en términos místicos. El conocimiento del aspirante está relacionado con ese aspecto de la divinidad que denominamos el alma en la forma. Exponiéndolo de otra manera, podría señalar que el aspirante se ocupa del conocimiento del alma y de la materia, en vez el iniciado se ocupa del alma y del espíritu. Si les dijera, hermanos míos, que el conocimiento del iniciado está relacionado con lo que es producido por el sonido, no por el AUM o el OM. Habré ligado estos comentarios con gran parte de lo que di anteriormente al analizar estas 14 reglas.
El acto de escuchar del aspirante se ha transformado en un reconocimiento efectivo de lo que el sonido ha creado. No me refiero a la creación del mundo fenoménico, ni al mundo de significados, el cual es esencialmente el plano canon que subyace en el mundo fenoménico, sino a la intención o al propósito que motivó el sonido creador. Aquí me refiero a la energía impulsora que da significación a la actividad. Y a la fuerza vida que el sonido centraliza en Chambaya. La humanidad no es culpable de que recién ahora pueda surgir con mayor claridad la significación del propósito divino en la conciencia del discípulo iniciado. Es cuestión de tiempo y movimiento en el espacio, concierne a la relación de la jerarquía, activa en el plan con Chambaya, receptora, por medio del sonido, de la energía creadora, y es intención divina emplearla para producir una perfecta expresión de la idea divina. La primera palabra de esta regla se refiere al conocimiento de esta relación y de sus efectos. Cuando esta significación surgió en la conciencia de Cristo, conciencia iluminada, purificada y divinamente centrada, lo impelió a exclamar: Padre, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Obtuvo la visión de la emergente intención divina para la humanidad y, por medio de la misma, para el planeta como un todo. Durante la etapa jerárquica del desarrollo alcanzado por Cristo, convirtiéndolo en guía de la jerarquía y en maestro de maestros, su conciencia se había unificado totalmente con el plan, la aplicación de éste en la tierra, su meta de establecer el reino de Dios y el surgimiento del quinto reino de la naturaleza. Constituyeron para él un simple cumplimiento de la ley y toda su vida estuvo y está engranada para cumplirla. Conoció y comprendió plenamente el plan, su meta, técnicas y métodos, sus leyes y aplicaciones, sus efectos fenoménicos, los obstáculos a vencer, la energía, del amor, a emplearse. La estrecha y creciente relación e interacción entre la jerarquía y la humanidad, entre el centro cardíaco del logos planetario y el centro creador. En el punto más elevado de este consumado conocimiento y en el momento de su total entrega, al efectuar el necesario sacrificio de su vida en cumplimiento del plan, se produjo súbitamente una gran expansión de conciencia. La significación, la intención, el propósito de todo y la amplitud de la idea divina, tal como existía en la mente del Padre, surgieron en su alma, no en su mente. Vio más profundamente la significación de la divinidad, como nunca se creyó posible. Desaparecieron los mundos del significado y el fenoménico y, esotéricamente hablando, perdió su todo. Lógicamente estas palabras no tienen sentido para ustedes. Momentáneamente quedó despojado de la energía de la mente creadora y de la energía del amor. Tuvo a su disposición un nuevo tipo de energía, la energía de la vida misma, imbuida del propósito y activada por la intención. Por primera vez se le presentó con toda claridad la relación entre la voluntad, que hasta entonces se había expresado en su vida por medio del amor, y el trabajo creador de inaugurar la nueva dispensación y establecer para siempre el reino de Dios. En ese punto él atravesó el Getsemaní de la renunciación. En lo antedicho tienen un indicio. El punto elevado de realización del Cristo, tal como lo relata el Evangelio, fue logrado en Getsemaní, y durante un fugaz momento se nos proporciona una vislumbre de un aspecto o acontecimiento de la sexta iniciación. Este evento y crisis espiritual durante la vida de Cristo, que ocurrió mientras influía a su discípulo Jesús, permitió que Jesús recibiera en su propio nivel de desarrollo espiritual, la cuarta iniciación, la crucifixión o gran renunciación. Los números 4 y 6 guardan una estrecha relación, y la renunciación menor, considerada mayor únicamente desde el punto de vista humano, constituye la más elevada renunciación posible que podrá recibirse oportunamente, y viceversa. A través del Evangelio encontramos, en muchas partes, dos relatos paralelos, el mundo menor del discipulado beneficiándose por las realizaciones de quienes reciben las iniciaciones superiores, demostrándose así la estrecha unidad que eternamente existe dentro de la jerarquía y, centralizada a través de Cristo, la síntesis que está comenzando a formarse entre la jerarquía y Chambaya, lo cual tiene lugar por primera vez en la historia humana en esta era. El reconocimiento de esta emergente síntesis entre la voluntad y el amor tuvo un definido efecto sobre la conciencia de Cristo, llevándolo a conocer gran parte de lo que hasta entonces se le había ocultado. Estos son misterios muy profundos. Su valor para el discípulo en entrenamiento reside en las relaciones reconocidas y consideradas. Como bien saben, estas reglas controlan la vida grupal,
constituyen la clave para las leyes que rigen todo trabajo grupal planetario. La vida jerárquica, a través de su aspecto mayor de amor, fue una zona de conciencia, muy familiar y bien conocida por los maestros y por el maestro de todos ellos, el Cristo, pero este perfecto Hijo de Dios tenía aún por delante otro conocimiento que adquirir. Le fue revelada la naturaleza y la mente de ese gran ser incorporado al Señor del mundo en Chambaya. La viviente comprensión del ser y de estar identificado con el logos planetario en el plano mental cósmico, constituyeron el desenvolvimiento de la percepción del Cristo en el camino de evolución superior. Por lo tanto, experiencia, percepción y ser son las notas clave de 1. El sendero de la evolución. 2. El método de desenvolvimiento en el sendero. 3. El estado de divina centralización en el camino. En otras palabras, tenemos los estados de individualización, iniciación e identificación. La relación existente entre el acto de escuchar del aspirante y el conocimiento del discípulo iniciado está expresada en un determinado y antiguo escrito de la manera siguiente. Aquel que busca, oye tenuemente los imperceptibles susurros de la vida de Dios, ve el aliento de ese susurro que perturba las aguas de la vida espacial. El susurro penetra. Luego se convierte en el sonido de las innumerables aguas y en la palabra de numerosas voces. Grande es la confusión, pero el acto de escuchar debe continuar. Escuchar es la simiente de la obediencia, o chela en el sendero. La voz llega más audiblemente, se acallan súbitamente las voces, y el acto de escuchar cede su lugar al conocimiento, el conocimiento de lo que está detrás de la forma externa, la percepción de lo que debe hacerse. El orden es visto. El diseño surge con claridad. Conocimiento es la simiente de la actuación consciente, o chela en el sendero. El acto de escuchar y el conocimiento también desaparecen, entonces puede verse lo que ellos producen. Surge el ser y la unión con el uno. Se conoce la identificación no en este plano, sino en esa esfera superior donde actúan y hablan los grandes hijos de la vida. Solo permanece el ser. El trabajo se ha realizado. 2. Expresen. Hemos llegado a la segunda palabra de esta regla para discípulos e iniciados, expresen. Esta no puede ser comprendida correctamente si se la separa de la correspondiente palabra impartida a los aspirantes, toquen. Deberán observar que todas las palabras dadas al neófito se refieren básicamente a algo que él debe realizar respecto a sí mismo, alguna tarea que lo hará más apto para progresar, o algún proceso de captación, lo cual le permitirá actuar en un instrumento mejor y más sensible. Podríamos denominar esto como la etapa introvertida del entrenamiento, porque lleva al discípulo en cierne a un conocimiento más cabal de sí mismo, capta el hecho de que él mismo, el microcosmos, constituye la clave del macrocosmos, es la clave del futuro y contiene en sí mismo la revelación que debe preceder a la acción esotérica. En contraposición a esto, las palabras dadas al discípulo y al iniciado marcan la obtención de una capacidad para trabajar desde un centro esotérico muy profundo y en forma pronunciadamente oculta. Por lo antedicho quiero significar que el iniciado, actuando como hemos visto, desde el punto de vista del conocimiento, ya no está simultáneamente autocentrado, sino que se ocupa de aquello en el cual vive, se mueve y tiene su ser. Se interesa por el todo y no por la parte, le interesa lo que afectará a su medio ambiente, un aspecto del todo viviente y vibrante, y no solo de sí mismo. Su tarea jerárquica consiste en la salvación de los demás y no en la propia. Si observan sus actuales actitudes y acciones, descubrirán que están centradas principalmente, podría agregar, casi necesariamente, alrededor de ustedes, su propio reconocimiento, su propia captación de la verdad y su progreso en el sendero. Pero, a medida que van logrando un estado iniciático, declina el propio interés, hasta desaparecer y... Como dice una antigua frase, solo Dios permanece, lo único que permanece en la conciencia es ese, el cual es belleza, bondad y verdad, no la forma sino la cualidad, aquello que está detrás de la forma, e indica cuál es el destino, el alma, el lugar y el estado. Reflexionen sobre estas palabras porque imparten donde, a medida que transcurre la evolución, pondrán el énfasis más tarde. Al considerar la palabra expresen, creo que podré aclararla algo más. Cuando el principiante en el sendero reflexiona sobre la significación de la expresión, se está ocupando de su habilidad para expresar la verdad que teóricamente reconoce, a la cual aún no puede dar forma.
Ello es de valor porque nutre su aspiración, centra su atención en sí mismo y acrecienta su ingenuo autointerés, lo cual frecuentemente acarrea sus propios problemas, tales como un sentido de fracaso, un indebido registro del éxito o un sentido de proporción no desarrollado. No obstante, cuando el iniciado introduce en su conciencia el mandato expresen, no significa que él debe expresar sus propios requisitos y necesidades, sino la necesidad que los demás tienen de estas expresiones de la verdad, que los guiarán en el camino. Por lo tanto, dicha palabra constituye para él el mandato de hacerse creador. El iniciado crea fuera de sí mismo su contribución individual a la totalidad de las formas creadoras, por cuyo intermedio la jerarquía está tratando de crear un nuevo cielo y una nueva tierra. No se ocupa de lo que él mismo expresa como alma dentro de una personalidad, ha desarrollado el hábito de la correcta expresión egoica en los tres mundos, y su cualidad aparece, volviendo al empleo de las palabras originales vida, cualidad y apariencia, automáticamente sin ninguna planificación de su parte. Sin embargo, se ocupa de la secuencia de las actividades que enumeraré a continuación. 1. El mantenimiento del contacto jerárquico, del cual el contacto consciente con el alma es incidental porque ahora constituye un hábito. 2. La percepción ininterrumpida y consistente de su lugar asrámico, no me refiero a la localidad sino a la categoría, algo muy diferente. 3. La concentración reflexiva sobre el plan jerárquico, porque su asrama particular ha asumido la responsabilidad de una parte del mismo, responsabilidad que trata de compartir inteligente y eficazmente. 4. El reconocimiento de la contribución inmediata de su asrama y de la suya propia como parte integrante de la misma, que hace desaparecer al místico visionario y produce al ocultista práctico. 5. El estudio de los métodos creadores de su rayo particular y la visualización imaginativa de lo que se expresará cuando el anhelado trabajo creador haya adquirido su debida forma. 6. La proyección consciente de su contribución al plano físico externo. Un tangible proyecto creador es emprendido y eventualmente logrado. 7. Así desempeña la parte que le corresponde llevar a la objetividad en la empresa creadora de su asrama. Lo planificado por el asrama para ser llevado a cabo en el momento exacto de la necesidad expresada por la humanidad, exacto en lo que respecta al tiempo y ubicación, constituye la simiente de este trabajo creador. Quizás no sea lo que la humanidad cree necesitar, pero esencialmente constituye lo que la jerarquía reconoce como factor necesario, conducente al imperativo progreso de la raza en cualquier momento específico. En la actualidad, la humanidad cree, por ejemplo, que su mayor necesidad es la paz y el bienestar material, y trabaja despreocupadamente para obtener ambos. La jerarquía sabe que la mayor urgencia de la humanidad es el reconocimiento de la insensatez de la pasada separatividad y que debe cultivar la buena voluntad. Quienes trabajan en los asramas dedican todos sus esfuerzos para esos fines. En consecuencia, el trabajo creador de los discípulos e iniciados activos consiste en producir esa presentación, apariencia, de las apremiantes verdades, en tal forma, que el sensato reconocimiento por la humanidad, la lleve a iniciar debidamente la correcta acción. Los trabajadores jerárquicos deben expresar, por lo tanto, la verdadera necesidad, en forma adecuada a la capacidad de registro, que la humanidad posee en estos momentos. El trabajo creador obtenido por la expresión no concierne en consecuencia al desarrollo y progreso personales del iniciado. El discípulo ha sido aceptado en el asrama debido a su desarrollo y su capacidad para contribuir al proceso creador asrámico. Lo que él tocó como neófito, a fin de obtener espiritualmente lo que pudo, y con un sólido motivo, se ha convertido ahora en lo que debe ser expresado en el campo de servicio del iniciado, exigiendo de él todo lo que posee, sin dejarle nada al yo separado. En la asamblea jerárquica se está planificando actualmente una gran actividad creadora que involucra a todos los asramas, mayores y menores, y el trabajo de todos los discípulos, expectantes y atentos, consiste en lograr el éxito de ese plan creador mediante su máxima expresión en el plano físico. Deberán llevarlo a cabo por intermedio de sus actividades agrupadas y fusionadas, lo cual incorporará la plena expresión de todo lo que han realizado y adquirido en las etapas anteriores de su desenvolvimiento individual. Observarán por lo antedicho que, desde Dios, el creador de todo lo que es, descendiendo hasta el más humilde discípulo en el centro jerárquico, predomina el tema de la creatividad, siendo la expresión, entendido también esotéricamente, de la intención divina.
Lo que los hombres denominan actualmente trabajo creador, es, en realidad, una expresión de sí mismos y de su apreciación de la belleza, tal como ellos la ven, de la verdad, como ellos la captan, de la psicología, como ellos la interpretan y de la naturaleza, como ellos la explican científicamente. De acuerdo a su desarrollo espiritual y percepción inteligente, así será la cualidad y naturaleza de su expresión, pero será la de ellos. Sin embargo, en el caso de los trabajadores jerárquicos, la situación es distinta. Trabajan para expresar lo que el asrama trata de manifestar por medio de su grupo de trabajadores, intentan expresar esa parte del plan que pueden captar, se ocupan de expresar el alma, tal como será conocida en la civilización y cultura que debe desarrollarse inmediatamente. Pueden actuar libres de todo autointerés, no consideran como propias sus creaciones sino una expresión de la actividad jerárquica, el espíritu de identificación con lo expresado, está ausente, pero, habiendo creado lo que su impulso asrámico les indica, dan una nueva expresión del dinámico y siempre activo propósito. No se ocupan de la forma sino de la vida, del organismo más bien que de la organización, de las ideas más bien que de los ideales y de la verdad esencial en lugar de teologías cuidadosamente formuladas. Cristo lo expresó en sí mismo y se abstuvo de darle forma. Él era la verdad, no obstante, debido a su inherente vida, lo expresado por él inevitablemente adquirió forma, y en gran parte ha modificado y matizado los pensamientos y la planificación humanos, y esto sucederá acrecentadamente. A medida que se vaya expresando la esencia del cristianismo, y con ello el predominio eclesiástico se destruirá, tendremos un destacado ejemplo de la verdad que estoy tratando de acentuar. En la Iglesia cristiana, los hombres no han expresado al Cristo, sino a sí mismos, han impuesto su interpretación de la verdad sobre la verdad misma, en todos los países han creado una organización masiva, pero carente de un organismo viviente. En la nueva religión mundial, que está en camino, el cristianismo se expresará mediante la actividad creadora del espíritu crístico por intermedio de los discípulos e iniciados del mundo. Entonces se verá la plena expresión de la verdad jerárquica, de la cual Cristo hoy es el símbolo y el exponente. Los neófitos y aspirantes han tocado lo que representó Cristo y luego trataron de imponer al resto del mundo su comprensión del contacto establecido. Los conocedores, discípulos e iniciados, expresan lo que él representó, amor-sabiduría, y lo hacen automáticamente y por la fuerza del hábito, primero en sí mismos y finalmente en el mundo externo, mediante una actividad creadora definidamente planificada. Por lo tanto, hermanos míos, los verdaderos aspirantes tienen ante sí una etapa intermedia de descentralización, una vida automáticamente espiritual y la absorción en la jerarquía por intermedio de una rama. Allí podrá aprenderse el plan. Cuando ha sido cumplida esta fase del desarrollo, el discípulo puede empezar a trabajar en forma creadora de acuerdo con la actividad jerárquica. Al considerar la siguiente palabra de la enumeración, debemos tener presente lo ya expuesto acerca de las palabras, toquen y expresen. Podría decirse que las palabras dadas a los aspirantes y solicitantes constituyen la simiente o germen de los conceptos vertidos en las palabras para iniciados y discípulos. Hasta que las anteriores significaciones no sean dominadas en las primeras etapas del discipulado, no podrá prestarse el servicio iluminado basado en las palabras posteriores. En la nueva actitud del iniciado, hacia la comprensión esotérica en desarrollo, está implícito el hecho de la transición del interés individual a un estado universal de conciencia, que con el tiempo llega a convertirse en el agente directriz para el servicio individualizado, como lo presta individualmente el discípulo en el plano físico. La fusión de ambas actitudes, que incluye la comprensión y el servicio especializado, hace que la tarea del discípulo sea particularmente difícil. Simultáneamente debe mantener dos actitudes y, al mismo tiempo someterse al entrenamiento requerido, que le permitirá dar el siguiente paso en el sendero. Solo cuando persiste esta situación, posee el iniciado el sentido de la triplicidad. Esto es algo importante que debe observarse. Ténganlo presente cuando analicemos las dos palabras que siguen, vean y revelen. 3. Revelen. Durante el actual ciclo planetario, el objetivo de la evolución estrictamente humana consiste en desarrollar la vista, culminando en percepción espiritual, principal don que otorga el alma a ella personalidad cuando ha hecho contacto, imparte un sentido de amor atractivo, indica la naturaleza de las cosas. Revela el mundo del significado y otorga el gran don de la luz, conocimiento y ultérrima iluminación.
Estas son las metas para el místico, el aspirante y el discípulo juramentado. La vista constituye el más grande don físico, ocurriendo lo mismo en una vuelta más elevada de la espiral en el mundo del alma. Cuando el discípulo ha logrado alguna medida de visión y tiene a la vista su meta, entonces puede ser aceptado en una rama donde se le hará conocer la naturaleza de la revelación. Los hombres tienen tendencia a confundir la visión con la revelación, y quiero aclarar algo esta cuestión en sus mentes, por lo tanto tiene mucha importancia la frase precedente. Los aspirantes tienden a creer que la meta a alcanzar es el contacto con el alma, teniendo como meta secundaria la posición jerárquica y como tercera meta, el servicio. Sin embargo, esto no es exacto. La meta para el aspirante consiste en adquirir conciencia de la no separatividad y el reconocimiento de la inclusividad universal. La meta secundaria es el desarrollo de la capacidad de revelar la naturaleza de esa realidad, la unidad. La tercera meta es la capacidad de adoptar en los tres mundos los medios que facilitarán al género humano la captación de tales fundamentos. Observarán cómo en esta última definición de la meta desaparece total e inevitablemente el factor de autointerés. En consecuencia, podrá decirse que la revelación concierne a la unicidad nada más. Solo llega a conocerse la practicabilidad de esta verdad cuando el discípulo trata de llevar a cabo dos cosas: comprender individualmente e introducir, en las mentes y en las vidas de los hombres de todas partes, la naturaleza de la unidad planetaria y de la no separatividad. La tarea del aspirante es ver la luz, y cuando ello llega a ser una realidad en su conciencia, comienza a captar la revelación oculta que esa luz, con la cual hizo contacto y ha utilizado, le ha descubierto. Esta es otra frase clave para cavilar sobre ella. No me ocuparé aquí del tema de la luz, de la visión y de la iluminación. He tratado dichos tópicos extensamente en mis libros, constituyendo además la ansiosa búsqueda de los místicos de todas las épocas. Las escrituras y la literatura de todas las naciones contienen mucha información al respecto. Lo que me interesa es el tema de la revelación y la tarea reveladora del iniciado. El discípulo que representa a la Sama debe revelar a la humanidad la unidad esencial que subyace en todo lo creado. Debe hacerlo, ante todo, actuando como un límpido cristal a través del cual todos pueden ver la realidad de la unicidad cuando se manifiesta en la actividad práctica. Cuando por medio de su vida y palabras haya demostrado su participación consciente en esta unidad básica, entonces pone en práctica los métodos asámicos para que esta verdad fundamental sea más evidente. Podrán ver aquí por qué, como técnica jerárquica, llevamos a la atención del público la realidad de la existencia del nuevo grupo de servidores del mundo, el cual es la expresión práctica de una existente unidad, basada en la unicidad del móvil, del reconocimiento, de la orientación hacia el mundo espiritual y el servicio a la humanidad. De los métodos y de las ideas, y todo ello, a pesar de que, generalmente, no existen las relaciones en el plano físico y carece de organización y reconocimiento externos. La unidad es subjetiva, y por esa razón no la afecta ninguna sombra de separatividad. La organización interna a la que hemos dado el nombre de nuevo grupo de servidores del mundo, a fin de reconocerla e identificarla, no puede ser disuelta o disminuida, porque ha sido erigida alrededor de un gran principio de crecimiento evolutivo que, cuando se logra, indica haberse registrado la conciencia de la unidad. Algo que una vez captado y conocido no puede perderse ni negarse. Una vez visto y comprendido llega a ser, en la conciencia de quien lo posee, una realidad, como lo es el reconocimiento y la utilización del cuerpo físico. Él sabe que ese organismo complejo constituye una unidad que funciona por intermedio del principio vida, lo cual es un hecho irrefutable para la comprensión del hombre inteligente. Por lo tanto, cuando se ha desarrollado la vista y surge la luz, la revelación de la unicidad de la vida es un acontecimiento simple e inmediato. Ante todo le llega al discípulo a través del destello de un maravilloso conocimiento informativo e instintivo, luego, a medida que progresa, se estabiliza en una constante captación y apreciación. Con el tiempo produce el motivo impulsor de toda acción. ¿Cuál es la revelación inmediata que los iniciados y discípulos del mundo tratan de manifestar a la humanidad? ¿Cuál es el aspecto de esta unidad esencial que ellos se esfuerzan por simplificar y hacer más evidente? Una de las cosas más fáciles de decir es, como lo ha dicho, por ejemplo, Krishnamurti, que la vida es una, y solo existe la unidad, lo cual es la gastada formulación de una antigua verdad.
constituyendo hoy una trivialidad oculta. La vida aún no es una en la conciencia, aunque de hecho sí lo es. La razón estriba en que la vida es síntesis amorosa en acción, la cual muy poco se manifiesta en la actualidad. Tenemos la vida activa, pero aún está ausente el amor, basado en la conocida unidad que conduce a expresar la síntesis. Muchos ya lo ven en el horizonte, porque en la actualidad gran número de personas están desarrollando la vista y afluye la luz. La revelación vendrá cuando los discípulos e iniciados del mundo hayan perfeccionado el arte de la revelación. La tarea por delante es muy sencilla. Actualmente, la realidad del reino de Dios y de la jerarquía planetaria constituye el aspecto más importante de la unicidad básica que subyace en las formas, y sobre él los trabajadores deben poner inmediatamente el énfasis. Los ciudadanos de ese reino y los miembros de esa jerarquía son extraídos de toda nación, partido político, grupo social, culto, secta religiosa y organización sin tener en cuenta sus objetivos, demostrándose la unidad subyacente en la universalidad de los campos de donde surge esa gente. Cuando dicha unidad asuma una adecuada proporción ante los ojos del género humano, sobrevendrá una verdadera síntesis. Por lo tanto, se ha hecho en la actualidad un llamado para que los trabajadores jerárquicos revelen con mayor énfasis la realidad de la jerarquía, lo cual, si se lleva a cabo en gran escala y a través de una adecuada organización, destruirá en forma vasta, y ya está destruyendo las actuales estructuras mundiales en los campos religioso, económico y político. Una mayor presión ejercida por quienes reconocen la naturaleza real del subjetivo e interno reino de Dios, producirá asombrosos resultados. Dicho reino, por medio de su principal poder, una cualidad de la síntesis, si solo lo comprendieran, está reuniendo hombres y mujeres extraídos de todas las naciones y lugares de la tierra. No son absorbidos por ser ortodoxos o religiosos, en la acepción común del término, sino por su cualidad. A medida que su número aumenta, va teniendo lugar simultáneamente un movimiento a la inversa. Los hombres, como grupo, se dirigen externamente hacia el plano físico, a fin de comprobar la naturaleza real del mundo de la unidad que han logrado penetrar. Por lo tanto están demostrando la unicidad y síntesis de un modo tan sencillo, que pueden ser captadas por los hombres de todas partes. El nuevo grupo de servidores del mundo constituye la vanguardia del reino de Dios, la viviente prueba de la existencia del mundo de la unicidad espiritual. Se hace un llamado a todos los aspirantes para que vean al Cristo como Él es, pues, como reza en el Nuevo Testamento, así como Él es, deberíamos ser nosotros en el mundo. Se llama a los discípulos e iniciados para revelar al mundo la formación en grupos de todos los trabajadores espirituales, la naturaleza de la conciencia crística, que no sabe de separaciones, que reconoce como hijos de Dios, en proceso de expresarse a los hombres de todas partes. Todo esto es muy deseable, debido a la necesidad de poner énfasis sobre el omniincluyente acercamiento de la divinidad a la humanidad. Estos discípulos e iniciados activos consideran que la humanidad es una y que todos somos hermanos, repudian las teologías presentadas por el hombre, ya sean religiosas, científicas, políticas y económicas, y dicen a los hombres de todas partes, somos hijos de Dios, igualmente divinos. Encaminados hacia la revelación de la divinidad en el plano físico de la existencia, lo importante es lo que revelamos, no lo que nos es revelado, aunque ocupa su debido lugar en el proceso de entrenamiento y perfeccionamiento. Existe un antiguo catecismo donde se le intenta aclarar al neófito, en vísperas de su aceptación, la distinción y diferencia entre visión y revelación. El catecismo mencionado va quedando en desuso, porque hoy el aspirante comienza su trayectoria en una vuelta más elevada de la espiral. Como no sucedía en la época en que se confeccionó el formulario de interrogantes. No obstante, citaré algunas de las preguntas y respuestas como instrucción para los aspirantes de hoy. ¿Catecismo que ves tú, oh discípulo, en el sendero? Solo a mí mismo, oh maestro de mi vida. Obsérvate más detenidamente y habla nuevamente. ¿Qué ves tú? Un punto de luz que crece y decrece, haciendo más oscuras las tinieblas. Mira con intenso deseo hacia las tinieblas y, cuando brille la luz, aprovecha la oportunidad. ¿Qué aparece ahora? Un espectáculo horrible, oh maestro de mi vida. Me desagrada. No es verdad. Yo no soy esto o aquello.
Esta cosa maligna y egoísta no soy yo. Yo no soy esto. Con la voluntad, el poder y el ardiente deseo, enciende la luz y, cuando brille, relata la visión que pueda aparecer. ¿Qué ves tú? Más allá de las tinieblas, revelada por la luz, una forma radiante haciendo ademanes para que me acerque. ¿Y quién este ser afable, de pie en la oscuridad y en la luz? ¿Es y puede ser yo mismo? ¿Qué alborea ante tu vista cuando permaneces en el camino, oh exhausto y cansado discípulo, aunque victorioso en la luz? Una forma radiante y fulgurante que es mi yo, mi alma. Un lóbrego y sombrío personaje, sin embargo, anciano y sabio, experimentado y triste. Este es mi yo inferior, mi antigua apariencia, experimentada en los caminos de la tierra. Ambos se enfrentan y, entre ellos, la tierra ardiente. Se mueven y fusionan, el sendero llega a su fin. El camino se extiende adelante. Se desarrolla la vista y aparece la realidad de la luz. ¿Qué puedes revelar ahora, oh servidor en el camino? La revelación viene a través mío, oh Señor de la vida. No la puedo ver. ¿Por qué no puedes verla? ¿Qué impide su captación? Nada lo impide. No busco la visión porque he visto. Mi tarea es revelar. Solo me busco a mí mismo. ¿Qué va hacia ti para que lo reveles? ¿Qué tienes tú que revelar? Solo lo que durante eones ha existido y ha estado aquí. La unicidad de la presencia, la zona de amor, el viviente, amoroso, sabio e incluyente uno, que abarca todo y es todo, sin dejar nada afuera. ¿A quién debe llegar esta revelación, oh servidor del mundo de las cosas vivientes? A todos los que están incluidos en la viviente y amorosa presencia, a aquellos que aún sin saberlo mantienen esa presencia y perdurarán eternamente como perdura esa presencia. ¿Quiénes son los que viven dentro de esa presencia y no lo saben? Somos yo y tú, no obstante soy yo mismo y todos aquellos con quienes entro en contacto. Son los residentes en cada forma, que quizás consideran que la forma es todo y, viviendo en tiempo y espacio, no ven la luz o la vida dentro de la forma, se ocultan detrás y dentro de los velos existentes entre los 4 y el 5, los 4 reinos de la naturaleza y el reino de Dios. A, B, y no ven nada más. A ellos debo revelarles la verdad. ¿Cómo desempeñarás esta tarea, la más ardua de todas, oh triunfante discípulo? Dejando ver que yo soy la verdad, viviendo como un fragmento de esa presencia, y viendo las partes del todo. Así la revelación llega a los 4 por el 5. Esto es todo lo que puedo informarles sobre la palabra y el mandato dado al iniciado, revelen. Señalaré que su tarea no consiste en revelar el mundo de los símbolos, porque los 5 sentidos y el principio mental son adecuados para ello. Tampoco consiste en revelar el mundo del significado, pues el discípulo llega hasta él y lo interpreta a medida que desarrolla la conciencia egoica. Su tarea es revelar el mundo de las significaciones, de la realidad y de la verdad esencial. Esta tarea aumenta en virtud del éxito del proceso evolutivo y, durante el próximo e inmediato periodo, se necesitarán cada vez más iniciados reveladores. Recuerden que el llamado invocador de las masas y la inteligente exposición de la demanda, de parte de quienes están inteligentemente preparados para avanzar, traerá inevitablemente la necesaria respuesta, y a los imprescindibles reveladores de la realidad. Las siguientes palabras a considerar constituyen para mí las más difíciles de explicar, y la razón de ello estriba en que ustedes están imbuidos de ideas comunes acerca de esas familiares palabras, resultándome casi imposible impartirles su significación desde el ángulo de la conciencia iniciática. Identificados, como lo están, con el aspecto forma y la vida en los 3 mundos, será difícil que puedan comprender el estado mental y el tipo de percepción que caracteriza a quienes están libres de estas fuerzas omnicompulsoras en los 3 mundos que condicionan a todos los seres humanos, produciendo de esta manera una errónea orientación, evitando la captación de lo que realmente significa percepción espiritual. La actitud del hombre común y hasta la del discípulo término medio es la de quien observa de la periferia al centro, se ocupa del cascarón de la vida y no es consciente de la realidad, como lo es un miembro de la jerarquía. Por lo tanto, cuando digo, refiriéndome a estas palabras que he denominado regla 14, que sus implicaciones son muy distintas de las que ustedes están habituados, presento un problema muy difícil.
Me doy cuenta de la imposibilidad de que lleguen a la verdadera comprensión, pero mucho lograrán mediante el esfuerzo de comprender. Lo que ustedes quieren significar cuando hablan de la mente abstracta no se ajusta a los hechos. El esfuerzo para pensar en forma abstracta es, en realidad, pensar en lo posible, como lo hace el iniciado que ha trascendido la mente concreta y piensa o, más bien, es consciente, en términos de la vida y no de la forma. Da o ser y no de lo que arraiga al ser en el plano físico, o también en términos de conciencia, tal como ustedes la entienden. Recuerden lo que he dicho, que la conciencia, tal como la capta la personalidad y el alma, tiene poca relación con esa forma de viviente percepción, característica del iniciado que esencialmente es una expresión de la mónada, por intermedio de los tres aspectos de la tríada espiritual. Ello es particularmente así en conexión con las dos palabras que resta considerar, destruyan y resuciten. 4. Destruyan. ¿Cuál es la destrucción que se le pide llevar a cabo, de acuerdo a las instrucciones de esta última regla, al discípulo y al iniciado? ¿Qué se exige destruir? ¿Por qué se ordena tal destrucción? Permítanme comenzar con una afirmación fundamental. La destrucción o el poder y el deseo de destruir, característica del hombre no evolucionado, del hombre común y del discípulo en probación, está basada en las siguientes influencias impulsoras. 1. Carencia de autocontrol en algún aspecto. 2. Deseo de satisfacer los propios anhelos, arrasando todos los obstáculos. 3. Violenta reacción emocional. 4. Venganza, odio, lucro y fallas similares, basadas en la carencia de desenvolvimiento espiritual. 5. Esfuerzo por eliminar los impedimentos dentro de uno mismo, como los insinuados en la regla para discípulos en probación, mata el deseo. 6. Deliberada destrucción de todo lo que impide el contacto con el alma. 7. Destrucción de todos los vínculos que retienen en los tres mundos al hombre espiritual. Estos motivos para la destrucción están relacionados con el deseo, con la emoción y también con la aspiración, complementados, hacia el fin del ciclo que conducirá a hollar el sendero de probación, por la mente inferior concreta. Abarcan un historial muy familiar y bien conocido por los aspirantes sinceros, o ese historial donde el hombre, que paga el precio involucrado de este tipo de destrucción, conoce los móviles por lo que son, en un nivel inferior de la expresión de la vida. No es necesario que dé mayores explicaciones a los estudiantes que leen este tratado, sobre este tipo de destrucción que concierne principalmente a la vida de la forma en los tres mundos. A la aspiración y empresa individual, desde el más incipiente deseo físico hasta la aspiración por obtener una vida egoica consciente, y al experimento y la experiencia en los tres planos del común vivir humano. La palabra destruyan, dada, como un mandato expresado, a los miembros de la jerarquía, o a quienes después de haber mantenido una afiliación en la periferia de esa jerarquía, pasan o están pasando al centro de actividad y a un contacto más estrecho con alguna rama, tiene una significación muy diferente. El tipo de destrucción a que se refiere, nunca es el resultado del deseo, es un esfuerzo de la voluntad espiritual y, esencialmente, una actividad de la tríada espiritual, involucra la adopción de esas medidas que impiden la obstrucción de la voluntad de Dios. Consiste en establecer esas condiciones que destruirán a quienes tratan de evitar la materialización del propósito divino, como el plan del cual es responsable la jerarquía. Por lo tanto está conectada principalmente con la relación entre Chambaya y la jerarquía y no entre la jerarquía y la humanidad. Lo antedicho constituye un colosal enunciado esotérico y sus implicaciones deben considerarse muy cuidadosamente. Este tipo de destrucción solo tiene una relación secundaria en la destrucción de la vida en la forma, tal como ustedes la conocen. Cuando se hayan dado los pasos necesarios para complementar el propósito divino, el efecto resultante podrá ser la destrucción de las formas en los tres mundos, pero es un efecto, y solo una destrucción secundaria. Algo más ha sido destruido en un nivel superior y fuera de los tres mundos, que a su debido tiempo podrá producir una reacción en la forma, que denominamos muerte. El principal objetivo no era la muerte de la forma, y no fue considerado por estar fuera del alcance de la percepción del destructor. La destrucción superior que estamos considerando se relaciona con determinadas formas de conciencia, que se expresan en extensas zonas o en grandes formas mentales, que, a su vez, podrán haber condicionado al pensamiento humano.
Quizás el ejemplo más sencillo que pueda dar de este tipo de destrucción es el de las grandes ideologías, que en el transcurso de las épocas condicionaron y podrán condicionar a la humanidad. Los efectos de estas ideologías son poderosos en los tres mundos. Este tipo de destrucción afecta a esas civilizaciones que condicionan a la familia humana durante extensos periodos, concierne a las condiciones climáticas, que predisponen a las formas de los cuatro reinos a adquirir determinadas características en tiempo y espacio, y a su vez producen efectos en las grandes religiones y política mundiales y en todas las demás formas condicionantes del pensamiento. Lo acontedicho, les imparte mucho o poco, en conexión con los conceptos que estoy tratando de aclarar. Por lo tanto, lo que se destruye son ciertos grupos de formas, y ello en gran escala, lo cual requiere la aplicación de la voluntad espiritual para llevarlo a cabo, y no exige simplemente el retiro de la atención del alma, la decisión de abandonar la forma y el fracaso del deseo básico de sobrevivir. Pues eso es lo que insinuamos cuando hablamos de la muerte en los tres mundos. La falta de voluntad de vivir, como decimos superficialmente, en realidad tiene poca relación con la voluntad misma, se refiere únicamente a su tenue y distorsionado reflejo en los tres mundos, estando más estrechamente vinculada con el deseo y la aspiración que con la voluntad pura, espiritualmente entendida. El propósito de Dios, empleando una frase familiar, complementa al plan. Dicho propósito es la vida motivadora detrás de todo lo que emana desde Chambaya, e impulsa las actividades de la jerarquía, cuya tarea consiste en formular el plan para todas las formas de vida en los tres mundos y en los cuatro reinos de la naturaleza. El plan, en tiempo y espacio, no se ocupa del hombre en forma individual o de la vida de cualquier entidad microcósmica en los reinos de la naturaleza, sino de las totalidades, de los ciclos de tiempo, de esos vastos planes de vivencias que el hombre denomina historia, de las naciones y razas, de las religiones mundiales y de las grandes ideologías políticas y organizaciones sociales que producen cambios permanentes en los tipos, constituciones, zonas planetarias y manifestaciones cíclicas. Es evidente, por lo tanto, que desde el punto de vista de la pequeña mente del hombre resulta imposible captar esos planes. El significado está claro desde el punto de vista del iniciado que ha desarrollado o está desarrollando una captación más amplia y puede ver, pensar y tener visión, no importa la palabra que empleen. En términos del eterno ahora, unas veces el iniciado crea y luego afianza el germen de una vivencia. Otras construye lo que puede albergar su idea viviente, con sus cualidades condicionantes, aún en otras ocasiones, cuando lo anterior ha cumplido su propósito, lo destruye definida y deliberadamente. Esto siempre se refiere necesariamente a la forma, sin embargo, para el iniciado constituye la forma amorfa, que es siempre el aspecto subjetivo del mundo tangible. Debe recordarse que desde el punto de vista del esoterismo, las formas de los tres mundos son tangibles en contraposición a las formas de los dos mundos superiores de la tríada espiritual. La destrucción que estamos considerando es la de la estructura amorfa, sobre la cual está erigida la estructura burda. Obtendrán alguna comprensión si reflexionan sobre la relación que existe entre los cuatro subplanos del plano físico, los cuatro niveles etéricos y los tres subplanos que denominamos planos físicos densos. Constituyen los dos aspectos de nuestro plano físico, que solo es un reflejo de los tres planos de los tres mundos y los cuatro planos, desde el búdico hasta el logoico, que forman el plano físico cósmico. La destrucción considerada por el iniciado, está vinculada a los mundos subjetivos de los cuatro planos superiores y a los tres mundos del vivir humano, y a otras formas de vida, tales como los tres reinos subhumanos. En la familia humana sobreviene la muerte cuando el alma retira los hilos de la conciencia y de la vida, sin embargo este proceso de la muerte es aplicado en su totalidad dentro de los tres mundos. El alma tiene, como bien saben, su ubicación en los niveles superiores del plano mental. En conexión con las formas de expresión a las que me he referido, ciclos, civilizaciones, culturas, razas, reinos de la naturaleza, etc., su destrucción se lleva a cabo desde fuentes más elevadas que los tres mundos donde se manifiestan. La destrucción tiene lugar bajo la dirección de Chambaya al evocar la voluntad de la jerarquía, o de alguna rama particular, o de determinado miembro de la jerarquía, a fin de obtener un predeterminado resultado en los tres mundos, de acuerdo con el propósito de Dios.
Podría decirse, con cierta medida de exactitud esotérica, que la destrucción producida, en obediencia a la cuarta palabra de la regla 14, corresponde a algún aspecto del plan, que ha estado operando en los tres mundos de acuerdo al propósito e intención divinos. Externamente la destrucción no es concluyente como la muerte en el plano físico del hombre. Aunque ese no sea esencialmente el proceso que se lleva a cabo con toda rapidez como comúnmente se cree. La forma física puede morir y desaparecer, pero sobreviene un proceso interno donde mueren los cuerpos sutiles, y el proceso de morir no es total hasta que los cuerpos astral y mental no se hayan desintegrado y el hombre queda liberado en su cuerpo causal o egoico. Lo mismo sucede, en escala más amplia, respecto a la muerte o destrucción de las fases del plan divino, manejadas por la jerarquía conforme al propósito divino. Existe una superposición entre los procesos de construcción y destrucción. Las civilizaciones moribundas están presentes en sus formas finales, mientras van surgiendo las nuevas civilizaciones, los ciclos aparecen y desaparecen, y al desaparecer se superponen. Lo mismo ocurre en el surgimiento y la desaparición de los rayos y las razas. La muerte, en último análisis, y desde el punto de vista del ser humano común, es simplemente la desaparición en el plano físico, el de las apariencias. Sin embargo, la forma de destrucción que estamos analizando se relaciona con la destrucción de la cualidad, más que de las formas, aunque la desaparición de la cualidad produzca la muerte de la forma externa. La vida que se retira de una gran expresión del plan jerárquico absorbe las cualidades y, posteriormente en tiempo y espacio, retorna con ellas como patrimonio, y se manifiesta nuevamente por medio de formas de expresión más adecuadas. Sin embargo, el alma mata las formas de los tres mundos. El aspecto vida, en este más elevado y extenso tipo de destrucción, destruye la cualidad innata y, en consecuencia, la forma de una civilización, el tipo de una ideología y el carácter de una raza o nación, preservando lo esencial y descartando las distorsiones. Esta cuarta palabra está estrechamente ligada a la cuarta iniciación, donde el cuerpo causal o vehículo del alma, es destruido en su propio plano, esa identidad hermosa, intangible y cualitativa que ha motivado y complementado al hombre en los tres mundos. ¿El ejemplo dado ha aclarado parcialmente la dificultad de este tema en que estamos abocados? Reflexionen sobre él como una ilustración de la destrucción y traten de obtener una mejor comprensión. Esta forma superior de destrucción no se manifiesta por la actuación o no de la ley de atracción, como lo hace la muerte causada por el alma, se produce definitivamente de acuerdo a la ley de síntesis, ley de la esfera monádica de la vida, que difícilmente podrán ustedes comprender. Emana desde un punto fuera de los 5 mundos de la evolución humana y superhumana análogamente a como la destrucción de la forma en los 3 mundos. Emana del alma que actúa fuera de los 3 mundos de la mente inferior concreta, el mundo astral y el plano físico. Esta declaración puede también ayudarlos a comprender. Si es así, se evidenciará que solo los iniciados que han recibido la quinta iniciación y las superiores, pueden manejar en forma eficaz este particular tipo de muerte, porque el poder monádico recién llega a estar disponible después de la tercera iniciación y la destrucción del cuerpo causal del iniciado constituye su primer y exitoso empleo, cuya recompensa es la transfiguración. En relación con el empleo por el iniciado, de lo que podríamos denominar la voluntad pura, debe recordarse que ésta llega a la manifestación por medio de uno de los 3 aspectos de la tríada espiritual. El rayo mayor al cual pertenece el iniciado, desde el ángulo de su rayo monádico, determina dicha actividad. Todo hombre espiritual pertenece a uno de los 3 rayos mayores, porque los 4 rayos menores de atributo eventualmente son absorbidos en el tercer rayo de inteligencia activa. Si el iniciado pertenece al primer rayo y, por lo tanto, actúa en el sector del Manú, utilizará y expresará el innato aspecto voluntad por medio de la naturaleza átmica o por el aspecto más elevado de la tríada espiritual, al cual damos el nombre inadecuado de voluntad divina. Los estudiantes tienden a olvidar que la tríada espiritual, relacionada como lo está con la mónada, casi en la misma forma como la triple personalidad lo está con el alma, expresa los 3 aspectos mayores de la energía chambáyica, los cuales son expresiones de la voluntad del logos planetario y su propósito esencial. Si el iniciado pertenece al segundo rayo y, por lo tanto, actúa en el sector del Cristo, empleará la voluntad por intermedio de Buddhi, segundo aspecto de la tríada espiritual.
Si pertenece al tercer rayo y al sector del Machoan, el señor de la civilización, actuará por medio de la mente superior, aspecto inferior de la tríada espiritual. No obstante, deben recordar que ninguno de estos aspectos puede ser considerado como superior o inferior, pues todos son igualmente divinos. La comprensión de estas ideas llegará cuando se den cuenta, por ejemplo, que la expresión de Buddhi, o de la intuición, en la conciencia del hombre espiritual, conducirá al empleo de la voluntad al desarrollar los propósitos de Chambaya en los campos de la religión, de la educación y de la salvación o salvamento del aspecto vida de todas las formas en los tres mundos, pero no tendrá relación alguna con el individuo y los problemas personales del hombre. Si la expresión es la de la mente superior, la voluntad se empleará en relación con las civilizaciones y culturas, de las cuales es responsable el tercer sector, cumpliéndose en amplios y generales planes la voluntad de Dios. Si es la voluntad la que se expresa a través del aspecto átmico de la tríada, actuará en relación con las razas, naciones y los reinos de la naturaleza y además con los grandes ordenamientos planetarios desconocidos por el hombre en la actualidad. La síntesis de este panorama se hará evidente si lo analizan con cuidado. Deben tener presente al mismo tiempo que el aspecto destructor de esta voluntad pura, expresándose a través de la mónada, complementa el propósito de Chambaya, siendo una de las manifestaciones principales de la naturaleza amor, de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, constituyendo también la garantía de nuestra ultérrima e inevitable realización, perfección, iluminación y divina consumación. La destrucción producida por el iniciado es preliminar a su respuesta a la quinta palabra, recibida en la quinta iniciación, a la cual damos el inadecuado nombre de resuciten. Antes de considerarla, quisiera puntualizar que estas 5 palabras se refieren con toda claridad a las 5 iniciaciones. Proporcionan al iniciado la nota clave para el trabajo que debe realizar en el lapso entre los varios procesos iniciáticos. La tarea indicada nada tiene que ver con el entrenamiento y la disciplina a los que, es inútil decir, someterá su personalidad. En cambio se relaciona con lo que debe realizar y concierne a lo que podría denominar ciertas realidades esenciales, vinculadas con el propósito de Chambaya y con la habilidad de reaccionar o responder a la voluntad de la mónada. Como saben, no llega a ser una realidad establecida ni una comprensión activa hasta después de la tercera iniciación, no obstante. La sensibilidad preparatoria, si puedo emplear tal palabra al respecto, se desarrolla lenta y paralelamente a las otras 2 actividades, destruyan y resuciten, a las que se ha consagrado, 1. Disciplinar su naturaleza inferior a fin de que la conciencia iniciática en desarrollo no tenga impedimentos ni obstáculos. 2. Servir al plan, regido por la impresión jerárquica. 3. Desarrollar la sensibilidad monádica. A esta altura sería interesante que, en vista de este tercer desarrollo, respuesta a la voluntad pura, consideremos las 5 palabras en relación con las 5 iniciaciones, con las cuales se han familiarizado teóricamente. La palabra conozcan en relación con la conciencia iniciática, concierne a la certeza y profunda convicción del iniciado sobre la realidad de la existencia del Cristo en el corazón, lo cual va simultáneamente acoplado a una reacción que emana de los pétalos de sacrificio del loto egoico, pétalos compuestos por la cualidad de la voluntad de la mónada, relacionando al alma con la mónada emanante. El primer tenue estremecimiento producido por el impacto del destino monádico, no sé de qué otro modo expresar este concepto, hace sentir su presencia, pero únicamente lo registra el alma del iniciado en el nivel de la conciencia del alma, nunca lo registra, en el plano físico, el hombre que está en proceso de recibir la primera iniciación. Pues su cerebro no puede responder a esta elevada vibración. Teóricamente y como resultado de la enseñanza de la sabiduría eterna, el hombre espiritual, encarnado, ha llegado a saber que Él es esencialmente el Cristo que mora internamente y su meta ha sido y será la obtención de la conciencia crística. El conocimiento a que aquí se hace referencia, concierne a algo aún más elevado, la identificación del yo por el alma, en su propio plano, y el reconocimiento que relaciona a ese yo con el todo envolvente, la mónada. Expresándolo simbólicamente, diría que el alma, el Cristo, después de la primera iniciación, sabe que ha comenzado en la tierra el inevitable proceso de expresión crística, y que la realización del pleno hombre en Cristo no puede detenerse. Fue trasladado el interés puesto en lograrlo, y el alma, en su propio plano,
no en el reflejo de su conciencia en la tierra, determina ir al Padre o demostrar el aspecto más elevado de la divinidad, la voluntad. El Evangelio registra 4 momentos en la vida de Cristo donde comienza a demostrarse este proceso de desarrollo llevado a cabo dentro de su conciencia o centralización monádica. Como aún no tenemos una terminología de la mónada, el aspecto voluntad. No puedo expresarlo de otra manera, podríamos observar este proceso en todo su definido desenvolvimiento. En el pasado me he referido incidentalmente a estos 4 puntos, pero quisiera reunirlos para un mayor esclarecimiento. 1. En la manifestación dirigida a sus padres en el templo, no sabías que en los asuntos de mi padre me es necesario estar, observarán que tenía 12 años en esa época y, por lo tanto, el trabajo que realizó como alma, había terminado, pues 12 es el número de la tarea terminada. El simbolismo de sus 12 años ha sido reemplazado por el de los 12 apóstoles. B. Estaba en el templo de Salomón, que constituye siempre el símbolo del cuerpo causal o del alma y, por lo tanto, hablaba en los niveles del alma y no como hombre espiritual en la tierra. Se prestaba servicio como miembro de la jerarquía, pues sus padres lo encontraron instruyendo a los sacerdotes, a los fariseos y a los saduceos. D. Habló. Como una expresión del aspecto sustancia, habló a su madre, y también como alma, habló a su padre, pero sin ser controlado por ellos, actuaba como la mónada, por encima y más allá de ambos, aunque los incluía. 2. En la declaración hecha a sus discípulos, debo ir a Jerusalén, leemos que con decisión afirmó su rostro para ir allí, fue una insinuación de que tenía un nuevo objetivo. El único lugar de completa paz, significado de la palabra Jerusalén, es Chambaya. La jerarquía no es un centro de paz, en el verdadero significado del término, ni está relacionada con la emoción, sino con la cesación del tipo de actividad con que estamos familiarizados en el mundo de la manifestación. La jerarquía es un vórtice de actividad y energías provenientes de Chambaya y de la humanidad. Desde el punto de vista del verdadero esoterismo, Chambaya es un lugar de serena determinación y una voluntad equilibrada y pasiva, como lo expresa el antiguo comentario. 3. La exclamación del Cristo, Padre, no mi voluntad sino la tuya sea hecha, indicó su comprendido destino monádico. El significado de esas palabras no es como afirman frecuentemente los teólogos y pensadores cristianos, una declaración de que aceptó el dolor y un destino desagradable. Fue una exclamación evocada por el reconocimiento de la percepción monádica y por la centralización del aspecto vida dentro del todo. Con esa exclamación renuncia al alma y reconoce final y definidamente a la mónada como punto de centralización. Los estudiantes harían bien en recordar que Cristo no sufrió la crucifixión en este episodio, sino el Maestro Jesús. Cristo había pasado ya por la experiencia de la crucifixión. El episodio de la renunciación fue un punto elevado en la vida del Salvador del mundo, pero no constituyó para el Maestro Jesús parte de su experiencia. 4. Las últimas palabras que Cristo dirigió a sus apóstoles, reunidos en la cámara alta, simbólicamente, la jerarquía, fueron: «He aquí que estaré con vosotros cada día hasta el fin de la era o ciclo». En esa ocasión habló como guía de la jerarquía, la cual constituye su asama, y también como la mónada, manifestó su divina voluntad de permanecer o animar continua y eternamente al mundo con su influyente conciencia. Expresó universalidad e ininterrumpido contacto y continuidad, características de la vida monádica, de la vida misma. Constituyó además una extraordinaria afirmación, pronunciada con la energía de la voluntad, haciendo que todas las cosas fueran nuevas y posibles. Si analizan cuidadosamente estas 4 afirmaciones, descubrirán a qué conocimiento se refiere el mandato conozcan, impartido en esta regla al iniciado, durante la primera iniciación. Mandato que ordena reorientar el alma hacia la mónada y no reorientar la personalidad hacia el alma, como comúnmente se cree. La palabra expresen, en su significado más profundo, y cuando se da en la segunda iniciación, no significa expresar la naturaleza del alma, sino una orden, detrás de cualquier posible significado, de expresar la naturaleza voluntad de la mónada y de buscar a tientas e incorporar el propósito que se halla detrás del plan, como resultado de la sensibilidad desarrollada. La obediencia al plan trae la revelación del propósito oculto, frase que describe el gran objetivo que impulsa a la jerarquía misma.
A medida que el iniciado aprende a colaborar con el plan y lo manifiesta en su vida de servicio, entonces dentro de sí mismo y paralelamente a la actividad a que se ha dedicado como personalidad y alma, se va despertando la comprensión del aspecto padre, de la naturaleza de la voluntad, de la existencia y real naturaleza de Chambaya, de la universalidad y vivencia de lo que pueda significar la palabra ser. Entonces conoce y está comenzando a expresar ese ser puro, como voluntad pura en actividad. Cuando el iniciado recibe la tercera iniciación no solo es consciente de la significación del mandato conozcan y de su habilidad innata para expresar la naturaleza voluntad de la mónada, al llevar a cabo el propósito de Chambaya, sino que, por medio de la fusión alma-personalidad, está en situación de revelar a la jerarquía que él se ha armonizado con la fuente monádica de la cual originó. Entonces puede cumplir el mandato de revelar, porque la transfiguración ha sido consumada. No revela únicamente el alma, sino que los tres aspectos están ya unidos en él y puede revelar el aspecto vida como voluntad y no solo el aspecto alma como amor o el aspecto materia como inteligencia. Esto constituye, como bien saben, la primera iniciación mayor, desde el ángulo de la logia mayor en Sirio, porque es la primera en que se unen los tres aspectos en el iniciado. Las dos primeras iniciaciones, frecuentemente consideradas por la humanidad como mayores, son en realidad menores, desde el punto de vista de Sirio, porque la relación del hombre que se está disciplinando y entrenando, es solo una tendencia, existe únicamente un desarrollo del reconocimiento del Padre y una respuesta a la mónada, acrecentándose lentamente, y además un desenvolvimiento de la sensibilidad al impacto del aspecto voluntad. Durante la tercera iniciación estos desarrollos ya se han logrado en medida suficiente como para merecer la frase revelación de la gloria, teniendo lugar la iniciación de la transfiguración. Durante la cuarta iniciación, el aspecto destructor de la voluntad puede comenzar a hacer sentir su presencia, el cuerpo del alma, cuerpo causal, el templo del Señor, es destruido por un acto de la voluntad, porque hasta el alma es considerada como limitación por aquello que no es el cuerpo ni el alma, sino algo más grande que ambos. La percepción del hombre perfecto se centraliza en la percepción de la mónada. El camino a Jerusalén ha sido recorrido. Esta es una forma simbólica de expresar que el Antakarana ha sido construido y ha quedado abierto el camino hacia la evolución superior que enfrenta a los iniciados superiores. Los tres aspectos de la voluntad, tal como están centralizados en la tríada espiritual, se hallan en plena expresión, el propósito anima al iniciado, pero aún debe enfrentar un mayor desarrollo evolutivo, del cual nada diré porque concierne a aspectos divinos desconocidos y no registrados por el hombre. La razón de esta total ignorancia estriba en que los vehículos de cualquier hombre que no ha recibido la tercera iniciación, contienen demasiada materia impura para registrar el impacto de estas cualidades divinas. Solo el cuerpo creado, el Mayavirupa, de un iniciado de cuarta iniciación, puede comenzar a registrar los impactos divinos, por lo tanto, sería perder tiempo ponernos a considerar, aunque solo fuera, la posibilidad de su existencia. Yo, un maestro y, por consiguiente, un iniciado de grado relativamente elevado, los presiento muy levemente, y ello en virtud de que estoy aprendiendo a cumplir la quinta palabra que en forma breve, muy breve, consideraremos ahora. 5. Resuciten. La interpretación de la palabra resurrección, dada en el acercamiento cristiano, constituye una de las distorsiones más extraordinarias y la más engañosa de las enseñanzas teológicas. Esta resurrección ha sido aplicada, en la mayoría de los casos, al cuerpo y también a la inmortalidad, anhelo egoístamente motivado, también a la resurrección física de Cristo, después que supuestamente murió en la cruz. La resurrección enseña esencialmente la ascensión de la materia al cielo, no enseña la eterna supervivencia del cuerpo físico del hombre, como suponen muchos fundamentalistas hoy, esperando la reaparición del descartado cuerpo físico, enseña la vivencia de la vida y el estado del ser inalterable. Este inalterable ser constituye la naturaleza de la mónada, y esa condición de percepción la realizó Cristo cuando actuó como Salvador del mundo, garantizando así, por la fuerza de su realización como alma-personalidad, el mismo grado de realización para nosotros, porque igual y esencialmente, somos hijos del Padre o expresiones de la mónada. El uno. Sin embargo, no significa la resurrección de alguna personalidad en determinado vehículo, utilizado en una encarnación particular.
El concepto de la resurrección contiene la nueva y más importante revelación que le llegará a la humanidad y sentará las bases para la nueva religión mundial. En el pasado inmediato, la nota clave del cristianismo ha sido la muerte, simbolizada por la muerte del Cristo y muy distorsionada por San Pablo en su esfuerzo por fusionar la nueva religión dada por Cristo y la antigua religión de la sangre de los judíos. En el próximo ciclo esta tergiversada enseñanza sobre la muerte asumirá el lugar que le corresponde y será conocida como el anhelo disciplinador de romper y terminar con la muerte, el aferramiento de la materia sobre el alma. El gran objetivo de toda enseñanza religiosa será la resurrección del espíritu en el hombre y eventualmente en todas las formas de vida, desde la etapa más inferior de la evolución hasta la experiencia monádica más elevada. En el futuro se pondrá el énfasis sobre la vivencia de la naturaleza crística, cuya prueba será el Cristo resucitado, y sobre el empleo de la voluntad, invocando este despliegue divino. La gloria e irradiación de la iniciación de la transfiguración quedarán con el tiempo relegadas a su lugar destinado, y lo que significa el despliegue de la vida será tenuemente presentido en su inconcebible belleza. La línea, el sendero o el camino de la resurrección es el camino radiante, al cual hemos dado el engorroso nombre de Antacarana. Este camino conduce recta y directamente de un gran centro planetario a otro, desde la humanidad a la jerarquía y de la jerarquía a Chambaya. Es el camino de la resurrección. Es un camino compuesto por la luz de la sustancia inteligente, por la atrayente y radiante sustancia del amor y por el camino kármico imbuido por la esencia de la inflexible voluntad. Recuerden que el karma es, esencialmente, la voluntad condicionada del logos planetario, cuando ordena que todas las cosas avancen hacia la ultérrima meta de la vida misma, mediante los procesos de vivencia, comprensión amorosa y actividad inteligente. Por lo tanto, el mandato de que resuciten, tal como lo entiende el iniciado, concierne únicamente a la aplicación de la naturaleza voluntad y del aspecto chambaya para impulsar la atracción y actividad jerárquicas. No concierne a la vida individual del aspirante o discípulo que asciende progresivamente, sin tener en cuenta su graduación, excepto incidentalmente, y porque los impulsos divinos macrocósmicos mayores deben producir efectos microcósmicos menores. Estas maravillosas palabras que hemos estado analizando se refieren a la colaboración del iniciado con la voluntad de Chambaya y, por lo tanto, hermanos míos, para ustedes son meras y vagas insinuaciones. Segunda parte. Los rayos y las iniciaciones. Observaciones preliminares. Llegamos ahora a la parte final del tratado sobre los 7 rayos, y pienso exponer 3 cosas que creo necesario ver realizadas, lo cual hará que este tratado no solo sea un libro de texto de la nueva psicología, sino un factor más vital en la conciencia humana, debido a que acentuará la realidad de la iniciación. Procuraré hacer 3 cosas. 1. Considerar el tema de la iniciación a fin de preparar al mundo de los hombres para el restablecimiento de los misterios. 2. Dar alguna enseñanza definida sobre los centros desde el ángulo planetario y también desde el ángulo del aspirante individual. 3. Vincular las 7 energías de rayo con las 5 y las 7 iniciaciones, y con los 3 y los 7 centros, en forma más nueva y destacada. Este es un vasto programa difícil de cumplir, porque mucho se ha dado ya sobre la iniciación, siendo un tópico peligrosamente familiar. Quiero significar que existen en las mentes de los hombres ciertas ideas preconcebidas y muchas de ellas no son veraces y necesitan ser descartadas o, en el mejor de los casos, reinterpretadas. He tratado en forma amplia y general el tema de la iniciación en uno de mis primeros libros, Iniciación Humana y Solar. También en todos mis escritos he diseminado, durante años, un cúmulo de información que debe ser recopilada y reunida como base para instruir a los discípulos que se entrenan para una iniciación. En el libro Discipulado en la Nueva Era, tomo primero, he impartido más sobre este tema y también información de naturaleza profundamente esotérica respecto a los asramas de los maestros. La enseñanza contenida en el tomo segundo, además de incluir muchas cosas nuevas, servirá para llevar el tema a la comprensión y alcance de la generalidad. Sin embargo, en las instrucciones que daré ahora, procuraré abarcar un terreno aún no considerado y encarar el tópico de la iniciación desde el ángulo de los 7 rayos, su efecto sobre los centros, planetario e individual, y desde el punto de vista del entrenamiento esotérico del aspirante o discípulo aceptado.
Estas instrucciones comenzaron en marzo de 1946 y terminaron en marzo de 1949. Este último tomo del Tratado sobre los 7 rayos cambiará eventualmente la actitud de las mentes de los hombres hacia los misterios y hacia la actividad desarrollada en la transferencia espiritual. Uno de los nombres dados por los maestros al misterio básico de la iniciación. A su debido tiempo nuestros centros educativos, particularmente aquellos que se ocupan de la educación adulta, tendrán en cuenta, normal y habitualmente, la realidad de la futura iniciación en lo que concierne a sus estudiantes. Y analizarán a los egresados desde este ángulo, a fin de aconsejarlos y asesorarlos. En dichas instituciones se enseñarán los elementos del verdadero esoterismo, aunque no serán considerados como esotéricos. Evidentemente este extenso tratado es una especie de tesis preparatoria, que abarca un vasto campo o área de información. Los 2 primeros tomos trataron de la séptuple naturaleza del hombre y de la influencia de las 7 energías básicas o rayos, ejercidas sobre su desenvolvimiento e historia, así como también, en forma más breve, sobre el mundo en el cual vive y el ambiente que lo ayuda y condiciona. En el tercer tomo se ha considerado la influencia ejercida por las constelaciones y los planetas sobre el hombre y nuestro planeta Tierra, y se le ha dedicado mucho tiempo a la consideración de la astrología esotérica, los rayos, los signos, las constelaciones y los planetas. Están todos estrechamente interrelacionados y el ser humano es el receptor de las energías y fuerza que estos emanan o distribuyen, y hacen al hombre lo que esencialmente es, en cualquier momento dado en la encarnación. Después dilucidamos el tema de la curación en vista de la necesidad de comprender las limitaciones psicológicas y físicas que restringen la libre expresión de la divinidad en el hombre. Hemos tratado una condición muy importante que debe enfrentar y comprender la humanidad si quiere salir del sendero común de evolución y entrar en el sendero del discipulado y de la iniciación. El hombre debe llegar a ser consciente de los efectos de los rayos, del papel que desempeñan los centros en su progresivo desenvolvimiento, y del juego de las energías y fuerzas que traen las dificultades y enfermedades y al mismo tiempo su curación y la liberación del hombre. Después de considerar las limitaciones, nos introducimos en un tema y concepto totalmente nuevo, respecto a la educación del hombre cuando ha alcanzado una etapa de desarrollo relativamente avanzada. He dado la nueva enseñanza respecto al antakarana o el modo y método por el cual el iniciado podría relacionar en una gran fusión o unificación, no solo el alma con la personalidad sino también con la mónada. Esta enseñanza ha hecho dar otro paso a todo lo que fue impartido hasta ahora en el transcurso de las edades y ha indicado la siguiente etapa de desarrollo que tiene por delante el discípulo. Ha llegado el momento previsto por la jerarquía, para arrojar más luz sobre el interminable camino. La enseñanza acerca de las 5 iniciaciones que enfrentan todos los aspirantes se dio durante mucho tiempo, convirtiéndose en propiedad pública, para la mayoría de la gente ha significado muy poco, y absolutamente nada para las masas, fue considerada por los intelectuales como tontería vaga y visionaria. Unos pocos admiten que estas iniciaciones son posibles, otros dicen que constituyen simplemente modos simbólicos para indicar alguna realización final que enfrente al género humano. Aún otros las aceptaron y llegaron a considerar las iniciaciones como meta, luego dieron los pasos necesarios para demostrar la veracidad de sus creencias. La comprobaron, se convirtieron en iniciados y alcanzaron el grado de maestro de sabiduría, ocupando su lugar en la jerarquía. Por lo tanto, en cierta medida, estas metas son familiares, y el servicio que puede implicar, más la consumación de las posibilidades jerárquicas, indican en sí que había llegado el momento de esclarecer ciertas sutiles indicaciones de lo que subyace en los misterios y lo que tienen por delante quienes han recibido la iniciación. Por eso comencé a impartir 3 fases de la información. Y impartí enseñanzas sobre la forma de tender un puente entre los 3 mundos inferiores y el mundo de la tríada espiritual. Al hacerlo se puso en evidencia que hay 3 agrupamientos o niveles de conciencia que debían ser reconocidos. A. Los 3 mundos de la evolución humana. A. Plano mental. B. Plano astral. C. Plano mental. B. Los 3 niveles del plano mental. A. El nivel de la mente concreta o inferior. B. El nivel en el cual se encuentra el alma. C. El nivel de la mente abstracta o superior. C. Los 3 mundos de la evolución superhumana, los niveles de la tríada espiritual. Atma Buddhi Manas.
Entre los 3 superiores y los 3 inferiores y abarcando el plano mental, existía una brecha definida, una interrupción en la continuidad del contacto consciente, o una zona donde no había un canal para la afluencia de energías superiores. Aquí eran necesarias las enseñanzas de la construcción consciente del Antakarana, de esta manera podía ser eliminada por el aspirante mismo la brecha entre la unidad mental y el átomo manásico permanente, entre la personalidad, donde mora el alma, y la tríada espiritual. 2. He creído necesario además indicar la naturaleza del camino de evolución superior, que fue insinuado, pero sobre él no se había dado ninguna información. Es el camino que se extiende ante el Maestro de Sabiduría, y conduce a estados de identificación y niveles de conciencia totalmente fuera de nuestra esfera planetaria. Hollar este camino capacita al Maestro para abstraerse de los 7 planos de nuestra vida planetaria y despojarse de todo lo que se entiende por existencia material. Recuerden que nuestros 7 planos son solo los 7 subplanos del plano físico cósmico. 3. Debido a ello he abordado el tema de la posibilidad de las iniciaciones superiores que enfrentan los miembros de la jerarquía. A este respecto es útil recordar que, 1. La Cámara del Concilio en Chambaya proporciona una meta para los miembros de la jerarquía, pero no una morada. 2. Se penetra por los 7 senderos que se extienden ante un maestro, al hollar el camino de evolución superior. 3. La así llamada tercera iniciación, la transfiguración, es sólo la primera iniciación principal desde el ángulo de la jerarquía. Señala el momento en tiempo y espacio en que el iniciado ve realmente y por primera vez el portal que se abre hacia ese camino superior. Entonces, si elige el mismo sendero que eligió Cristo, no hay razón para hacerlo, volverá su rostro para dirigirse a Jerusalén. Estas son algunas de las cosas que he insinuado en escritos previos, mencionadas vaga y misteriosamente por instructores anteriores y, en forma más explícita, por mí, trataré aquí de ser más definido. Si la enseñanza es verdadera, debe estar en línea con el pasado y proporcionar un objetivo para el esfuerzo en el presente, y también contener más iluminación para quienes han alcanzado o están alcanzando las metas indicadas. Debe haber un futuro espiritual asignado. Eso es lo que se necesita ahora, pues muchos están alcanzando las metas propuestas por la jerarquía y otros trabajando para su obtención. Recibir la iniciación es ahora algo más común y frecuente que en cualquier otro momento en la historia de la raza. Para quienes la han obtenido debe ser claramente discernido el siguiente paso y el nuevo señuelo espiritual. La evolución no es una cosa estática, la muerte no puede ser la recompensa del esfuerzo de vivir. Permanecer estático, haber obtenido todo lo que puede ser alcanzado y estar completamente detenido, sería la muerte y, hermanos míos, la muerte no existe, existe solamente progreso de gloria en gloria, avance de un punto a otro en el camino divino y una revelación tras otra. Hacia esas etapas y revelaciones que quizás son parte de la meta de Dios mismo. Ustedes desconocen aún las metas del camino superior, pues no les es posible conocer o sentir las cualidades y objetivos divinos que pueden serles revelados al Maestro o al Cristo cuando huellan el camino que los conduce fuera del plano físico cósmico. Y aunque pudieran conocerlos y sentirlos, no comprenderían su significado. El ojo no ha visto ni el oído ha oído las cosas que Dios revelará a quienes aman y recorren el camino hacia el centro más recóndito. Este antiguo escrito puede ser parafraseado así: resulta imposible comprender el futuro maravilloso que el Logos planetario desplegará ante quienes han desarrollado el segundo aspecto divino, el amor, y por lo tanto, son miembros de la jerarquía, centro donde está radicada la energía del amor. Es interesante comprender que el desarrollo de la naturaleza del amor abre la puerta que conduce al camino de evolución superior y que ninguna otra cosa puede abrirla. Este camino lleva al maestro fuera del plano físico cósmico hacia el plano astral cósmico, a un nivel de percepción cósmica, donde es generado ese impulso cósmico que llamamos amor. Debido a que este tratado no está escrito para instruir a los miembros de la jerarquía, sino solo para los aspirantes, discípulos e iniciados de grado inferior a la tercera iniciación, se evidenciará que gran parte de lo dicho será una especie de pantalla o estará velado en símbolos. Mucho de lo que podría decir, si existieran palabras adecuadas, no lo diré. Los que tienen ojos para ver y oídos para oír, leerán entre líneas e interpretarán correctamente mis símbolos, insinuaciones y referencias. Para algunos,
lo que digo será tan sin sentido como lo es tratado sobre fuego cósmico para el lector común, y como todo el tema de las iniciaciones para el ignorante y el hombre no desarrollado. Sin embargo, gran parte de ello debiera ser de servicio práctico para el esforzado discípulo y, en estas páginas finales, quisiera encender su fervor, profundizar su comprensión, estimular su capacidad de amar e iluminar su mente. Esto es lo que trato de hacer. Por su parte, que aborde este tema con profunda humildad, con una actitud meditativa y reflexiva, y rehúse materializar los conceptos presentados, cosa muy fácil de hacer. Que no haga descender la enseñanza al nivel de su conciencia física. En estas palabras he hecho una insinuación básica. El amor y la luz son los grandes reveladores, y si el estudiante trata verdaderamente de comprender y aprovechar lo que trato de enseñar, amando a todos los hombres más profundamente y procurando que su luz brille en un lugar oscuro, en esa luz verá la luz. La luz menor interna revela la luz mayor, cuando la luz del alma está combinada con la luz del hombre inferior. Entonces esa luz fusionada y mezclada capacitará al aspirante para ver el portal que se abre sobre el camino de la evolución superior. Al considerar este tema, me propongo, como de costumbre, clasificarlo de la manera siguiente. El aspirante y los misterios de la iniciación. El paso a través de dos portales. El ingreso en los asamas. La vida dual del proceso iniciático. La ciencia del antakarana. El aspirante y las iniciaciones mayores. La relación de los 7 rayos con las iniciaciones. La significación de las iniciaciones. El aspirante y los 7 centros. He dado aquí y en otros escritos míos todo lo que en la actualidad es posible impartir sobre los centros planetarios y los rayos, incluso los rayos de las naciones y de las razas. Hallarán una riqueza de información oculta en mis libros si se emprende una definida búsqueda y se recopila el material en un todo coherente. Sugeriría que estudien y comparen, lean e investiguen por tópicos y extraigan todo lo que he dicho respecto a las diversas naciones, las constelaciones que las gobiernan y sus regentes planetarios. Esto facilitará la investigación de la relación que existe entre los centros planetarios y los centros del sistema, los planetas sagrados y las energías que afluyen a través de ellos, desde las constelaciones que, en sentido esotérico, ellas rigen. Esta es de las paradojas del ocultismo, pero el estudiante puede prenderlas si recuerda que los centros de su cuerpo etérico rigen hasta donde son receptivos o no, a las influencias que emanan del planeta por conducto de los centros planetarios. Por mi parte no sería aconsejable exponer la relación entre los centros planetarios y los centros del ser humano, no existe suficiente amor para equilibrar tal conocimiento y para contrarrestar cualquier posible abuso, con sus terribles consecuencias. Lo he incluido en el delineamiento que antecede, por la razón de demostrar la plenitud orgánica de nuestro tema, porque la vida del hombre abarca lo abstracto y subjetivo y también los niveles físicos externos del mundo manifestado. Durante los últimos años, he hecho 2 afirmaciones respecto a la jerarquía. Una, que como resultado de la purificación de la Tierra por medio de la Guerra Mundial, 1914 a 1945, y de los sufrimientos a que ha sido sometida la humanidad, con su consiguiente efecto purificador que se manifestará más tarde, será posible la jerarquía exteriorizarse y actuar abiertamente en el plano físico. Esto indicará un retorno a la situación que existió en la época atlante cuando, empleando el simbolismo bíblico, Dios mismo caminó entre los hombres, la divinidad estaba presente en forma física porque los miembros de la jerarquía guiaban y dirigían los asuntos de la humanidad hasta donde lo permitía el innato libre albedrío. En una vuelta más alta de la espiral, esto volverá a suceder. Los maestros caminarán abiertamente entre los hombres. La otra, que la jerarquía restablecerá entonces los antiguos misterios, los viejos jalones tan seriamente conservados en la tradición masónica, y también en el ritual masónico, esperando el día de la resurrección. Estos antiguos misterios fueron originalmente dados a la humanidad por la jerarquía y, a su vez, recibidos por la jerarquía de la Gran Logia Blanca de Sirio. Contienen la clave del proceso evolutivo, oculta en números y palabras, velan el secreto del origen y destino del hombre, representando, por medio del rito y del ritual, el largo sendero que debe recorrer.
Proporcionan también, cuando están correctamente interpretados y debidamente presentados, la enseñanza que necesita la humanidad para progresar de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Cualquier verdadero masón que comprenda, aunque solo sea en mínimo grado, las implicaciones de aquello en lo cual participa, reconocerá que estas antiguas plegarias orientales contienen la clave para los 3 grados de la logia azul. Menciono aquí el propósito masónico porque se relaciona estrechamente con el restablecimiento de los misterios y se ha conservado la clave en el transcurso de las edades para el restablecimiento, largamente esperado, de los cimientos sobre los cuales podrá erigirse la enseñanza restaurada y la estructura que exprese. Por medio del poderoso ritual y los detallados ritos organizados, la historia del progreso del hombre en el sendero de retorno. Los misterios serán también restablecidos de otra manera, pues contienen mucho más de lo que los ritos masónicos pueden revelar, o los rituales y las ceremonias religiosas exponer. Encierran en sus enseñanzas y fórmulas la clave para la ciencia que abrirá el misterio de la electricidad, misterio del cual habló HPB. Aunque la ciencia haya hecho mucho progreso a lo largo de esta línea, es aún de naturaleza embrionaria y solo cuando la jerarquía esté presente visiblemente en la Tierra, y los misterios, cuyos custodios son los maestros, sean dados abiertamente al hombre, se revelará el verdadero secreto y naturaleza de los fenómenos eléctricos. En realidad, los misterios son la verdadera fuente de la revelación, y solo cuando la mente y la voluntad al bien estén estrechamente fusionadas y condicionen la conducta humana, así, en medida, se podrá captar la futura revelación, pues solo entonces podrán confiarse tales secretos a la humanidad. Conciernen a esas facultades que permiten a los miembros de la jerarquía trabajar conscientemente con las energías del planeta y del sistema solar y controlar las fuerzas dentro del planeta, que pondrán en su lugar a los poderes psíquicos comunes, hoy tan estúpidamente encarados y tan poco comprendidos, y guiarán al hombre para ser utilizados útilmente. Los misterios restablecerán el color y la música para el mundo, tal como esencialmente son, y lo harán de tal manera que el arte creador actual será para este nuevo arte creador lo que los pequeños bloques de madera con que juega el niño son para una gran catedral como la de Durham o Milán. Cuando sean restablecidos los misterios, harán realidad en forma incomprensible ahora para ustedes la naturaleza de la religión, el propósito de la ciencia y la meta de la educación, los cuales no son lo que creen ustedes hoy. El terreno ya está siendo preparado para esta gran restauración. Las iglesias y la masonería se hallan en el banquillo de los acusados, ante la mente crítica de la humanidad, y el mensaje ha surgido de la mente masiva, como que ambas han fracasado en sus tareas divinamente asignadas. Se comprende en todas partes que la nueva vida debe afluir y que grandes cambios deben efectuarse en el conocimiento y el entrenamiento de quienes trabajan a través de estos 2 medios de difusión de la verdad. Dichos cambios no han sido aún realizados, pues es necesario una nueva visión y un nuevo acercamiento a la experiencia de la vida, y solo la generación venidera es capaz de proporcionarlo. Solo ella podrá realizar las alteraciones y revitalización necesarias, y eso puede ser hecho y se hará. Aquello que es un misterio ya no lo será y lo que ha permanecido velado será ahora develado. Aquello que ha sido abstraído emergerá a la luz y todos los hombres lo verán y juntos se regocijarán. Llegará el momento en que la desolación habrá realizado su trabajo benéfico, cuando todas las cosas hayan sido destruidas, y los hombres, por medio del sufrimiento, hayan tratado de ser impresionados por aquello que desecharon en el vano perseguimiento de lo que tenían a mano y era fácil de alcanzar. Una vez poseído, demostró ser agente de la muerte, sin embargo los hombres buscaban la vida, no la muerte. Así reza el antiguo comentario cuando se refiere al ciclo actual por el que atraviesa el género humano. Las pruebas para la primera iniciación, en lo que a la humanidad, el discípulo mundial, concierne, casi han terminado, y la hora del nacimiento del Cristo, como expresión del cuarto reino de la naturaleza, y la consumación del trabajo de la cuarta jerarquía creadora, se aproxima. Esto no es una contradicción, la hora del nacimiento puede prolongarse y la forma debe sufrir los dolores del parto durante mucho tiempo. Pero Cristo nacerá y su naturaleza y conciencia crísticas compenetrarán y colorarán todos los asuntos humanos. Esta condición, tan inminente y tan deseable y por mucho tiempo predicha y anticipada, hará posible el retorno de la jerarquía y el restablecimiento de los misterios.
Tales acontecimientos dependen no solo de la aptitud de la humanidad para proporcionar el correcto escenario y de la inevitabilidad del desarrollo evolutivo mismo, sino de la reaparición de la jerarquía. Lo que sus miembros realizarán se relaciona también, y primordialmente, con la vida interna y los impulsos espirituales dentro de la jerarquía misma, no teniendo relación alguna con el género humano. La jerarquía persigue sus propias líneas de desarrollo espiritual como actividad paralela a su servicio en la Tierra, en conexión con la evolución planetaria. Los hombres tienden a considerar sus propias vidas, su destino y el desarrollo de la conciencia humana como el único factor de importancia principal en la Tierra y en los procesos evolutivos del planeta. Estas condiciones son de importancia, pero no los únicos factores importantes. La humanidad no está sola ni aislada, ocupa un punto medio entre los reinos subhumano y superhumano, y cada uno de estos grupos de vidas en evolución tiene su propio e importante destino, importante para todos los que se hallan dentro del círculo no se pasa grupal. Ellos tienen sus propios, elegidos y diferentes modos, métodos y maneras de realización. Así como un hombre individual debe aprender el arte o la ciencia de la relación con los demás hombres y con su medio ambiente, así la humanidad, como un todo, debe conocer su relación con lo que está por encima y más allá de ella y con lo que está abajo y ha quedado atrás. Esto involucra un sentido de proporción que puede ser alcanzado solo por medio del principio mente en el hombre y por quienes están empezando a polarizarse mentalmente. Este sentido de proporción revelará a los hombres su lugar en la escala de la evolución y los conducirá al reconocimiento del destino particular y metas excepcionales de otros reinos de la naturaleza, incluyendo al quinto, el reino de Dios, la jerarquía espiritual de nuestro planeta. La jerarquía misma se halla también en un punto de crisis espiritual. Sus iniciados permanecen ante el portal que conduce al camino de evolución superior, y todo el personal de la jerarquía espera avanzar en conjunto e ir en su propio nivel, paralelamente al progreso que la humanidad está también destinada a realizar. Pero, hermanos míos, aquí está lo interesante. De acuerdo a la gran ley de expresión sintética, denominada por nosotros la ley de síntesis, que rige al primer aspecto divino, la jerarquía debe avanzar de tal manera que el esfuerzo abarque el plano físico y también los planos superiores. La actividad ideada debe abarcar los tres mundos de la evolución humana, así como los tres mundos de la tríada espiritual. Recuerden que la superposición de estos dos mundos tiene lugar en el plano mental y justifica la bien conocida frase los 5 mundos de la evolución superhumana. De allí la necesidad de la exteriorización de la jerarquía y la demostración de su capacidad conjunta para trabajar desde el plano físico hasta el más elevado, a fin de avanzar conjuntamente a través de este portal y penetrar en el camino. Hablando simbólicamente, esta exteriorización es, para los miembros de la jerarquía, un acto de sacrificado servicio, pero también un gesto simbólico. La jerarquía vuelve a encarnar sobre la Tierra y por primera vez desde su última encarnación en los días atlantes. Sin embargo, la encarnación de los miembros de la jerarquía es grupal, no individual. Este es probablemente para ustedes un punto sutil demasiado difícil de comprender. Por lo tanto, la exteriorización de la jerarquía y el restablecimiento de los misterios no es algo hecho para la humanidad o simplemente llevado a cabo porque los hombres han merecido un contacto más estrecho, tienen el derecho de recibir alguna recompensa o son ahora tan espirituales que la jerarquía puede gozosa y útilmente ayudarlos. El cuadro es completamente distinto. Lo que en realidad parece de tanta importancia en la conciencia de los hombres es totalmente secundario en relación con la crisis jerárquica que estamos considerando. Esta reaparición en el plano físico y la consiguiente vida de servicio, que involucra factores de profundo significado para los hombres, son una expresión del impulso espiritual inherente que está impeliendo la acción jerárquica en dos direcciones. Pero involucra un movimiento unificado que abarca los 5 planos de la evolución superhumana y necesita una recapitulación grupal en el proceso de la encarnación. La jerarquía tiene su propia vida, metas y objetivos. Su propio ritmo evolutivo y sus propias expansiones espirituales, no siendo los mismos que los del reino humano. Estas metas y ritmos se harán más familiares a los hombres reflexivos a medida que la jerarquía se va acercando al plano físico. Esta actividad incluyente y planeada de la jerarquía está relacionada con los incentivos espirituales que tienen sus raíces en Chambaya.
Allí el aspecto vida es casi violentamente estimulado por la acción de los señores de la liberación, que se han lanzado a la actividad planetaria debido al empleo de la segunda estrofa de la gran invocación, utilizada potentemente por los miembros de la jerarquía. Repito, esta no fue empleada por ellos únicamente en beneficio de la humanidad o para la liberación del género humano. Tenía también implicaciones jerárquicas y era en parte una demanda de la jerarquía para permitírsele continuar por el camino. La liberación de la fuerza salvadora, debido a que la hora de servir había llegado, permitió, al mismo tiempo, la afluencia de un aspecto de la energía que nunca había llegado a la humanidad ni estaba destinada a ser utilizada exclusivamente por ella, sino que fue retenida por la jerarquía para vitalizar, hacia una renovada vivencia. Los 7 ramas principales, permitiendo a la rama de Cristo elevarse a un nivel espiritual superior y más cerca del portal que conduce a la vida. Estos enunciados velan profundos misterios jerárquicos y no están de manera alguna relacionados con los misterios que concernirán a la humanidad cuando la jerarquía se exteriorice, y esos misterios no serán revelados a los hombres. Solo es permitido un enunciado general de los efectos producidos sobre la jerarquía por ciertas actividades misteriosas. Sirven para demostrar la firme pulsación del ritmo evolutivo que compenetra cada átomo, forma, grupo y centro sobre nuestro planeta, produciendo efectos sobre las formas inferiores de existencia, ascendiendo hasta las más elevadas. En todas partes no existe más que progresión y un firme avance hacia una luz más clara y una vivencia mayor. En estas instrucciones me ocuparé del tema de la iniciación, desde un ángulo amplio y general, y de la definición, por lo tanto no tengo la intención de repetir lo que se da en Discipulado en la Nueva Era, tomo 2. El acercamiento será algo distinto en la última parte de este tratado. Me limitaré a los efectos de los rayos sobre el iniciado y a la relación existente entre las energías de rayo y las diferentes iniciaciones ya delineadas. En esta parte tampoco tengo la intención de considerar el despertar científico de los centros o los tecnicismos para llevarlos al equilibrio y la actividad deseados. He impartido ya lo necesario en mis distintos libros, donde hay mucha cantidad de información diseminada. Por medio de esta difusión y dispersión se protege la enseñanza y no constituye para el público, en general, un peligro. En el futuro inmediato, los estudiantes tendrán que buscar la enseñanza en los muchos y numerosos volúmenes y extraer más cuidadosamente los detalles de la ciencia de los centros y la información respecto a su naturaleza y procesos. El tema sobre los centros es peligroso si no es bien comprendido. Los centros constituyen una amenaza cuando se los despierta prematuramente o se los energetiza indebidamente, y puede resultar muy peligroso para el hombre impulsado por la curiosidad y para el experimentador ignorante. El tiempo no está aún maduro para presentar este tema en forma plenamente coordinada. Se previene a los estudiantes que no deben publicar una tesis clara y correlacionada sobre el tema, como resultado de sus investigaciones en mis libros. No obstante, debe dársele al verdadero aspirante la información necesaria. Los misterios son revelados, no principalmente por haber recibido información acerca de ellos y sus procesos, sino por la acción de ciertos procesos, consumados dentro del cuerpo etérico del discípulo, que le permiten conocer lo que está oculto. Lo ponen en posesión de un mecanismo de revelación y lo hacen consciente de ciertos poderes o energías radiatorias y magnéticas dentro de sí mismo, que constituyen canales de actividad y métodos por los cuales puede adquirir lo que el iniciado tiene el privilegio de poseer y utilizar. En el sendero de probación, el discípulo, poseyendo un equipo definido y un mecanismo creado, inicia la búsqueda del portal de la iniciación y va en pos de aquello por lo cual entrará en contacto después de haber franqueado el portal. En muchos ciclos de encarnaciones ha adquirido el mecanismo y la aptitud de emplearlo. Una encarnación es un periodo definido, desde el ángulo del alma, donde el experimento, la experiencia y la expresión constituyen la nota clave de cada encarnación. Cada encarnación sucesiva continúa el experimento, profundiza la experiencia y relaciona más estrechamente la expresión con la latente divinidad en desarrollo. Las mismas palabras, en una interpretación más amplia, acentuando una oportunidad mayor y plena, pueden ser empleadas para describir el progreso del iniciado en las etapas finales del sendero. De esto nos ocuparemos parcialmente en esta sección. Les pediría que recuerden estas 3 palabras cuando lean y mediten sobre lo expuesto.
El discípulo o iniciado encara la iniciación animado por el espíritu de experimentación divina de índole científica, porque la iniciación constituye el momento culminante de realización, y el éxito se obtiene mediante una serie graduada de experimentos con la energía. Habiendo cosechado el fruto del experimento mencionado, llega cierto periodo donde se obtiene la experiencia para emplear potencias relacionadas. Esto abarca el intervalo entre una iniciación y otra, y también el periodo de muchas vidas, o uno relativamente breve. Los resultados del experimento de la iniciación y de la experiencia adquirida con las energías otorgadas constituyen la capacidad del iniciado para expresar la divinidad más plenamente que hasta entonces, lo cual significa que puede actuar acrecentadamente como creador divino en relación con el plan jerárquico. Como manipulador de las energías atractivas del amor y como el que determina, bajo la impelente voluntad de Chambaya, la fase o aspecto del propósito divino, del cual él mismo debe ocuparse, en relación con la manifestación del logos planetario. Observarán que no digo en relación con la humanidad. El iniciado trabaja en muchos campos de la creatividad divina, de la cual el campo del género humano es solo uno. Por lo tanto, estas tres palabras indicarán el primer tipo de acercamiento a nuestro tema, y lo que tengo que decir deberán recordarlo en cada caso. Quisiera que consideren conmigo los diferentes aspectos de esta parte del tema desde el ángulo de los 7 rayos. Con ello quiero significar que los discípulos que pertenecen a distintos rayos, tendrán todos la misma meta, harán los mismos experimentos, pasarán la misma experiencia y llegarán igualmente a la expresión divina. Sin embargo, sus cualidades y métodos de acercamiento, sus reacciones y naturalezas características, diferirán de acuerdo al tipo de rayo. Esto constituye una fase muy interesante y poco conocida de nuestro estudio de la iniciación. La iniciación ha sido un acontecimiento encubierto y no se ha hecho ninguna anotación sobre las implicaciones de rayo. Esto me propongo remediarlo. Cada una de las 7 iniciaciones principales, pongamos por caso, es una ejemplificación o revelación de una de las cualidades o tendencias de los 7 rayos, que está siempre regida y condicionada por cierto rayo, siendo esto uno de los factores que los discípulos deben aprender y comprender mientras se preparan para una iniciación. Porque involucra un éxito en el manejo y la manipulación de ciertos tipos de energía divina. Cada iniciación lleva a la plena actividad funcionante a uno de los 7 centros, no desde el ángulo del despertar o del estímulo, sino desde el ángulo de una rueda que gira sobre sí misma. Esta es una expresión del Antiguo Testamento, siendo completamente inadecuada, pero no encuentro otra que la reemplace. La paráfrasis es totalmente superficial e impropia y les resultará algo sin significado, excepto para el iniciado que ha experimentado el girar de la rueda. Como bien saben los astrólogos esotéricos, llega un ciclo de vida en el cual el discípulo se invierte sobre la rueda de la vida, la rueda zodiacal, y en lugar de girar en el sentido de la aguja del reloj, alrededor del zodiaco, empieza ahora a girar en sentido contrario. Aprende que el aspecto sustancia de su naturaleza puede estar aún condicionado por las fuerzas que fluyen a través de ella, en secuencia y serie, y de acuerdo a su horóscopo y al método exotérico de la revolución zodiacal. Al mismo tiempo el discípulo recibe corrientes de energía desde la rueda invertida, donde él se encuentra como alma, siendo en consecuencia el receptor de 2 corrientes de energía que van en dirección contraria, de allí el creciente conflicto en su vida y circunstancias, constituyendo la razón de las pruebas de la iniciación en pequeña escala. Esto atañe a los centros en el cuerpo etérico del discípulo, evidenciando también la misma actividad dual. Una vez que se ha hollado el sendero del discipulado y se ha entrado en el sendero de la iniciación. La rueda zodiacal es en sí, esencialmente, un centro cósmico, es un loto de 12 pétalos, pero un loto de 12 pétalos dentro del loto de 1000 pétalos de una entidad cósmica desconocida, el ser al que me he referido en mis libros anteriores. Como aquel de quien nada puede decirse. La multiplicidad de las influencias zodiacales tienen eventualmente un efecto dual, uno sobre Chambaya, el centro coronario planetario, y el otro sobre la jerarquía, el centro cardíaco planetario. El efecto es también sentido en el centro coronario y cardíaco de cada iniciado. Esta actividad dual final es registrada por el iniciado de grados superiores, cuando recibe la 8ª y 9ª iniciaciones, las otras 7 iniciaciones están regidas por los 7 rayos. Por lo tanto, tenemos, primera iniciación.
Nacimiento centro sacro séptimo rayo plano físico comienzos relación magia sexual segunda. Iniciación. Bautismo centro plexo solar sexto rayo plano astral dedicación espejismo devoción tercera. Iniciación. Transfiguración centro ajna quinto rayo plano mental integración dirección ciencia cuarta. Iniciación. Renunciación centro cardíaco cuarto rayo plano búdico crucifixión sacrificio armonía quinta. Iniciación. Revelación base de la 1 grados rayo plano átmico columna vertebral surgimiento voluntad propósito. Sexta. Iniciación. Decisión centro laríngeo tercer rayo plano monádico fijación cooperación creatividad inteligente. Séptima. Iniciación. Resurrección centro coronario segundo rayo plano logoico el eterno peregrino amor sabiduría atracción. Octava. Iniciación. Transición jerarquía 4 rayos menores planetario elección conciencia sensibilidad. Novena. Iniciación. Negación chambaya 3 rayos mayores del sistema 7 sendero ser existencia no es posible para ustedes comprender la síntesis que rige a las 4 iniciaciones finales, y para estas experiencias no tenemos aún el lenguaje adecuado. Solo es posible indicar ciertas corrientes y tendencias espirituales y, como esta sección está escrita principalmente para quienes han recibido o están preparándose para recibir alguna de las iniciaciones, solo espero que les llegue algún significado a las personas que están preparadas. Un cuidadoso estudio de la clasificación expuesta les dará una idea diferente respecto al tema de la iniciación. El concepto de la iniciación grupal debe reemplazar hoy al de la iniciación individual de un aspirante. En el pasado, a fin de introducir la idea de la iniciación en la mente del pueblo, la jerarquía eligió el método, ahora en desuso, de presentar la perspectiva de la iniciación ante el ansioso discípulo. Acentuó inmediatamente desde el comienzo su peculiaridad, su naturaleza recompensadora, su ritual y ceremonial y su lugar en la escala de la evolución. Debido a que la realidad de la iniciación ha sido captada por una mayoría y realizada por algunos, es posible revelar ahora lo que estuvo siempre implicado, que la iniciación es un acontecimiento grupal. Si el claro pensar hubiera reemplazado a la egoísta aspiración individual, el hecho de la iniciación grupal habría sido evidente, por las siguientes razones, inherentes o implicadas en toda la situación. 1. El alma, en su propia naturaleza, es consciente del grupo y no tiene ambiciones o intereses individuales ni está en forma alguna interesada en las metas de la personalidad. El alma es el iniciado. La iniciación es un proceso por el cual el hombre espiritual que mora en la personalidad llega a ser consciente de sí mismo como alma, con los poderes, relaciones y propósitos del alma. Cuando un hombre comprende esto aún en pequeña medida, llega a ser consciente del grupo. 2. Únicamente el hombre, cuyo sentido de identificación comienza a expandirse y a ser incluyente, puede recibir la iniciación, como se dice erróneamente. Si la iniciación fuera una realización puramente personal, arrojaría al hombre nuevamente a la conciencia separatista que está tratando de evadir. Ello no constituiría un progreso espiritual. Cada paso en el sendero de iniciación acrecienta el reconocimiento grupal. La iniciación es esencialmente una serie de reconocimientos incluyentes en expansión. 3. La iniciación admite al aspirante como miembro de la jerarquía. Esto involucra, hablando esotéricamente, el abandono de todas las reacciones separatistas de la personalidad, en una serie de renunciamientos progresivos, que culminan en la cuarta iniciación y nuevamente se destacan misteriosamente en la novena iniciación. Cuando el iniciado pasa de una iniciación a otra, avanza en el sendero o penetra en el corazón de los misterios, conjuntamente con quienes son igual a él, hallándose en la misma etapa de evolución y trabajando para alcanzar la misma meta, entonces se da cuenta que no está solo y que se realiza un esfuerzo mancomunado. En efecto, es la nota clave de una rama que condiciona su formación, compuesto de discípulos e iniciados, en diferentes etapas de desarrollo iniciático, que han llegado juntos a su etapa de conciencia asrámica y seguirán juntos hasta llegar a esa total liberación que se alcanza cuando el plano físico cósmico desciende bajo el umbral de la conciencia o de la percepción sensible y ya no tiene ningún interés para el iniciado. Este es uno de los nuevos factores en los métodos y técnicas jerárquicas que tuve la responsabilidad de llevar a la atención de público,
corrigiendo de este modo la enseñanza errónea de quienes fueron entrenados por las así denominadas escuelas ortodoxas de ocultismo. El maestro K.H. En uno de los pocos, muy pocos, párrafos del libro The Mahatma's Letters, Cartas de los Mahatmas, las cuales son auténticas y no simplemente un trabajo de HPB, dio una indicación a los aspirantes de esa época, cuando dijo que muchos de ellos eran espiritualmente egoístas. El egoísmo espiritual ha conducido al estudiante esotérico común a apropiarse de la iniciación y a considerarla personal e individual. Sin embargo, uno de los primeros requisitos para la iniciación es el reconocimiento claro y conciso del propio grupo, no por el pensamiento ansioso sino por la cooperación y el trabajo efectivos en el plano físico. He dicho grupo, hermano mío, y no organización, pues son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, tengan cuidadosamente presente la realidad de la iniciación grupal y dejen de lado toda consideración y pensamiento sobre la preparación para la iniciación. Algunos grupos están siendo preparados para la iniciación, donde ejercen control los siguientes factores en lo que concierne al individuo. 1. Un grupo de hombres y mujeres, cuyas almas pertenecen al mismo rayo, es reunido subjetivamente por un maestro del mismo rayo, para darles entrenamiento grupal. 2. A tales personas se les da la oportunidad de establecer contacto, en el plano físico, con algunos de los que están así vinculados subjetivamente e imparten mutuamente un sentido de solidaridad grupal. La relación subjetiva está asegurada por un contacto objetivo. El reconocimiento es, por lo tanto, una prueba preliminar a la iniciación, y esto debe recordarse. 3. Las personas así entrenadas y relacionadas, desde el ángulo de la iniciación a recibir, se hallan en la misma etapa de evolución. Reciben la misma iniciación y están siendo sometidas a las mismas pruebas y dificultades, debidas al rayo de la personalidad, que actúa para impedir el contacto, desvirtuar el reconocimiento, retardar el progreso e interpretar mal la información. Durante el tiempo que un discípulo en entrenamiento está enfocado en su personalidad, no le será posible obtener la iniciación grupal. El reconocimiento de sus compañeros aspirantes será fugaz y rápidamente perturbado por la criticadora mente inferior, y se erigirá un muro de formas mentales creadas por la personalidad respecto a los miembros del grupo, que impedirá el progreso conjunto a través del portal de la iniciación. 4. La iniciación grupal no puede ser realizada por un grupo en entrenamiento mientras los miembros, como grupo, no hayan desempeñado su empresa espiritual particular. Es ley del espíritu que el discípulo debe comparecer ante el iniciador con las manos vacías, pero, en formación grupal, los miembros del grupo contribuyen conjuntamente con algo para el enriquecimiento de la rama. Esto puede tomar la forma de un proyecto, considerado en línea con el plan, por el cual testimonian su comprensión de ese plan y demuestran al grupo iniciático y a los discípulos avanzados con quienes se les permitirá hacer contacto, que ya han probado su aptitud para ser aceptados y lo han demostrado en el servicio prestado. Esto debe ser una empresa, un servicio y una contribución grupal. La contribución específica del individuo no es tenida en cuenta. Este concepto de iniciación grupal debe ser recordado, pues colorará todo lo que trataré de impartirles y acelerará el día de propia aceptación. Nadie es admitido, por medio de los procesos de la iniciación en el asrama de Cristo, la jerarquía, hasta el momento en que comienza a pensar y a vivir en términos de relaciones y actividades grupales. Algunos aspirantes bien intencionados interpretan idea grupal como un mandato para esforzarse en formar grupos, su propio grupo o grupos. Esta no es la idea presentada en la era acuariana, tan cercana hoy, fue el método de acercamiento durante la era pisceana, ya pasada. Ahora el acercamiento es totalmente diferente, no se espera que alguien permanezca en el centro de su pequeño mundo y trabaje para convertirse en el punto focal de un grupo. La tarea consiste en descubrir al grupo de aspirantes al cual debe afiliarse y con el cual debe recorrer el sendero de iniciación, cosa muy diferente y mucho más difícil. Necesita recordar el significado de las palabras siguientes, extraídas de los archivos de los maestros, impartidas en forma de preguntas y respuestas. Las preguntas son dirigidas al neófito que es obteniendo la primera vislumbre de relación grupal que conduce la iniciación grupal. Ochela en la luz, ¿no ves tú el portal? Veo el portal y oigo una voz que llama. ¿Qué debo hacer, maestro de mi vida?
Atraviesa el portal y no pierdas el tiempo en mirar retrospectivamente el camino que terminas de hollar. Sigue adelante hacia la luz. El portal es demasiado angosto, oh maestro de mi vida, temo que no podré pasar. Acércate al portal y toma la mano de otro peregrino en el camino de la vida. Acércate al portal y no trates de entrar solo. Ahora que he tomado la mano del hermano de mi derecha y del hermano de mi izquierda, no puedo ver el portal. Me parece estar rodeado de peregrinos en el camino. Parecen iguales, su nota es una, se parecen a mí y me circundan por todos lados, no puedo ver el portal. Avanza en el sendero, oh peregrino en la luz, y permanece con ellos tomados de la mano ante el portal de la luz. ¿Qué ves tú? Nuevamente aparece la puerta, y ahora parece amplia, no angosta como antes. ¿Qué vi antes? No era igual al portal que ahora enfrenta a este grupo de hermanos que permanece unido en el sendero. El portal que viste antes era una ficción de tu mente, una forma mental de tu creación separatista, algo que te separaba de la verdad, demasiado estrecha para atravesarla, sin embargo colmada de seducción errónea. Solo el hombre que toma la mano de su hermano puede ver realmente el portal, solo el hombre rodeado por los muchos que constituyen uno, puede entrar por ese portal que se cierra al hombre que trata de entrar solo. En los días lemurianos los iniciados entraban solos uno por uno, y muy pocos lograban realizar la meta, y uno por vez eran admitidos en los misterios. En la época atlante, cuando el portal de la iniciación estaba ampliamente abierto, los aspirantes a los misterios eran admitidos en grupos de 7, pero no habían hecho contacto en conciencia física con sus miembros compañeros de grupo. Aún se ponía el énfasis, durante el periodo de entrenamiento, sobre el logro y la realización individuales. Actualmente el hombre está obteniendo un progreso espiritual tan rápido, que la jerarquía acepta grupos en todo momento, particularmente en relación con los rayos que están actualmente en encarnación. Esto significa que en los 3 rayos mayores, que están siempre predominantemente activos, aunque tengan ciclos variados de mayor o menor actividad, hay grandes grupos que están recibiendo el entrenamiento preparatorio para determinada iniciación. Esta aceptación grupal adquirirá un rápido desarrollo cuando el mundo se estabilice en un ciclo pacífico de crecimiento y desenvolvimiento, después de la experiencia drástica de la Guerra Mundial, 1914 a 1945, para ello debe estar a disposición la información que intento dar. Hay otro punto que quisiera aclarar. Como bien saben, una rama contiene discípulos e iniciados en todas las etapas de desarrollo evolutivo y en todos los rangos y grados. Trabajan juntos al unísono, y sin embargo, dentro de sus rangos diferenciados, pues cada grado permanece aislado, aunque unido con los demás han establecido una armonía propia. Codificado su intercambio telepático y comparten un secreto y silencio ocultista que protegen los secretos y conocimientos para que no pasen de un grado a otro ni lleguen a los que no están preparados. Similarmente, cuando un aspirante procura descubrir en el plano físico a quienes compartirán con él el misterio de su siguiente paso inmediato o expansión demostrada, descubrirá a su propio grupo, hallando que está formado por los que no han alcanzado su etapa particular de sabiduría y también los que lo dejaron muy atrás. Simultáneamente será atraído a un vórtice de fuerza y a un campo de servicio. Reflexionen sobre este enunciado. Por lo tanto, aprenderá las lecciones requeridas de quien debe trabajar en una rama, y sabrá comportarse con quienes no pueden compartir con él los secretos que ya conoce. Y con aquellos que han penetrado más profundamente que él en los misterios. Sección primera. El aspirante. Y los misterios de la iniciación. Ahora nos abocaremos al primer punto de esta sección, veremos qué significan realmente las trilladas palabras portal de la iniciación, y qué diferencia existe entre el portal que enfrenta el discípulo y el que enfrenta el maestro. La entrada a través de los 2 portales de la iniciación lógicamente será evidente que el empleo de la palabra portal es puramente simbólico. La interpretación que le da el estudiante esotérico común y el teósofo ortodoxo es la de un punto de entrada. Y para él significa la oportunidad que se le ofrece de pasar por una nueva experiencia y revelación, gran parte de ello lo considera como debida recompensa de la disciplina y la aspiración, y es mayormente una interpretación de importancia secundaria basada en anhelantes deseos. El portal de la iniciación.
El verdadero significado de la frase portal de la iniciación es obstrucción, algo que cierra el camino que debe abrirse o se interpone entre el aspirante y oculta su objetivo. Esta significación es una de las más exactas y el aspirante captará más fácilmente su utilidad. Si nos imaginamos a un hombre avanzando en el sendero de evolución, hasta que un día se encuentra repentinamente ante un portal abierto, por el cual puede pasar gozosamente, estaremos muy lejos de la verdad. La idea de que un hombre de buena disposición, que ha desarrollado en cierta medida su carácter, como lo describe Annie Besant en los libros El atrio abierto y El sendero del discipulado, condiciona a los aspirantes teosóficos, es excesivamente engañosa, pero estos libros, aunque resultarán muy útiles y deberían ser cuidadosamente estudiados por el hombre en el sendero de probación, no lo serán tanto para el discípulo. Porque lo inducen a poner el énfasis donde no debe y a enfocarse sobre lo que ya debería haber desarrollado. Lógicamente debe haber un desarrollo del carácter, presumiéndose que es estable en el equipo del hombre. Estas características tienen, sin embargo, poco que ver con la iniciación y con el hecho de franquear el portal que conduce al sendero. Indican la etapa alcanzada en el sendero de evolución, como resultado del experimento, la experiencia y la continua expresión, y deberían ser comunes para todos los aspirantes que han llegado a la etapa en que enfrentan el discipulado, son desarrollos inevitables y significan simplemente la reacción de la personalidad al tiempo y la experiencia. Es verdad indiscutible que nadie puede atravesar este portal si no ha desarrollado las particularidades del carácter, y ello se debe a que el aspirante ha progresado hasta cierta etapa de desarrollo y obtenido automáticamente alguna medida de autocontrol, comprensión mental y pureza. Quisiera señalar también que hasta el mago negro posee estas cualidades, pues son el sine qua non de todo arte mágico, tanto negro como blanco. El mago negro atraviesa por el portal de la iniciación al abrirse 2 veces en las 2 primeras iniciaciones. Lo atraviesa por la fuerza de su voluntad y las realizaciones de su carácter, porque el aspecto del alma, que es consciente del grupo, está tan activo en él como en su hermano que trata de afiliarse a la gran logia blanca. Sin embargo, el mago negro carece del aspecto amor. No olviden que todo es energía y nada más. La energía, aspecto del alma, que denominamos atracción magnética, la cualidad que construye al grupo, la comparte el mago negro con el aspirante espiritual. Esencialmente es consciente del grupo y, aunque sus móviles sean separatistas, sus métodos son los del grupo y solo puede obtenerlos del alma. Aquí tienen nuevamente otra razón por la cual la logia de maestros no considera la primera y la segunda iniciaciones como iniciaciones mayores, pero sí la tercera, porque en esa iniciación toda la vida de la personalidad es inundada con energía procedente de la tríada espiritual. Vía los pétalos del sacrificio del aspecto voluntad y propósito del alma. A este tipo de energía no responde el mago negro. Puede responder. Y responde al conocimiento muy antiguo y duramente adquirido, acumulado en los pétalos del conocimiento del alma, puede apropiarse y utilizar la energía de atracción, erróneamente denominada de amor por algunos estudiantes, acumulada en los pétalos de amor del alma. Pero no puede responder y emplear la energía de amor divino expresada en el plan divino, el cual controla todo conocimiento y lo transforma en sabiduría, poniendo en acción y aclarando el móvil que pone en actividad la atracción magnética amorosa, que llamamos conciencia y cohesión grupales verdaderas. En este punto los 2 caminos, oscuridad y luz, divergen ampliamente. Hasta no recibir la tercera iniciación, el espejismo puede condicionar la actitud de quienes tratan de comprender la vida de un hombre en el sendero y aún confundir lo espúreo con lo real. El mago negro lleva también una vida disciplinada, análoga al aspirante espiritual, practica la pureza para su propia protección, no con el fin de ser un canal para la energía de la luz, trabaja con poder, el poder de la atracción magnética, en y con grupos. Pero para sus propios fines egoístas y la satisfacción de sus propios propósitos ambiciosos. Pero en la tercera iniciación, al verdadero iniciado espiritual le llega la revelación recompensa de la perseverancia y la pureza correctamente motivadas, la revelación del propósito divino, tal como el alma lo registra en términos del plan jerárquico. Aunque no todavía en términos de la monada. A este propósito y a la amorosa voluntad de Dios, empleando una trivial frase cristiana, no puede responder el hermano negro, porque sus metas son diferentes.
He aquí el verdadero significado de la frase a menudo empleada y mal interpretada, la separación de los caminos. Pero ambos grupos de aspirantes, los negros y los blancos, permanecen ante el portal de la iniciación y dan los pasos necesarios para abrirlo en dos ocasiones similares. Ambos se sobreponen al espejismo después de la segunda iniciación y ven claramente el camino que tienen por delante, pero sus metas surgen como ampliamente diferentes. 1. Huella el ancho camino que conduce cada vez más profundamente a la materia y al materialismo, a la oscuridad y al poder negro. Otro, lleva al camino recto y estrecho. El sendero del filo de la navaja, que conduce a la luz y la vida. Uno de los grupos jamás se ha liberado de los principios que regían al primer sistema solar, principios totalmente relacionados con la materia y la sustancia y fueron, en esa época y periodo, tan remoto que su antigüedad solo puede ser establecida en números superastronómicos. Los factores condicionantes para la iniciación de entonces. Ciertas unidades de la humanidad, existentes en esa época, estaban tan completamente condicionadas por estos principios materiales y deliberadamente no se habían preparado para captar otra serie de principios, más expresivos de la naturaleza divina. Que su propósito siguió siendo materialista, fijo y egoísta, y debido a ello crearon inteligentemente una planificada distorsión de la voluntad divina. Tenemos aquí un indicio de la naturaleza del mal y la clave de una parte, solo una, del misterio encerrado en el enunciado de que el mal y el bien son aspectos contrarios de una misma realidad, siendo el mal ese bien que deberíamos haber superado, pasando a un bien mayor y más incluyente. Recuerden que los magos negros de hoy fueron los iniciados en un sistema solar anterior. Cuando el portal de la iniciación está preparado para abrirse por tercera vez, entonces los caminos se separan. Algunos siguen la intención egoísta y fija determinación de continuar esa condición separatista de la materia, en cambio en otros, la voluntad divina está claramente plasmada, convirtiéndose en el poder motivador de sus vidas. La Gran Logia Blanca en Sirio impartió instrucciones para que el portal permaneciera cerrado por tercera vez a los hermanos oscuros. El mal, tal como lo entendemos, no tiene absolutamente cabida en Sirio. Para el mago negro, en la tercera oportunidad, el portal de la iniciación presenta una barrera y un obstáculo insuperables. Para el verdadero neófito espiritual el portal significa superación. No consideraremos más el acercamiento de los hermanos negros a ese portal, solo nos limitaremos a las iniciaciones de la Gran Logia Blanca. Este portal de la iniciación está relacionado con el gran problema de lo que HPV llama el misterio de la electricidad, siendo el portal en sí esencialmente un fenómeno eléctrico. Al decir esto, aunque no comprendan mi significado, existe sin embargo, la posibilidad de captar, lo que, siendo de naturaleza eléctrica, puede representar fácilmente una fuerza obstructora, una energía que rechaza el acercamiento del aspirante. Esta es la forma correcta de considerarla. Solo cuando la energía eléctrica, de la cual está constituido el portal y con la cual el hombre es construido en cualquier momento determinado, se sincroniza y vibra al unísono, el aspirante puede penetrar en una luz mayor. Esta es una definición algo nueva y más bien abstrusa de la iniciación. Sin embargo, cuando la ciencia llegue a comprender mejor al ser humano como una unidad eléctrica de poder y de luz, como un triple mecanismo, creado de tres aspectos de la electricidad, traerá como resultado una verdadera comprensión del significado de la iniciación. Los tres fuegos, de los cuales todas las cosas están construidas, son de naturaleza eléctrica y, hablando simbólicamente, solo cuando el fuego por fricción es dominado por el fuego solar pueden recibirse las primeras 4 iniciaciones culminando en la quinta iniciación, donde ambos fuegos quedan subordinados al fuego eléctrico que emana de la mónada y proporciona una nueva revelación. Este proceso monádico empieza en la tercera iniciación. Podría agregarse que la tercera iniciación, que culmina en la transfiguración, es recibida en los 3 niveles superiores del plano mental, por lo tanto, en el cuarto nivel del plano mental el aspirante permanece por primera vez ante el portal, esperando recibir la iniciación. Esta unidad eléctrica o fenómeno de electricidad que llamamos el cuarto reino de la naturaleza, en este cuarto subplano del plano mental, expulsa esotéricamente la unidad de electricidad que está preparada para ser absorbida por la forma superior de la electricidad. El fuego por fricción desaparece y es reemplazado por el fuego solar, estableciéndose la relación entre las dos formas superiores de la electricidad.
El fuego solar forma y protege el portal de la iniciación para las primeras 4 iniciaciones. El fuego eléctrico forma el portal de la iniciación para esas iniciaciones que custodian el camino de evolución superior. 4 tipos de fuego por fricción, al unísono con el fuego solar, crean el portal obstructor, el cual es esencialmente creado por el fuego solar. Los 4 fuegos son: 1. La energía eléctrica, compuesta de 2 fuerzas de la electricidad, la fuerza innata, inerte y latente de los átomos del plano físico del vehículo físico denso y la fuerza que llamamos prana, aspecto de la energía que compone el cuerpo etérico. Ambas se mezclan, combinan y forman el portal que debe atravesar el hombre espiritual cuando recibe la primera iniciación. Esta energía provocadora pone a prueba cada parte de su equipo físico y, cuando pasa la prueba, el portal se abre, las energías opositoras mueren simbólicamente, pudiendo pasar al sendero de la iniciación, libre de ese tipo de obstrucción. El cuerpo físico ya no lo rigen sus limitaciones y fallas, ni requiere las disciplinas físicas que hasta entonces necesitó. 2. La energía eléctrica del cuerpo astral o emocional lo enfrenta luego, cuando se prepara para la segunda iniciación. Pueden denominar a esta energía, si lo prefieren, suma total de todos los espejismos. Un espejismo es esencialmente una forma de energía que confunde, decepciona e ilusiona, trata de desviar e inducir a error al neófito y es atraída por él, debido a antiguos hábitos y viejos dominios, siendo por lo tanto responsable del impacto de esta energía. Este tipo de energía adquiere forma, y el cúmulo de formas de dichos espejismos constituye el portal opositor y se opone a que el aspirante pase a la siguiente fase del sendero. De esta energía eléctrica debe ocuparse antes de la segunda iniciación. Estas particulares energías no son formas mentales, pues van a la deriva, siendo indefinidas y excesivamente fluidas. El agua es el símbolo de este tipo de energía, por esta razón la segunda iniciación es la del bautismo o la de entrada en la corriente. 3. La energía eléctrica de la mente crea así el portal para la tercera iniciación y las quimeras eléctricas de su propio pensamiento brillan con luz propia, pues son de un orden y tipo muy elevados, constituyendo la obstrucción que enfrenta el iniciado, porque velan la luz pura que brilla detrás de ellas. Constituyen al suma total de la ilusión. Este portal está formado por la conjunción de 3 tipos de energía: fuego por fricción, fuego solar, actuando con toda su fuerza en esta tercera iniciación, y fuego eléctrico desde la tríada espiritual, haciendo su primer impacto sobre los otros 2 fuegos, pues los 3 están en plena actividad en esta crisis iniciática. Todos están localizados y concentrados en ese símbolo del progreso, el portal de la iniciación. Debe ser cada vez más clara la razón por la cual al iniciado siempre se lo representa como el que trabaja con fuerzas y energías del planeta y del sistema, pues para él no existe nada más. 4. El cuarto tipo de fuego por fricción, que enfrenta el iniciado, cuando está preparado para la iniciación denominada la gran renunciación, es la energía eléctrica de toda la personalidad integrada. El producto de cada encarnación, la personalidad altamente desarrollada, poderosa y de límpida visión, como se la denomina, es el acontecimiento final que presenta la grande y última obstrucción. En la historia del Evangelio, 2 episodios principales, en la vida del Maestro Jesús, arrojan alguna luz sobre esta cuarta entrada a través del portal de la iniciación, la transfiguración y la crucifixión. En ambos están simbolizados los 3 aspectos de la personalidad. En el primer caso por los 3 apóstoles, que azorados y con profunda humildad tomaron parte en la tercera iniciación, la transfiguración; en el segundo caso, los 3 fueron representados por las 3 cruces, los 2 ladrones y el Maestro en el centro. La diferencia en la cuarta iniciación es muy definida, y reside en el hecho de que se hayan involucrados los 4 aspectos de la personalidad, contando al cuerpo físico denso como un aspecto y al vehículo etérico como el segundo aspecto del cuerpo físico, pues esta cuarta emanación del fuego por fricción tiene un efecto potente y destructivo sobre el cuerpo físico denso. La gran renunciación involucra el rechazo de la vida física a cualquier costo, lo cual involucra frecuentemente su muerte física. La gran renunciación o cuarta iniciación tiene, por lo tanto, 2 aspectos: la implicación externa o acontecimiento objetivo, a los ojos del observador del plano físico, y el aspecto subjetivo, simbólicamente representado por las 3 cruces y los que en ella estaban crucificados.
Las implicaciones emergentes de este simbolismo no se ven fácilmente, aunque el significado superficial es evidente, debido a que oculta y vela una realidad universal. El Maestro Jesús pasó por el portal de la cuarta iniciación y venció los obstáculos finales presentados a su personalidad perfecta. Murió sobre la cruz. Los 4 aspectos de su personalidad participaron en el evento y obstruyeron eléctricamente su paso por ese portal hasta llegar al punto de su total destrucción, trayendo la liberación final. También simboliza algo universal que nada tuvo que ver con el iniciado Jesús. Este simbolismo y su significado tiene relación con las 3 cruces colocadas una al lado de la otra y con quienes fueron crucificados en ella. Los 3 personajes representan a la humanidad misma y tienen además relación con la jerarquía, y este acontecimiento pictórico va paralelo al ya considerado de la iniciación del Maestro Jesús. En la crucifixión, en este cuarto paso a través de la iniciación y en la representación de este evento, están implicadas 2 grandes y diferentes individualidades, el Maestro Jesús y el Salvador del mundo, el Cristo. Están implícitos 2 sucesos principales, y la Iglesia cristiana ha confundido a ambos, relacionándolos sin discriminación con el Maestro Jesús. Sin embargo, uno de los eventos fue un acontecimiento jerárquico y el otro una gran crisis humana. Uno era la entrada de un iniciado en los misterios de la muerte, proceso que involucró los 4 aspectos de su naturaleza. El otro fue la representación dramática para el género humano. De los 3 grupos que residen en la familia humana, 1, el hombre no regenerado, representa al ladrón que no se ha arrepentido. 2, el aspirante que lucha, avanzando conscientemente hacia la liberación, simbolizado para nosotros en el ladrón arrepentido. 3, la jerarquía, compuesta de quienes se han liberado mediante la experiencia humana y para nosotros representa la garantía de la realización. Los estudiantes harían bien en mantener con claridad definida en sus mentes esta cuádruple representación y triple símbolo, pues están involucradas la realización individual y las posibilidades grupales. Sin embargo, cada una es distinta, en un caso el Maestro Jesús es el participante y en el otro. Un evento más esotérico es quien ejerce influencia sobre él, el Cristo. El Maestro Jesús murió y bajó al sepulcro, culminando así su larga serie de encarnaciones y finalizando, por la destrucción, el aferramiento de la materia sobre el espíritu, pasó a través del sepulcro a la jerarquía y le fue confiado el destino de la Iglesia cristiana. Destino que aún sigue en sus manos. Pero la historia del Evangelio indica que fue Cristo que apareció después de la resurrección y no el Maestro Jesús, excepto en un solo y breve episodio en que se le apareció a María, que lloraba en la puerta del sepulcro. Los otros episodios son universales en sus implicaciones, tal como lo indica, 1, el Cristo caminando con los 2 discípulos en el camino a Emaús, símbolo del dualismo esencial de espíritu y materia, tal como están personificados en un Salvador mundial. 2. El Cristo que aparecióse a los 12 discípulos en la cámara superior, simbolizando al zodiaco, pues Judas Iscariote estaba allí, representando el signo que regía en ese momento. Los otros 11 discípulos representaban los restantes signos por los cuales debe transitar el sol. 3. Pentecostés. Este acontecimiento no significa el triunfo de la cristiandad ortodoxa, como los teólogos creen y enseñan, sino la diseminación universal de la conciencia crística en el corazón de cada ser humano, durante todos los tiempos. A esto dan testimonio las palabras y promesas: he aquí, estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Debido al significado profundamente esotérico de la resurrección y la ascensión, y principalmente, refiriéndose a la conciencia crística, nada nos dice el Nuevo Testamento acerca de estas iniciaciones, excepto las más vagas generalizaciones, en contradicción con el lujo de detalles aportados sobre las otras iniciaciones. 4 de ellas están relacionadas con el portal de la iniciación, esotéricamente comprendido, y con la interpretación tan familiar para nosotros. Las 4 también se relacionan con el fuego eléctrico por fricción del cual está construido ese portal, y que abarca y crea la tierra ardiente que debe atravesar 4 veces el iniciado a fin de trasponer ese portal. Las otras 2 iniciaciones, vagamente llamadas resurrección y ascensión, están relacionadas con el así denominado segundo portal, que no es una obstrucción en el mismo sentido que el primero, el cual se abre dando entrada al camino de evolución superior.
El primer portal admite simbólicamente al iniciado en el corazón del Sol, mientras que el segundo, en un sentido muy misterioso, indica la ruta que debe seguir el iniciado liberado que trata de penetrar en el Sol central espiritual, al cual conducen eventualmente los 7 senderos. B. El portal que da entrada al camino de evolución superior. Escribo esto para los iniciados que han recibido la tercera iniciación, cuya personalidad es regida por el alma y caminan siempre en la luz. Por lo tanto es evidente que, respecto al verdadero significado, poco puedo decir que sea comprensible para quienes no han alcanzado aún ese estado. La clave para su captación reside en el conocimiento de que nuestros 7 planos son solo los 7 subplanos del plano físico cósmico y que todo lo que ahora transcurre en la vida del iniciado lo libera de la experiencia física, técnicamente física, incluso en los planos átmico, monádico y logoico, para poder penetrar en ese vórtice de fuerza que conocemos y entendemos como amor o el plano astral cósmico. El amor, analogía superior de la emoción, tal como es experimentado en el plano astral de la manifestación planetaria o solar, es la nota, la cualidad y la influencia del plano astral cósmico. Por lo tanto, debe comprenderse que la jerarquía está sometida definidamente al impacto de energías que emanan del plano astral, mientras que Chambaya reacciona a las influencias provenientes del plano mental cósmico. Como podrá verse, la corriente relacionada de energía proviene de 1. El plano astral cósmico. 2. El plano búdico solar, reflejado en nuestro plano búdico planetario. 3. El plano astral, el plano del espejismo en los 3 mundos. En relación con la mente tenemos 1. El plano mental cósmico. 2. El plano átmico solar, reflejado en nuestro plano átmico planetario. 3. El plano mental, el plano de la ilusión. En conexión con las referencias hechas sobre el espejismo y la ilusión, véase el libro Espejismo, un problema mundial. Debe recordarse que el espejismo predomina y la ilusión actúa en los 3 mundos debido a que los hombres se identifican con el cerebro físico denso e interpretan la vida en términos de experiencia en los 3 mundos. No existe ningún plano astral verdadero desde el ángulo de las identificaciones de la personalidad, sino solo lo que podrían considerarse ficciones de la imaginación. Sin embargo, fundamental y sustancialmente, lo que conocemos como plano astral, es el reflejo del principio cósmico del amor. No obstante, siendo esencialmente un reflejo, carece de la realidad básica desde el ángulo del verdadero discípulo y debe ser ignorado como expresión de una verdad fundamental. Al mismo tiempo el plano astral existe desde el ángulo del maestro, porque es una expresión del amor cósmico en la densa sustancia físico-cósmica. Su potencia es tan grande que produce espejismo en quienes no han alcanzado la liberación. Los estudiantes deben recordar que el poder enfocado produce espejismo cuando existe una errónea identificación, pero solo realidad y verdad cuando el factor vida de la forma ya no aprisiona. En consecuencia, temporariamente, no existe el plano astral para el discípulo que ya no se identifica con él sino un campo de servicio para el maestro que ya no tiene el poder de identificar su conciencia con nada que pertenezca a los 3 mundos. No obstante puede relacionar las fuentes cósmicas con expresiones de energía planetaria y solares. Al estudiar todo el tema de la iniciación y de las iniciaciones avanzadas, será necesario recordar siempre la relación de nuestros 7 planos con los planos de la serie cósmica y también tener presente un hecho, a menudo olvidado, pero conocido y enseñado siempre desde que el ocultismo moderno empezó a influenciar el pensamiento humano. Los 4 planos constituidos por las influencias espirituales más elevadas, en lo que concierne a la humanidad, constituyen, en último análisis, los 4 subplanos etéricos del plano físico cósmico. Estos planos más elevados de nuestra vida planetaria son por consiguiente la fuente de toda energía y actividad originada en nuestra expresión y experiencia planetarias. Como ya saben, los 4 planos son, 1. El plano más elevado plano logoico voluntad, de Adi, vida primer, aspecto 2. El plano monádico universal amor mónadas humanas segundo. Aspecto 3. El plano átmico tercer, aspecto inteligencia 4. El plano búdico razón pura intuición este último es una fusión del 2 y el 3, el amor y la inteligencia, produce comprensión y percepción intuitiva. Por lo tanto, todas las influencias y energías que prevalecen en nuestra existencia planetaria crean los 4 planos arriba mencionados y fluyen a través de ellos, determinando así la naturaleza del proceso evolutivo en un momento dado en los 3 mundos.
Desde el punto de vista de un maestro, los 4 planos están compuestos de fuerzas que básicamente responden a las energías manejadas por la jerarquía y dirigidas por Chambaya, y finalmente son condicionadas por dichas energías. En forma singular y de acuerdo a la ley de correspondencia o analogía, los 3 planos inferiores mental, emocional y físico constituyen los 3 subplanos físico-densos del plano físico-cósmico y no son, en consecuencia, considerados como personificando principios. HPB. En relación con nuestro plano físico, el subplano inferior del plano físico-cósmico dice que no es un principio y esto atañe también al todo mayor. El plano físico denso es materia condicionada por un sistema solar anterior, respondiendo casi automáticamente a las energías etéricas, que constituyen los cuerpos etéricos de todas las formas creadas de esta sustancia sin principio, tal como se la denomina esotéricamente. Los 3 planos inferiores de nuestros 7 planos son, desde el ángulo del esoterista, la sustancia cósmica densa, igualmente sin principio. Lo que señala o indica al verdadero iniciado es la transferencia de su vida y su punto de identificación desde la sustancia sin principio y formas sustanciales a la sustancia con principio y formas etéricas. La tendencia del estudiante ocultista a pensar siempre en términos de abstracción espiritual puede militar, y a menudo sucede, contra la captación de la verdad y presentar una falsa imagen a la inteligencia. Los hechos sobre los cuales acabo de poner el énfasis tienen mucho que ver con la naturaleza de las iniciaciones superiores. Les pediría que recuerden esto. Por lo tanto, la tercera iniciación libera al iniciado de los planos de sustancia sin principio, los subplanos inferiores del plano físico cósmico, mientras que las 2 iniciaciones siguientes le posibilitan trabajar con inteligencia y amor sobre los 2 niveles inferiores del plano etérico cósmico, el búdico y el átmico. Los planos del amor espiritual y de la voluntad inteligente. El camino de evolución superior conduce a través de los planos monádico y logoico, los 2 niveles más elevados del plano físico cósmico, cuando los 4 planos del plano etérico cósmico han sido completamente dominados y están dirigidos esotéricamente. El iniciado enfrenta los 7 senderos y debe decidir cuál de ellos recorrerá. Su elección depende lógicamente de la determinación del rayo y de las actividades anteriores, no obstante tiene libertad de elección, porque toda limitación ha sido retirada, toda identificación errónea con las formas físicas es ahora imposible. Y la única limitación impuesta al iniciado es la entrada en los niveles cósmicos de percepción, con los cuales aún no está familiarizado. Por consiguiente, recuerden continuamente que la realización espiritual más elevada sobre y en los 7 planos, de lo que conocemos como nuestra vida planetaria, está totalmente condicionada por el hecho de que son los 7 subplanos del plano físico cósmico y están compuestos de los 3 planos físico-densos, nuestros 3 mundos de la evolución humana, y los 4 planos etérico-cósmicos, los 4 niveles del así llamado desarrollo espiritual, que a su vez están condicionados por 3 fuerzas y 4 energías. He destacado esto mediante la constante repetición, debido a la gran importancia que tendrá el reconocimiento de dichos factores sobre cualquier comprensión que puedan tener acerca del camino de evolución superior. Cuando el maestro recibe la 5ª iniciación, como ya saben, ha abarcado y dominado el campo común de la evolución de la humanidad, lo cual significa que los 3 mundos de la experiencia humana común y los 2 mundos del esfuerzo superhumanos, constituyen los 5 campos de la actividad espiritual del hombre. El amor y la inteligencia ya están perfectamente desarrollados en él, aunque su expresión y énfasis pueden variar de acuerdo a sus rayos, es consciente de la realidad de la voluntad o primer aspecto divino, con sus 2 cualidades, que velan una tercera, de destrucción y propósito, entra en actividad en el 2º plano de nuestra vida planetaria. El plano monádico, y el gran centro de vida, Chambaya, produce un definido efecto vibratorio sobre él, también, y esto será incomprensible para ustedes. Se va haciendo sensible a una serie de energías e influencias que ahora puede registrar, debido a su creciente polarización monádica y contacto con Chambaya. El plano astral cósmico se transforma, para el maestro, en un objetivo definido, comienza a desarrollar una gran sensibilidad hacia ese nivel de percepción, pero la conciencia de aquello que está dentro de la vida planetaria, como él la conoce, le impide registrar esta energía de amor cósmico puro, aunque posteriormente lo hará. El sentido de limitación es la causa de que reconozca el portal que da entrada al camino de evolución superior,
Pues al recibir la quinta y sexta iniciaciones queda liberado para entrar en los estados de percepción átmico y monádico. Estas iniciaciones son para el iniciado, en esta etapa de desarrollo. Lo que la primera y segunda iniciación es para el discípulo, que trata de hollar las primeras etapas del sendero de la iniciación. Por lo tanto, podrían ser consideradas como iniciaciones en el umbral. Una conduce al conocimiento de los niveles superiores del desarrollo consciente que inaugura la tercera iniciación, la primera iniciación principal. La otra, a esos futuros niveles de impresión, de contacto y ascensión, séptuple meta ante el maestro. Cuando la sexta iniciación, la verdadera ascensión, ha sido consumada. Por tal razón esta iniciación particular se denomina la iniciación de la decisión. El maestro elige entonces cuál de los 7 caminos o senderos seguirá, porque su experiencia de eones le ha permitido elegir cualesquiera de ellos y saber que ha elegido correctamente. Aunque estos 7 senderos, por ser uno de los septenarios, están necesariamente relacionados con los 7 rayos, no son senderos de rayo ni están regidos por los 7 rayos. Cualesquiera de estos está abierto para un maestro de sabiduría, y su elección no dependerá del rayo a que pertenezca, aunque tomará ese factor en consideración. Están más definidamente relacionados con los 7 planos cósmicos que con los 7 rayos. Consideraremos esto con mayor detalle cuando tratemos el factor de los 7 asramas, que son los campos de prueba para todos los maestros que enfrentan la iniciación de la decisión. Los discípulos empiezan a interesarse por los asramas desde el punto de vista de su propio desarrollo, pero olvidan que el progreso y el propósito de la vida del maestro determinan la cualidad del asrama, y su propio desarrollo y eventuales decisiones están estrechamente relacionados con el asrama que él controla. No es fácil para los estudiantes apartar su atención de la relación que el asrama tiene con toda la humanidad, ni comprender que esta relación es secundaria para el maestro, cuya principal preocupación es el desarrollo de los propósitos de Sanat Kumara y el logro de ese estado del ser, característico de Chambaya. Los estudiantes deben tener en cuenta que una fase de la preparación del trabajo futuro es la que vendrá después de la iniciación de la decisión y que depende del tipo, de la cualidad y del servicio prestados por el maestro al condicionar y controlar su asrama. Trataré de extenderme sobre esto en el siguiente acápite. Sin embargo, es útil para los aspirantes al discipulado, y sobre todo aquellos que se preparan para la iniciación y en consecuencia ya trabajan en un asrama, adoptar este diferente punto de vista y empezar a desarrollar dentro de sí mismos una nueva sensibilidad a la impresión que viene desde fuentes superiores a la jerarquía misma. Esto involucra en ellos un nuevo y superior tipo de orientación, y aunque todavía resulta imposible de alcanzar, hay un definido valor en desarrollo al captar el concepto, en el esfuerzo que realiza la mente abstracta y la percepción intuitiva para posesionarse de un concepto nuevo y totalmente extraño y reflexionar sobre él. Este proceso reflexivo superior es para el discípulo que está trabajando en una asrama lo que la aspiración para el estudiante en el sendero de probación y las primeras etapas en el sendero del discipulado. En el último caso, el cuerpo emocional del aspirante responde al principio Buddhi que le llega por los pétalos de amor del loto egoico. En una situación más excelsa, el discípulo se hace consciente, pues es eso, de la posibilidad de llegarle una impresión desde el plano astral cósmico, vía los niveles monádicos de percepción. Observen que digo simplemente posibilidad, pues en esta etapa no hay un reconocimiento. Seguro de esta meta, esta impresión es para el discípulo que se entrena en una de las iniciaciones, lo que una teoría esotérica para un aspirante en niveles muy inferiores. La única forma de dar una remota idea de los alcances superiores de la conciencia iniciática será, si me refiero a las capacidades inferiores captadas y a la presentación de verdades indefinibles, en términos de lo que ya ha sido definido y que, para esos estados superiores de percepción, constituyen pensamientos simientes. Una pequeña comprensión de la naturaleza de la conciencia de Chambaya emergerá cuando estudiemos esa sección de nuestro tratado, pues los niveles superiores del plano etérico cósmico están compenetrados de energías que emanan de los planos astral y mental cósmicos. Estas energías que actúan a través de las grandes vidas y están dirigidas por ellas, forman un núcleo permanente en la cámara del concilio en Chambaya, y condicionan y son el poder impelente, motivador y relacionador, que está detrás de todos los procesos evolutivos en los niveles inferiores. Sin embargo, la vida y la conciencia de la jerarquía son muy diferentes de la vida y la conciencia de quienes constituyen el gran centro llamado Chambaya, la sensibilidad en desarrollo,
para alcanzar una impresión acrecentadamente superior, resultado de cada etapa del proceso iniciático final. Es la única forma en que la diferenciación y la meta se hacen evidentes, así como los que leen y estudian estas ideas encontrarán conceptos y pensamientos que son totalmente incomprensibles e inexplicables, y a veces sin sentido, para el hombre común de negocios. También existen campos de ideas y eternos conceptos extraplanetarios, igualmente desconocidos y temporariamente inexplicables para el iniciado que trabaja en una rama bajo la guía de un maestro. Cuando el estudiante comprenda que la gran unicidad universal, que él asocia con la conciencia monádica, es sólo el registro de impresiones localizadas y por lo tanto limitadas, y definidas dentro de los niveles etéricos del plano físico cósmico, quizás podrá captar las implicaciones de las maravillas que le serán reveladas al iniciado que puede trascender la totalidad del plano físico cósmico, nuestros 7 planos de los mundos humano, superhumano y divino, y funcionar en otro nivel cósmico. Esto es lo que el maestro puede hacer cuando huella eventualmente el camino de evolución superior. El hecho interesante que emerge de todo este trabajo comparativo y método analógico de enseñanza es que la palabra espiritual no se refiere ni a asuntos religiosos, así llamados, ni al sendero del discipulado ni al de las iniciaciones mayores o superiores, sino a las relaciones sobre cada nivel del plano físico cósmico, desde el más bajo al más elevado. La palabra espiritual se relaciona con aptitudes y relaciones, con el avance de un nivel de conciencia, no importa su inferioridad o densidad, desde el punto de vista de un nivel superior de contacto, al siguiente. Está relacionada con el poder de ver la visión, aun cuando esta visión sea materialista. Considerada desde el ángulo de la posibilidad de un registro superior. La palabra espiritual se refiere a todo efecto del proceso evolutivo cuando impulsa al hombre a un campo de mayor sensibilidad y de respuesta a la impresión de otro, concierne a la expansión de conciencia, de modo que el desarrollo de los órganos de percepción sensoria en el hombre primitivo o en el infante que va despertando, se produce tanto por los acontecimientos espirituales como por la participación en un proceso iniciático. El hecho de que el así llamado hombre no religioso pueda convertirse en un hombre de negocio sensato y eficaz, con toda su percepción y equipo necesarios para el éxito, constituye, en esa experiencia individual, un desarrollo espiritual, como lo es para el discípulo recibir una iniciación en una rama. La suposición de los eclesiásticos ortodoxos de que la palabra espiritual significa tener un profundo y efectivo interés en la religión ortodoxa no está corroborado por las realidades de la vida espiritual. El día en que el mundo esté acrecentadamente dirigido por sus iniciados, ese falible convencimiento será desechado y llegará a comprenderse que toda actividad que impele al ser humano adelante, hacia alguna forma de desarrollo, físico, emocional, intuitivo, etc., es esencialmente de naturaleza espiritual e indica la vivencia de la entidad divina interna. He creído necesario señalar esto porque a medida que leamos y estudiemos esta parte del tratado, será evidente que el maestro, penetrando en zonas superiores de impresionabilidad, quizás no explique dicho desarrollo. Y frecuentemente sucede con los términos de lo que hoy considera espiritual el devoto religioso y el hombre habituado a las palabras y terminología de los eclesiásticos de todos los credos. Los descubrimientos de la ciencia, hermano mío, o la realización de un gran trabajo literario o artístico, evidencian un desarrollo espiritual igual al de las rapsodias del místico, o al registro de un contacto con la jerarquía por el denominado ocultista. Sin embargo, quienes están obteniendo un acercamiento espiritual de esta naturaleza en alguna línea especializada, llegarán a un punto en su experiencia donde será evidente un lugar de encuentro, donde la meta conjunta será mutuamente reconocida, donde la unidad esencial, bajo la diversidad de formas, métodos y técnicas, será reconocida. Y donde los peregrinos de todos los métodos de acercamiento se reconocerán a sí mismos como un grupo expositor de la divinidad. Uno de esos lugares lo constituye la periferia de la jerarquía en la etapa inmediatamente anterior a la de aceptación en una rama. Es interesante observar que, en escala mundial, el discípulo mundial, la humanidad, se halla actualmente al borde de este importante despertar y registro conjunto de una unidad hasta ahora no alcanzada. El acrecentamiento de un espíritu internacionalista, la inclusividad de la actitud científica y la extensión de un movimiento humanitario de bienestar universal, todos indican ese lugar de encuentro.
Hablando simbólicamente, se registra y se llega a otro lugar de encuentro cuando se recibe la tercera iniciación y otro más es conocido en el periodo de la séptima iniciación. Todos señalan un desarrollo en la percepción grupal, así como el reconocimiento individual del iniciado sobre lo que está sucediendo en el aspecto conciencia de la humanidad. El portal que conduce al camino de evolución superior permite sencillamente al iniciado sensible entrar en las esferas de la intimidad, como se las denomina a veces, que en la actualidad tienen implicaciones cósmicas y efectos planetarios y proporcionan al iniciado lo que se denomina la llave del Sol, ya que condiciona al sistema solar, así como el portal de la iniciación da al aspirante la llave del reino de Dios. En las 3 instrucciones anteriores hemos considerado profundos temas y abordado tópicos demasiado elevados para la comprensión del estudiante común o discípulo en probación. Sin embargo, posiblemente algunos de ustedes poseen vagos reconocimientos basados en aceptaciones anteriores. Entre otras cosas, hemos visto que el así llamado portal de la iniciación presenta obstáculos cuyo propósito es extraer la voluntad latente del aspirante e impedir la entrada. Iniciado es aquel que logra penetrar hasta el otro lado del portal, donde le espera el reconocimiento. Ahora nos ocuparemos del tema básico del asrama. La entrada en el asrama. Este tema lógicamente es de gran interés para todos los aspirantes y probables discípulos, pero al comenzar no me ocuparé del tema desde el ángulo de la humanidad y su esfuerzo por establecer contacto con el asrama. Primeramente quisiera referirme al asrama como un todo, constituido de muchos asramas, creando una zona invocadora de relaciones para el guía supremo del asrama, Sanat Kumara, el Señor del Mundo. No voy a entrar en explicaciones sobre esta destacada vida de nuestro planeta, que constituye, para un ser aún más elevado, a quien nos hemos referido en otra parte como aquel de quien nada puede decirse, lo que el vehículo de un maestro en encarnación física es para él y, en una base no tan exacta, lo que la personalidad es para ustedes. Una expresión del alma o de la mónada cuando un discípulo ha alcanzado la conciencia iniciática. Todas las cualidades, el amor y el propósito de una entidad suprema, a la cual se refiere el Nuevo Testamento como al Dios desconocido, están enfocados en Sanat Kumara. Una parte del desarrollo que tiene ante sí la humanidad penetrará en su conciencia humana cuando, 1. La realidad de la jerarquía, 2. La naturaleza de su relación con Chambaya, 3. La naturaleza espiritual de quienes obedecen con toda reverencia el más mínimo deseo del Señor del mundo, tengan cabida entre las verdades aceptadas, por las cuales vive el hombre. Esto sucederá después de la exteriorización de la jerarquía. El Señor del mundo es el único depositario de la voluntad y del propósito de aquel de quien es una expresión. Quizás también esto lo interpreten como evocando la misma relación con el Dios desconocido. Así como la personalidad de ustedes, cuando expresa adecuadamente al alma y posteriormente a la mónada, condiciona la percepción, conocimiento, propósito y proyectos, y controla la cualidad de la vida y dirige la energía que ustedes expresan. El planeta con sus 7 centros constituye el vehículo de manifestación del Señor del mundo y el estudiante ocultista solo reconoce 3, Chambaya, su centro coronario, la jerarquía, su centro cardíaco, la humanidad, su centro laríngeo. Los otros 4 centros conciernen a las evoluciones que están desarrolladas, controladas y relacionadas desde cualquiera de estos 3 centros mayores. El plexo solar está dominado por la jerarquía, el centro cardíaco de Sanat Kumara, y tiene estrecha relación con la evolución débica, que insinué en tratados sobre fuego cósmico. La palabra insinuación, al referirme a lo escrito anteriormente sobre el tema, los llevará a comprender la vastedad de tópico. El centro denominado Chambaya controla ese centro misterioso que es la analogía del llamado centro en la base de la columna vertebral, nombre inadecuado para el depósito del triple fuego, latente y pasivo, que reside en la base de la columna vertebral humana, totalmente inactivo, excepto en las personas que han recibido la tercera iniciación. El centro planetario está relacionado con los 3 fuegos, los fuegos, eléctrico, solar y por fricción, siendo la fuente de la vida, del calor, de la humedad y del crecimiento de todas las formas en nuestro planeta. Quizás les parezca extraño e inexplicable, pero el centro de la creatividad está afectado, y casi diría protegido, por el centro que llamamos la raza de los hombres. A este hecho se refieren los libros ocultistas serios, cuando describen a la futura humanidad como el salvador de todos los reinos subhumanos.
El centro ajna del Señor del mundo recién empieza a expresarse en forma reconocible por medio del nuevo grupo de servidores del mundo. Este grupo intermedio, entre la jerarquía y la humanidad, es el portador de la energía que hará posible el plan, del cual la jerarquía es el custodio. Dicho plan complementa el propósito y, posteriormente, cuando el nuevo grupo de servidores del mundo esté organizado y sea reconocido como un organismo viviente, recibirá definida y directamente energía de Chambaya, por conducto de la jerarquía. Comprendo que esta información no tiene mucha importancia inmediata para ustedes, pero, hacia el fin del siglo, descubrirán que explica muchas cosas. Aunque el Cristo es el guía de la jerarquía, no obstante constituye en realidad el asrama de Sanat Kumara, el anciano de los días. El Cristo, empleó uno de sus nombres legales. Es en efecto el maestro de maestros y el coordinador de toda la vida del gran asrama, conjuntamente con otros dos funcionarios jerárquicos, el Manú y el Mahachohan. La información sobre la constitución de la jerarquía, en el libro Iniciación Humana y Solar, fue dada sobre esta misma línea. La jerarquía constituye el asrama de Sanat Kumara, pero él ha delegado su autoridad, en el transcurso de las edades, a los sucesivos y así llamados salvadores del mundo. La expresión de su vida personifica, en cada caso, la meta del periodo durante el cual desempeñaron sus cargos. En los primitivos días de la jerarquía, hace millones de años, ni los dirigentes oficiales de la jerarquía ni los maestros poseían la talla actual. Si la hubieran poseído, estarían tan alejados de la vida real del ciclo que no serían de utilidad alguna para el ciclo de vida divina de entonces. El crecimiento de la humanidad y su etapa evolutiva, comparados con los del hombre primordial primitivo, pueden observarse en la calidad de la jerarquía actual, extraída de la humanidad, la cual espera de ella guía y enseñanza. Esto es algo interesante que ofrezco a la consideración de ustedes. Recuerden, hermanos míos, que como la humanidad ha proporcionado el personal de la jerarquía, incluyendo al Cristo, el primero de nuestra humanidad que alcanzó la divinidad, tenemos en consecuencia la garantía y la seguridad del éxito final de la humanidad. Los tres ejecutivos principales de la jerarquía, 1. El Cristo, que representa al segundo rayo de amor-sabiduría, 2. El Manú, que representa al primer rayo de voluntad o poder, 3. El Mahachohan, que representa al tercer rayo de inteligencia activa. Son responsables ante el Señor del mundo, de los procesos de la vida y el impulso que condiciona el proceso evolutivo. Hago este enunciado sin agregar nada más, porque el tema es demasiado abstruso y exigiría otro tratado como el de fuego cósmico para aclararlo, aunque sea un poco. La humanidad solo podrá ser el receptor de este tipo de información, después de estar más activo el primer rayo de voluntad o poder. Esto tendrá lugar cuando el trabajo del segundo rayo de amor-sabiduría haya alcanzado el siguiente punto de crisis cíclica. Los puntos de crisis de un rayo siempre indican éxito y tienen en sí la cualidad de la alegría. La humanidad, entonces, se habrá liberado mucho más del espíritu de separatividad, y cierta medida de paz, unidad y colaboración condicionarán las relaciones humanas. Hay un constante cambio en el estado de la conciencia planetaria y, aunque complementado desde Chambaya, es producido por la humanidad misma. Esta conciencia humana en desarrollo conducirá oportunamente al género humano, del cuarto reino de la naturaleza al quinto, la jerarquía de almas. Y, al mismo tiempo, elevará el nivel de conciencia de los tres reinos subhumanos. Esta serie de eventos serán durante mucho tiempo inexplicables para el hombre, aunque los resultados pueden verse ya en el efecto producido por la humanidad en el reino animal, por medio de la domesticación, en el reino vegetal, por medio de la especialización y de la ciencia, y en el reino mineral, por medio de la hábil utilización de los metales y el amplio uso de los productos minerales de la tierra. Debe tenerse presente que la Cámara del Concilio del Señor en Chambaya es una unidad, pero la jerarquía es la diferenciación de esta unidad básica, en 7 asramas principales y 49 asramas que gradualmente se van formando. Sin embargo, la jerarquía es una unidad dentro de sí misma, pues toda la vida asrámica está protegida por un círculo no se pasa, creado por su radiación. Los 7 y los 49 asramas se mantienen unidos por la interacción magnética del todo. Esta radiación afecta, por su cualidad, a los aspirantes avanzados del mundo y los pone gradualmente en relación consigo mismos, atrayéndolos finalmente a su campo magnético.
Ayudan a esto la claridad de percepción y la intensificación de la vivencia del aspirante correctamente orientado. Prefiero la palabra vivencia en vez de vibración, tan ampliamente empleada en el ocultismo moderno. Por lo tanto, hay una doble afluencia a la rama de Sanat Kumara, controlada y dirigida por los tres directores jerárquicos, uno, desde Chambaya misma. Esta afluencia de vida energetizante o lo que podríamos llamar iluminación sin impedimentos, imprime, de manera incomprensible para ustedes, el propósito o voluntad del Señor del mundo sobre la jerarquía unida. Esa vida crea también un impulso magnético dinámico que capacita a los iniciados graduados, por intermedio de los asramas, a organizar el plan y ponerlo en movimiento, para materializar gradualmente el propósito sobre la tierra. Debido a que los iniciados avanzados, desde el Cristo descendiendo hasta los iniciados del cuarto grado, son conscientes del eterno ahora en forma distinta, de acuerdo al rayo. Pueden trabajar libres del apremio del tiempo y ver más completamente el propósito plasmado, que los iniciados de menor grado y desarrollo. Esta capacidad hace que respondan a Chambaya, donde la voluntad viviente, que ya existe, del Dios desconocido, durante un ciclo de vida, es vista en su plenitud. Sin embargo, la actividad de la jerarquía está obstaculizada por el sentido del tiempo y el enfoque materialista del centro que llamamos la raza de los hombres. 2. Desde la humanidad. Hay una constante y creciente afluencia de energía humana reorientada, que penetra dentro y más allá de la periferia radiatoria. Esta penetrante energía, complementada individualmente por el aspirante y el discípulo, es la actividad inteligente y, por poco que lo comprendan, dicha constante afluencia ayuda a aplicar inteligentemente el plan a los asuntos humanos. La ciencia de la impresión, que rige la técnica de Chambaya, funciona de tres maneras distintas, por intermedio de tres centros diferentes: A. Chambaya, impresión dinámica; B. La jerarquía, telepatía magnética; C. La humanidad. Sensibilidad radiatoria. Sin embargo, las tres solo son manifestaciones de la voluntad de Dios, desarrolladas por las actividades de sus tres centros principales. Quisiera puntualizar que, la entrada de un miembro de la familia humana en las filas de los iniciados y su participación en la actividad de uno de los asramas, produce el traslado de un maestro desde la jerarquía al centro más elevado de todos, produciéndose únicamente después que el iniciado ha recibido la tercera iniciación, pudiendo, por lo tanto, desempeñar su parte en la vida jerárquica, como expresión monádica susceptible de ser impresionada desde Chambaya. Cuando un maestro surge de esta manera, inmediatamente lo enfrenta a la elección de uno de los 7 senderos. Consideraremos más adelante este desarrollo y decisión. Los 7 senderos se ocupan del propósito, así como también los 7 asramas, del plan. Como verán más adelante, existe una relación directa entre los 7 senderos y los 7 asramas. Aunque no trataremos aquí el tema, existe una analogía en el tercer centro mayor, la humanidad. Tenemos, en consecuencia, curiosamente interrelacionados, los 7 senderos, los 7 rayos, los 7 asramas y las 7 razas. Los estudiantes harían bien en recordar que estas relaciones son el resultado de la actividad involutiva de la expresión de la vida del Señor del mundo. La clave del misterio de la diferenciación la descubre el maestro cuando debe elegir entre los 7 senderos. En ese punto elevado de expresión de la voluntad, descubre el secreto de ese proceso evolutivo que va desde la unidad a la diferenciación y desde la diferenciación nuevamente a la unidad. La individualización, la iniciación y la identificación son las 3 etapas principales de la actividad evolutiva de la vida de Dios y condiciona la cualidad de cada uno de los 3 centros divinos. Los 4 septenarios relacionados, ya enumerados, producen eventualmente una síntesis que culminará en el plano mental cósmico. Esto lógicamente está más allá de mi capacidad de enseñar o explicar, pues aún no soy un maestro liberado, aunque sí un ser humano liberado. En el centro humano el hombre se identifica consigo mismo, en la jerarquía, se identifica con el grupo, en Chambaya, se identifica con el todo planetario. Cuando ello tiene lugar, él es consciente, por primera vez, de que existen otras identificaciones, más allá del círculo no se pasa planetario. Su elección de uno de los senderos está condicionada por la cualidad de sus anteriores identificaciones, las cuales a su vez están condicionadas por su tipo de rayo. Apartándonos de estas amplias generalizaciones que, en realidad,
están muy lejos de nuestra actual comprensión, pero tendrán su utilidad futura. Consideraremos ahora a la jerarquía tal como existe, en la conciencia de Sanat Kumara, como Swasama, constituyendo el noble sendero medio al cual se refiere Buda, y abarcando el lugar intermedio y mediador entre Chambaya y la humanidad. Esta posición de la jerarquía nunca debe ser olvidada. Los 7 grupos de asamas dentro de la jerarquía. Debido a que el primer rayo de voluntad o poder, por intermedio de su asama, está relacionado con Chambaya, el maestro Moria es el guía de las verdaderas escuelas esotéricas. Tanto en la empresa esotérica como en el trabajo realizado por los discípulos en las asamas, la voluntad se desarrollará de modo que el propósito pueda eventualmente ser comprendido. Él relaciona los 3 puntos del triángulo formado por la jerarquía, el mundo de las almas en el plano mental y las almas humanas que, en todos los rayos, están preparadas para el contacto con la jerarquía, todos los cuales han hecho contacto con sus almas y está registrado por ella. El triángulo, por lo tanto, es el siguiente. A medida que tiene lugar la exteriorización de la sama, las almas que están preparadas en el plano físico para la iluminación, hallarán su camino hacia el nuevo grupo de servidores del mundo. Este grupo asumirá acrecentadamente una potente relación entre las unidades de vida dentro de su periferia, el asama y la humanidad. Desde cierto punto de vista, el nuevo grupo de servidores del mundo puede ser considerado no solo como un grupo de relación sino también como una gran estación transformadora. Encargada más tarde, aunque no muy observable en la actualidad, de 2 funciones en relación con el asama. 1. Una consiste en permitir que las unidades perfeccionadas que se exteriorizan, los iniciados avanzados y los maestros, aminoren su potencia espiritual en tal medida, que sean capaces de actuar en objetividad física en la Tierra, sin producir efectos indeseables sobre la humanidad. Me refiero a los seres humanos comunes y no evolucionados. Los estudiantes deben recordar que el establecer contacto con quienes son iniciados de alto grado y miembros de una asama, produce 3 efectos sobre la humanidad. A. En los hombres evolucionados, aspirantes, probacionistas y discípulos, el efecto es estimulante y magnético. B. En los seres humanos comunes, que casi no responden y sin embargo son susceptibles al impacto y sensibles a la impresión, el efecto no es de utilidad y a menudo destructivo, porque sus cuerpos etéricos no son aptos para contener ni aplicar tan elevadas vibraciones. C. En la humanidad no desarrollada, el efecto ha sido denominado de condensación o concreción. Todas sus cualidades naturales, la sustancia cualificada de sus 3 cuerpos, están solidificadas. De esta manera crean una barrera automática que evita la entrada de impulsos y vibraciones demasiado elevados. 2. La segunda función consiste en capacitar a quienes están estableciendo un contacto definido con el alma, reorientándose y acercándose a la periferia de la sama, para absorber con provecho la radicación de la jerarquía. En este punto quisiera volver a referirme al sentido del tiempo en relación con la jerarquía y su trabajo, ya mencionado. Involucra la incapacidad del discípulo común para pensar en términos del asrama, el asrama de Cristo que representa a Sanat Kumara. Cuando dirige sus pensamientos hacia el maestro y al grupo radiatorio y magnético que lo atrajo hacia sí, el discípulo casi inevitablemente piensa en términos de mi maestro y su asrama. Sin embargo, en cierto sentido no es verdad. Existe un gran asrama, la jerarquía, cuya irradiación, después de la debida absorción de luz, comprensión y poder desde Chambaya, afluencia adecuada a la necesidad jerárquica, trata de ayudar no solo a la evolución humana sino también a las demás evoluciones, de las cuales la humanidad, en muchos casos nada sabe. El gran asrama es igualmente magnético en su efecto, y por medio de su potencia magnética, creado por una afluencia de poder de primer rayo, las unidades de vida y devoción, seres humanos, son llevadas al asrama como discípulos en preparación para la iniciación. La gente tiende a considerar la potencia magnética como la evidencia del amor, siendo, en realidad, la evidencia de la radiación del amor cuando es acrecentado y fortalecido por la energía de primer rayo. La mezcla, si puedo emplear un término tan peculiar, del amor y de la voluntad, produce la radiación. El empleo consciente, por la jerarquía, del poder proveniente de Chambaya, da por resultado el impacto magnético y el tirón espiritual que atraen al alma, encarnada en el cuerpo, hacia el asrama.
Este tirón va dirigido al mundo de las almas que, por intermedio de sus unidades manifestantes, están adquiriendo la experiencia en la escuela de la vida, aunque influidas por el alma en su propio nivel. Esta alma influyente absorbe y utiliza el poder magnético y lo transfiere, desde los niveles del alma, a las almas de los hombres. Quisiera abordar otro punto más. Debido a que la ley que rige a la jerarquía, es la segunda del sistema solar, o sea la ley de atracción, los estudiantes se inclinan a creer que el magnetismo es una cualidad de segundo rayo. Están en lo cierto en lo referente al hecho de que las leyes del sistema son expresiones de la vida de Dios, manifestadas actualmente por intermedio del segundo rayo, que convierte a nuestro sistema solar en un sistema de segundo rayo. Las demás leyes y cualidades, pues, desde el ángulo divino, una ley es el agente motivador y cualificador de la voluntad divina, tal como se la entiende en Chambaya, están relacionadas con el segundo rayo al manifestarse por intermedio de nuestro logos planetario. No obstante, la acción magnética está más estrechamente aliada a la actuación del primer rayo que a la del segundo, siendo un aspecto o cualidad de la ley de síntesis. Cristo se refirió a este poder magnético de primer rayo cuando dijo, si yo fuera ascendido, la iniciación de la ascensión a AB, atraeré a todos los hombres hacia mí. Enfrentaba entonces las iniciaciones cuyas cualidades lo transformarían en lo que esotéricamente se denomina un receptor chambálico. En la acción magnética existe mayormente el elemento voluntad y la expresión de un propósito. Como explicación podría decirse que la radiación de la jerarquía, proyectada como radiación atractiva, cuya naturaleza es definidamente de segundo rayo, está complementada por el aspecto magnético. Este, como reza en el antiguo comentario, es un punto de fuego enfocado en el centro de la joya. Hace surgir a la vida la cualidad del amor que compenetra el asrama del Señor. Entonces puede penetrar la radiación en otros centros y otras vidas, y así se sirve al Señor. Este punto de voluntad dinámica enfocada en el mismo corazón de la jerarquía, en realidad, complementa al plan. Para exponer el asunto lo más sencillamente posible, demasiado sencillo para que sea exacto, sin embargo lo más cercano a la verdad para ser esclarecedor y útil, esta potencia magnética, esta voluntad dinámica, activa y energetizante, permite a la jerarquía avanzar en el sendero eterno. Sus funciones pueden ser enumeradas de la manera siguiente. 1. Es la energía vinculadora que proviene de Chambaya y anima, literal y ocultamente comprendido, a la asrama de Sanat Kumara. En cierto sentido, es la analogía superior del prana que anima al cuerpo físico denso del hombre. 2. Es el factor estimulante que produce cohesión entre los distintos asramas y una de las fuentes de la unidad jerárquica. Expresándolo en otras palabras, el servicio al plan une a los 7 asramas, con sus asramas subsidiarios, coherentemente en un gran asrama. El plan es la expresión del propósito o voluntad de Dios. 3. Este magnetismo chambálico no solo relaciona a los asramas entre sí, sino que es también la potencia que evoca la voluntad o naturaleza de primer rayo inherente a cada hombre, pero que solo se desarrolla consciente y definidamente dentro de la periferia del gran asrama. 4. En sentido misterioso, es la vida de esa simiente o germen que llegará a fructificar en el tercer sistema solar, en el centro que llamamos la raza de los hombres, la potencia de la inteligencia, desarrollada en un sistema solar anterior, llega a la fructificación y se sienten los estremecimientos de la potencia del amor. B. En el centro más cercano del Señor, se expresan las potencias de la inteligencia y del amor y, en la tercera iniciación, es sentido el tirón magnético de la potencia de la voluntad. C. En el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el inteligente y amoroso Maestro que ahora responde a la energía de la voluntad, enfrenta los 7 senderos, en los cuales esa voluntad llega a la fructificación y las unidades de amor son transferidas porque también desean y conocen. Entonces podrán formar parte del tercer sistema solar que estará definidamente bajo las influencias provenientes del plano mental cósmico, así como en este sistema solar. Las energías provenientes del plano astral cósmico han constituido la mayor influencia. Todo esto en efecto expresa inadecuadamente una compleja verdad. El plano astral cósmico no es una ilusión, como lo es el plano astral que todos desgraciadamente conocemos. La razón de ello reside en que todos nuestros planos constituyen el plano físico cósmico y, por lo tanto,
son considerados en lo que se relaciona con los tres mundos de la evolución humana una ilusión, porque la sustancia física densa no es un principio. Esto se ha dicho a menudo. El plano astral cósmico es el depósito de la energía del amor, que afluye a dos de nuestros planos, formando parte del cuerpo etérico cósmico, los planos monádico y búdico. 5. Es lo que compenetra la radiación proveniente de la jerarquía y a la cual la humanidad responde. Ningún discípulo o aspirante puede ser atraído hacia la periferia de la jerarquía y desde allí a una sama, sin afectarle su aspecto voluntad. En esa etapa se manifestará con persistencia y determinación. La persistencia es una cualidad de la vida y está relacionada con la inmortalidad, mientras que la determinación es el aspecto inferior de la voluntad. El desarrollo de ambas produce una reorientación que se convierte en actitud permanente, y el discípulo entonces no solo responde a la radiación vitalizada proveniente de la periferia de la jerarquía, sino también, en acrecentada medida, al tirón magnético que emana de la jerarquía misma y, en forma particular, de la asrama, hacia el cual debe eventualmente hallar su camino. Si estudian cuidadosamente la información antedicha, quizás descubren cierta medida de iluminación. Siempre deben tenerse presentes las grandes simplicidades, los tres grandes aspectos divinos, los septenarios del proceso evolutivo, las cualidades o principios divinos y la relación entre energía y fuerza. Reteniendo esto con lucidez en la mente, los detalles tienen poca importancia. La intuición asimila y relaciona rápidamente los detalles con el todo manifestado si fuera necesario hacerlo. Retomando nuestro tema, la expresión del gran asrama por intermedio de los 7 asramas, descubrimos que la magnética energía del primer aspecto se halla en el corazón de los 7 asramas, energetizada e iluminada desde el depósito de energía de la voluntad existente en el corazón del gran asrama. Este depósito es nutrido desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, y el agente directriz de esta energía, dentro de la misma jerarquía, es el Cristo y sus dos asociados, el Manú y el Mahachohan. Los 49 asramas subsidiarios, aunque no todos funcionan, son energetizados por la potencia de la voluntad desde el depósito de energía que existe en el corazón de cada asrama mayor, siendo a su vez nutridos desde el depósito central. La analogía de esto en los centros humanos se denomina la joya en el loto. Estudiaremos ahora la formación del gran asrama, luego, esto tendrá más significado para ustedes, la formación gradual de los 7 asramas bajo la directa actividad de rayo. Este proceso subyace en el pasado de la humanidad y solo lo abordaré brevemente. Una vez formados, la tarea de los 7 asramas consistió en establecer los 42 asramas. Los 7 asramas expresan las cualidades de rayo y los 49 expresan los 49 fuegos, a los cuales se hace referencia en la doctrina secreta. Por medio de estos fuegos, el Dios del fuego trata de hacerse conocer. Al estudiar algunos de los detalles esotéricos relacionados con la vida, la cualidad y posteriormente la aparición de los asramas de los maestros, quisiera recordarles ciertos puntos que ya he indicado. Entonces las mentes estarán predispuestas a pensar e interpretar correctamente. Ansío que encaren el tema en forma correcta. He dado numerosas definiciones de un asrama en las páginas anteriores y en mis otros libros, y quisiera que las tuvieran en cuenta. El concepto de un grupo escolar, de un conjunto de trabajadores o de cierto número de hombres y mujeres que trabajan supervisados por un maestro, frecuentemente matiza sus pensamientos. Algo muy diferente es la total liberación de toda coerción o supervisión, en la actividad diaria, la reacción instintiva, de todo lo que pertenece a la asrama, a la influencia de rayo y al aliento de la voluntad prevaleciente, según se lo llama. En lo que voy a impartir trataré de darles una impresión muy distinta. En la siguiente sección, sobre la vida dual del proceso iniciático, quizás surjan con mayor claridad conceptos más nuevos. Los puntos que quisiera tuvieran presentes son: 1. El gran asrama, la jerarquía, está compuesto de muchos asramas que crean para Sanat Kumara una zona invocadora de relación. 2. El Cristo, ayudado por el Manú y el Mahachohan, es el coordinador de toda la vida del gran asrama. 3. El personal del gran asrama se extrae hoy de las filas de la humanidad. Esto no era así en ciclos anteriores. 4. El gran asrama está formado de 7 asramas principales y 42 asramas secundarios, que se van formando gradualmente. 5. El asrama es una unidad,
porque la vida asrámica, en sus grupos diferenciados, está protegida por un círculo no se pasa. 6. Este círculo no se pasa es proporcionado por la radiación. 7. Los 42 asramas menores se mantienen unidos por la interacción magnética del todo. 8. Los aspirantes son atraídos para establecer relación con el asrama, y por medio de su radiación entrar finalmente en su campo magnético. 9. Hay una doble afluencia de energía o fuerza hacia el gran asrama. A. De la vida energetizante proveniente de Chambaya, o lo que se denomina iluminación sin impedimentos. B. De la energía de la inteligencia activa proveniente de la humanidad, permitiendo a los maestros formular el plan. 10. Los 7 asramas se ocupan del plan. 11. El maestro Moria es el guía de todas las escuelas esotéricas que preparan realmente a un aspirante para el contacto y el trabajo asrámicos. La razón de que un maestro de primer rayo sea el guía se debe a que en el asrama se desarrolla el aspecto voluntad. 12. El servicio al plan une a los 7 asramas y sus asramas subsidiarios con el único gran asrama. 13. La voluntad del discípulo se desarrolla únicamente dentro del asrama de su rayo. 14. La energía magnética dinámica del primer aspecto de la divinidad reside en el corazón de cada uno de los 7 asramas, nutridos desde el depósito de energía de la voluntad, existente en el corazón del gran asrama. 15. Los 42 asramas subsidiarios son energetizados por el depósito de energía de la voluntad que existe en el corazón de cada uno de los asramas principales. 16. Los 7 asramas expresan cada uno la cualidad de su rayo, uno de los 7 tipos de rayo. Si recuerdan estos puntos, reconocerán e interpretarán correctamente todo el tema jerárquico. Existió un tiempo, en la historia primitiva del planeta, en que no había jerarquía sino 2 centros mayores en la expresión de la vida del Señor del mundo, Chambaya y su centro laríngeo en embrión, la humanidad. Chambaya era el centro coronario. No había humanidad, tal como la conocemos ahora, sino solo algo tan primitivo que resulta casi imposible captar su significación o expresión real. Pero la vida de Dios estaba presente, más un anhelo inherente y un tirón dinámico. Ambos factores contribuyeron a que la masa de hombres, si se los puede denominar así, llegara a ser incipientemente invocadora, extrayendo, desde centros espirituales, elevadas vidas con cierto desarrollo y conocimiento que, en creciente número, caminaban entre los hombres y los condujeron muy lentamente, hacia una creciente luz. La primitiva historia de la jerarquía se dividió en 2 épocas históricas durante el proceso de convertirse en un centro mediador. Primero, la época en que las analogías relacionadoras, mediadoras e iluminadoras, de quienes hoy denominamos maestros, los cuales no se habían apartado ni eran invisibles como ahora, hollaron la tierra con los hombres. Su tarea consistía en llevar la primitiva inteligencia de la humanidad a una etapa donde se le pudiera presentar el plan y esperar la colaboración eventual. En lenguaje esotérico, su trabajo consistía en establecer una relación entre el segundo aspecto no revelado, al cual respondían, y la humanidad. Lo lograron, pero el aspecto materia y la cualidad de la inteligencia activa eran tan fuertes que fue esencial la segunda fase histórica. Segundo, la época en que se creó la jerarquía tal como la conocemos ahora, el centro cardíaco de Sanat Kumara entró entonces en su propia vida, formó su propio campo magnético, poseyó su propio círculo no se pasa y se convirtió en un centro dinámico mediador entre Chambaya y la humanidad. Se ha dicho a menudo, en la literatura ocultista y teosófica, que la jerarquía se retiró como medida punitiva debido a la maldad de la humanidad. Esto es verdad solo superficialmente y una muestra de la interpretación del hombre, lo cual nos proporciona el primer ejemplo de la psicología del temor y del castigo que, desde esa época, ha condicionado toda la enseñanza religiosa. Los maestros que se apartaron tuvieron a su vez un Pablo que distorsionó la verdad, tal como lo tuvo Cristo, su actual augusto guía. La verdad era muy distinta. Llegó el momento en esos distantes eones en que cierto porcentaje de seres humanos alcanzó, por su propio esfuerzo, la etapa, exigida en esos momentos, de preparación para la iniciación. Esta obtención trajo resultados sorprendentes. Para determinados maestros fue posible volver al lugar de su procedencia. B. Fue necesario proveer condiciones donde esos hombres, aceptados para recibir sin impedimentos la iluminación,
pudieran obtener el entrenamiento necesario. C. El proceso creador alcanzó la etapa evolutiva donde los centros del Señor del mundo fueron diferenciados. Se estableció la función y la actividad radiatoria y esto produjo un tirón más fuerte y colocó a la jerarquía en el punto medio. Se formó una usina de luz y poder. Todo fue posible porque la humanidad podía producir sus propios seres iluminados. Estos dos históricos periodos, no acontecimientos, excepto que todo tiempo es una secuencia o canon de acontecimientos, abarcó vastos ciclos, eón tras eón continuó el trabajo, hasta que hoy tenemos los tres centros principales en el planeta, que demuestran estar muy activos, mucho más estrechamente relacionados que nunca y preparados para entrar en un tercer periodo histórico. En el ciclo venidero veremos las primeras etapas de la gran fusión espiritual hacia la cual tiende toda evolución. Tomará la forma de la exteriorización de la Sama, de manera que la jerarquía, o el centro donde el amor de Dios es conocido y el propósito de Sanat Kumara formulado en el plan, y la humanidad, se encontrarán en el plano físico y esotéricamente se conocerán. Entonces, dos centros serán visibles en la luz, la jerarquía y la humanidad. Cuando ambos centros puedan trabajar con plena colaboración, entonces Chambaya tomará forma y ya no existirá únicamente en sustancia etérica cósmica, como sucede ahora. Lo que esto significa, su realización e implicaciones, serán revelados en un futuro tan remoto que no perderemos tiempo en considerarlo. Estamos trabajando y viviendo en las etapas iniciales del periodo en que se realiza la preparación para que la jerarquía surja en el mundo de los hombres, surgimiento que en la actualidad ha tenido lugar exclusivamente en los niveles mentales. Pero cuando la forma mental de existencia esotérica sea creada por la humanidad y la demanda invocadora logre suficiente intensidad, entonces el gran asrama irá apareciendo lentamente en el plano físico. En ese plano se mantendrá la diferencia entre ambos centros, pero la relación interna y la fusión espiritual continuarán firmemente, hasta llegar a ser una el alma y la personalidad. Coordinar el amor y la inteligencia. Alcanzar el plan y la plenitud. Todo esto será llevado a cabo por medio del espíritu invocador del hombre, además del proceso iniciático realizado en los asramas del gran asrama. El cambio que este futuro proceso traerá en la civilización, en la naturaleza humana y en la expresión grupal del espíritu humano, religioso, social y político, no es posible decirlo. Mucho depende del libre albedrío humano y del momento oportuno. Pero dentro y fuera del gran asrama está asegurado ese futuro de colaboración e interacción espirituales, y para ello trabajan todos los verdaderos discípulos. Por lo tanto, la situación mundial actual es de importancia. La humanidad, el discípulo mundial, está en proceso de recuperarse de una gran prueba, antes de dar un gran paso hacia el acercamiento consciente a una vida más espiritual. Esto en realidad significa un acercamiento más definido a la jerarquía. Mientras tanto, la jerarquía se está orientando para establecer una relación más estrecha con la humanidad y obtener una reorganización interna que permita admitir innumerables discípulos en el gran asrama. Esto conducirá a la complementación de los asramas menores y también preparará para la transmisión de mayor energía de la voluntad, por intermedio del gran asrama, al centro laríngeo de Sanat Kumara, la humanidad. Los 7 asramas principales responden, cada uno, a uno de los 7 tipos de energía de rayo, y son puntos focales en la jerarquía de los 7 rayos. El asrama central, el más avanzado y principal es, en la actualidad, el custodio de la energía de segundo rayo, pues este rige al segundo sistema solar, y es el asrama de amor-sabiduría, asrama en que Buda y Cristo recibieron sus iniciaciones, a través del cual ellos trabajan. Será evidente que, si el proceso de invocación y evocación rige la interacción de los centros planetarios, hay en este hecho otra razón por la cual la cualidad del asrama avanzado es de segundo rayo. La invocación está relacionada con la radiación. La evocación con el magnetismo. Estos son 2 puntos dignos de consideración. Los otros 6 asramas principales vinieron secuencialmente a la existencia a medida que la invocación del hombre primitivo alcanzó tal punto de intensidad en su expresión que evocó respuesta de Chambaya, por medio de sus representantes de rayo, trabajando en los 3 mundos con energía dirigida. Se estableció un punto de fuerza radiatoria, primero, en relación con el asrama de segundo rayo y luego, con los demás asramas.
Uno a uno, a medida que los rayos entraban en actividad cíclica en los tres mundos y eventualmente en el plano físico, se fueron fundando los 7 asramas, desarrollando y expandiendo, hasta que llegó el momento, hace varios eones, en que los 7 asramas estuvieron plenamente organizados. Y una constante corriente de seres humanos ha pasado a través de ellos, y se han liberado de los tres mundos. En los días primitivos la afluencia de discípulos era excesivamente pequeña. Uno a uno, los aspirantes individuales salían de las filas de la humanidad y penetraban en el círculo no se pasa de la jerarquía. Al principio se concedían solo las 2 primeras iniciaciones y únicamente mediante el mecanismo del segundo rayo, oficiando en estas iniciaciones, el instructor del mundo de esa época. Cuando el séptimo rayo de orden ceremonial, el rayo que desempeña una parte tan potente y misteriosa en esa fase del discipulado denominada iniciación, estuvo en actividad cíclica, apareció un número mucho mayor de discípulos, preparados para la iniciación. El proceso iniciático era entonces administrado en una asrama de séptimo rayo. Siendo el segundo que se formó, debido a que el séptimo rayo es, en el aspecto forma, el factor relacionante entre la vida y la materia. Nuevamente, según reza en los antiguos archivos, se produjo una gran crisis en la evolución humana, fue necesario que se produjera uno de los raros cambios cíclicos que han caracterizado la fluida política de la jerarquía. Los hombres comenzaron a responder a la ley de integración, y la personalidad apareció, con toda su potencialidad, para el bien y para el mal. El hombre se convirtió en unidad integrada en los tres mundos. Entonces surgió una gran posibilidad, el hombre podría, por medio del entrenamiento y el empleo de la mente, hacer contacto con el alma. Esto no había sucedido hasta entonces, excepto en ínfima medida. En consecuencia esta crisis condujo a la creación, o más bien a la aparición del proceso iniciático, al cual hemos dado el nombre de tercera iniciación. Por primera vez la jerarquía se dio cuenta del éxito total del vasto trabajo realizado en el centro humano durante millones de años. El alma y la personalidad podían ser y fueron inteligentemente fusionadas. Esta es una de las razones por la cual la jerarquía considera a la tercera iniciación como la primera iniciación mayor, pues marcó un punto de completa integración del alma y la personalidad. El alma estaba presente en las iniciaciones primitivas, pero controlaba solo ocasionalmente, era posible el constante fracaso en los tres mundos, y la relación entre el hombre y su alma en los tres mundos, era nebulosa y mayormente potencial. Comprenderán lo que quiero significar cuando señalo que muchos miles de personas en el mundo actual han recibido la primera iniciación, se encaminan hacia la vida espiritual y a prestar servicio a sus semejantes. Sin embargo, sus vidas frecuentemente dejan mucho que desear y evidentemente el alma no ejerce constante control. Todavía están librando una gran batalla para lograr la purificación en los 3 niveles. Las vidas de estos iniciados no son del todo perfectas y su inexperiencia es muy grande, y en este ciclo particular se está iniciando una tentativa para alcanzar la fusión del alma. Cuando esto se logre, entonces recibirán la tercera iniciación, la primera, hablando jerárquicamente. En la actualidad, este triple proceso de preparación, purificación y fusión, constituye la práctica común del discípulo y el proceso ha prevalecido durante incontables años. Pero cuando esta fusión sucedió por primera vez, marcó un gran acontecimiento jerárquico y fue una crisis de suprema importancia espiritual. Como bien saben, el primer ser humano de ese centro que llamamos la raza de los hombres que alcanzó esta etapa, fue Cristo, en esa primera gran demostración de su etapa de realización. Por intermedio de lo que entonces era un nuevo tipo de iniciación, Buda acompañó a Cristo. Buda había alcanzado la misma etapa antes de la creación de nuestra vida planetaria, pero las condiciones para recibir la tercera iniciación no estaban disponibles entonces, y Buda y Cristo recibieron juntos la iniciación. Desde esa época e iniciación, todos los iniciados del mismo grado de realización han permanecido ante la presencia del iniciador uno, el Señor del mundo, y no ante la presencia del iniciado y guía de la jerarquía de entonces. Esta tercera iniciación fue conferida en una asrama de cuarto rayo, el rayo de armonía a través del conflicto. Dicho asrama formado anteriormente, había emprendido una actividad funcionante. De acuerdo a la ley de analogía pueden ver por qué esto fue así. El primer ser humano del cuarto reino de la naturaleza que recibió esta iniciación lo hizo en una asrama del cuarto rayo, y luego,
hablando esotéricamente, el camino quedó abierto hacia la cruz. El iniciado hizo frente al proceso de ser puesto en la cruz y, desde ese punto de ventaja, podía observar los tres mundos. Entonces, llegó a ser una posibilidad la cuarta iniciación. El discípulo de tercer grado enfrentaba la crucifixión con la promesa de obtener una total liberación y resurrección final. Como podrán ver, la crisis de relación entre la humanidad y la jerarquía fue tremenda, de tal importancia que involucró a Chambaya, y el mismo Señor del mundo permitió y aceptó que el iniciado estableciera contactos superiores. Entre ese momento y la crucifixión del Maestro Jesús, los asramas de sexto, quinto y tercer rayos se formaron alrededor del núcleo de luz, iniciado mucho antes por los señores de rayo. El punto de luz y la energía de la voluntad han existido en el centro de cada asrama durante incontables milenios, pero los asramas fueron formados solo lentamente alrededor del núcleo, cuando los diferentes tipos de energía vinieron a la manifestación y trajeron consigo tipos humanos que respondían a la energía de rayo. Cuando el Maestro Jesús recibió la iniciación de la crucifixión, surgió otra crisis de importancia igualmente grande, si no mayor. La crisis se produjo porque simultáneamente con la crucifixión del Maestro, el guía de la jerarquía, el Cristo, recibió dos iniciaciones en una, la iniciación de la resurrección y la de la ascensión. Estas son las iniciaciones quinta y sexta, de acuerdo con la terminología cristiana. Ello fue posible porque el asrama de primer rayo estaba ya activo, posibilitando la entrada en la cámara del concilio de Chambaya. Cuando Cristo realizó esto, fue considerado digno de personificar en sí mismo un nuevo principio en evolución y de revelar al mundo la naturaleza del aspecto de segundo rayo, el principio divino del amor, tal como lo denomina la humanidad, o de la razón pura, como lo llama la jerarquía. Desde entonces, los 7 asramas mayores fueron plenamente organizados y su actividad radiatoria aumenta constantemente. Habrán observado que el orden de su aparición bajo la actividad de rayo fue 2, 7, 4, 6, 5, 3, 1. Al impartir este dato informativo asrámico, estoy haciendo más insinuaciones de las que podrán captar inmediatamente. Cada asrama expresa, como es sabido, la cualidad de rayo en su forma más pura y esencial. Durante el proceso de creación de los 7 asramas, estos han trasladado su enfoque o ubicación desde el nivel más inferior de los 3 del plano mental abstracto en cada crisis mayor. Hasta que hoy los asramas existen en el plano búdico y no en el plano mental. Esto marca el triunfo del trabajo jerárquico, porque la razón pura, por intermedio del segundo rayo, es la cualidad dominante en todos los asramas. Recuerden respecto a esto que todos los rayos son subrayos del segundo rayo de amor-sabiduría, pero que en los primeros días de la actividad jerárquica se expresaba primero la cualidad particular del rayo que dominaba una asrama y no la cualidad del rayo mayor del cual todos formaban parte. Actualmente todo cambia, aunque el proceso no es aún perfecto, y la razón pura o amor verdadero comienza a manifestarse mediante la cualidad de todos los rayos que funcionan a través de sus respectivos asramas. La cualidad secundaria del rayo no desaparecerá y de ninguna manera disminuirá, sino que cada cualidad de rayo servirá para complementar la expresión del amor puro, que es en la actualidad, la cualidad esencial y principal del Señor del mundo, Sanat Kumara. En el transcurso de los siglos y a medida que se ha acrecentado la potencia de los rayos en la Tierra, la humanidad se ha hecho progresivamente más invocadora. Esto ha obligado a que se expanda la jerarquía misma, y cada asrama se ha transformado en el creador de otros 6 asramas, pocos de ellos están completos y otros totalmente en embrión. De manera que los 49 asramas están de hecho en formación. El segundo rayo, por ejemplo, tiene 5 asramas afiliados, y solo existe el núcleo de uno, todos trabajan regidos bajo su inspiración y por efecto del fuego central de segundo rayo. Todos tienen en su centro un discípulo de segundo rayo. El tercer rayo tiene ya 2 asramas subsidiarios, el sexto tiene 4, y así sucesivamente. El primer rayo en este momento es el único sin ningún asrama subsidiario en pleno funcionamiento, y ello porque el aspecto voluntad es aún muy poco comprendido y pocos iniciados pueden satisfacer las exigencias de la iniciación de primer rayo. Esta no es una alusión a la humanidad. Es cuestión de tiempo y de programación y de conveniencia divina,
Y Chambaya no tiene todavía la debida preparación para una afluencia de iniciados de primer rayo. Pasarán eras antes de que el aspecto voluntad alcance la etapa de desenvolvimiento y expresión en el plano físico por intermedio de la humanidad, que garantizará la fusión de los 6 fuegos del primer rayo, los fuegos más puros que existen. Si a lo que ustedes conocen sobre el trabajo asrámico actual le agregan como antecedente la información impartida, tendrán una imagen más completa de la realidad evocadora y espiritual. Saben bastante, pues he dado mucho, respecto a los asramas activos actualmente y a los requisitos para la aceptación. Es esencial que se tenga por sentado la singularidad del proceso iniciático. En el transcurso de las épocas los hombres lo han realizado, lo están realizando y lo realizarán. La única diferencia es que, a medida que se desarrolla el intelecto, los requisitos para la iniciación son más drásticos y exigentes y el iniciado, por lo tanto, adquiere un orden más elevado. El maestro actual es infinitamente más inteligente, posee más amor y es ocultamente más razonable que lo que fue el maestro en la era Atlante. Esto en sí constituye un hecho razonable. ¿No es así, hermanos míos? Al considerar el trabajo llevado a cabo en el asrama, en lo que afecta a los mismos maestros, surgen automáticamente 2 ideas. 1. Los maestros también están sujetos a limitaciones. La idea común de todos los aspirantes es que ellos representan a aquellos que obtuvieron la liberación, se emanciparon y, por lo tanto, no están sujetos a circunstancias limitadoras. Esto no es verdad, aunque, hablando relativamente o en lo que a la humanidad concierne, es un hecho que ya no los restringen las limitaciones como seres humanos. Pero una vez lograda una liberación, simplemente se abre la puerta para otra y más amplia, y el círculo no se pasa de nuestra vida planetaria constituye en sí una poderosa limitación. Hablando simbólicamente, en algún lugar de este gran muro divisorio de nuestra circunferencia planetaria, el maestro debe encontrar una salida y descubrir la puerta que le permitirá entrar en el camino de evolución superior, en sus etapas más cósmicas, lo cual lo conduce, mediante la percepción, la conciencia y la experiencia, a esa vida más abundante de la que habló Cristo. El origen y la fuente de esta vida más abundante residen en niveles cósmicos y no en los niveles del plano físico cósmico, donde han estado confinados hasta ahora la humanidad y los maestros. 2. Trato aquí los estados de percepción, las experiencias y empresas espirituales que están fuera de mi comprensión personal. Pero a pesar de esta verdad, así como ustedes en la etapa de aspirantes y discípulos saben mucho sobre la jerarquía, su vida, metas y reglas condicionantes, así yo, maestro de 5º grado, conozco mucho respecto a lo que tengo por delante. Por lo tanto puedo esforzarme para que una pequeña parte de estas verdades esenciales les sean más claras a quienes pueden beneficiarse con ellas. Tales personas serán lógicamente discípulos iniciados. Hace años, en 1922, cuando en el libro Iniciación Humana y Solar di los nombres de los 7 senderos que debe recorrer un maestro, aquellos con quienes trabajaba, consideraban que la humanidad no estaba preparada para recibir la información que me propongo dar ahora. Quisiera recordarles aquí lo que siempre he dicho, que ni siquiera la jerarquía sabe exactamente cómo reaccionará la humanidad o qué progreso realizará en un tiempo dado. Desde que di la información exotérica anterior, tuvo lugar la guerra mundial, las fuerzas del mal oculto surgieron durante un breve periodo y luego fueron derrotadas, y la humanidad despertó a los valores más verdaderos y a la percepción espiritual, en una medida totalmente inesperada. Los hombres han despertado en tal forma por la agonía pasada, que nunca volverán a dormirse. Quizás avancen lentamente, pero están, por primera vez en vasta escala, pensando y visualizando realmente. Por esta razón, es posible dar esa enseñanza que fue hasta ahora considerada demasiado avanzada. Hoy están vivos quienes la comprenderán, otros, que ya han sentado sus pies en el camino superior, vendrán a la encarnación en los próximos 50 años, y para ellos escribo. Sería útil exponer aquí ciertos enunciados preliminares, si se quiere tener una efectiva y real comprensión y un claro pensar. Su significación surgirá a medida que estudiemos los 7 senderos y las 9 iniciaciones, las que solo enunciaré, pero ustedes deberán considerarlas como básicas. 1. Nuestros 7 planos, que nuestra idealizada meta espiritual consiste en dominar, son después de todo, solo el plano cósmico inferior, en el plano físico cósmico.
Desde el ángulo cósmico los maestros son únicamente principiantes y aún nuestras iniciaciones profundamente anheladas, desde la primera a la sexta, son simplemente preparatorias de aquellas que se recibirán posteriormente en el camino de evolución superior. 2. Este camino superior es séptuple. Los 7 senderos constituyen sus 7 métodos de acercamiento al camino 1 y juntos lo crean. Los 7 senderos no están condicionados por los rayos. Con esto quiero significar que entrar en uno de ellos no depende, de ninguna manera, del rayo que condicionó al maestro anteriormente. Los maestros y aún los iniciados superiores, como el Cristo, pueden elegir cualquier sendero y esta elección debe ser hecha en tal forma que la conciencia del iniciado registre la rectitud de su elección, entonces sabe que no puede seguir otro camino. 3. En la sexta iniciación, llamada de la decisión, el iniciado hace su elección final respecto al camino a seguir, y una vez hecha no puede retroceder. 4. 3 cosas matizarán lógicamente cualquier decisión que el iniciado tome: su rayo, que sigue determinándolo, sus actividades pasadas, en lo que éstas pueden capacitarlo para un trabajo especializado, más una sensación de libertad hasta ahora incomprendida. La decisión podría ser considerada como el primer gesto del maestro que avanza hacia la liberación de todas las limitaciones de rayo. Al avanzar en el camino superior, descubrirá que, como resultado del nuevo entrenamiento y campo de experiencia, puede trabajar en cualquier rayo. 5. La quinta iniciación es comúnmente llamada de la resurrección por el cristiano ortodoxo, pero no es su verdadero nombre, en realidad es la iniciación de la revelación, porque el iniciado obtiene la primera visión del portal que debe atravesar para llegar a los 7 senderos. Lo vislumbra y nada más, pero entre esa iniciación y la siguiente, en la cual debe por fuerza tomar su decisión, llega a comprender la naturaleza de la energía que cada sendero expresa, y eventualmente evocará en él una actividad decisiva. 6. Al pasar por el segundo gran portal de la iniciación, el iniciado empieza a aprender el significado y la potencia atractiva del sol central espiritual, al cual conducen eventualmente todos los senderos. 7. Las iniciaciones quinta y sexta son para el maestro lo que la primera y la segunda para el discípulo, simplemente iniciaciones en el umbral y no verdaderas iniciaciones desde el ángulo cósmico. La primera verdadera iniciación en el camino superior se denomina la iniciación de la resurrección y no tiene ninguna relación con la quinta. 8. La decisión tomada por el maestro le permite recibir el entrenamiento requerido para entrar en el sendero elegido, y este entrenamiento lo recibe totalmente en nivel esotérico cósmico, los 4 subplanos más elevados del plano físico cósmico, los planos búdico, átmico, monádico y logoico. 9. En estos planos se desarrollan y emplean la voluntad espiritual y la divina, aspectos de ese propósito indefinible que llamamos simplemente la voluntad de Dios. La inteligencia y el amor se han desarrollado plenamente en el maestro, pero la voluntad sigue siendo embrionaria desde el punto de vista de quienes son responsables del entrenamiento del maestro y del iniciado superior. Solo por medio de la voluntad divina el maestro empieza a liberarse de las limitaciones de rayo. 10. Quisiera recordar un enunciado anterior de que la jerarquía reacciona o responde a las energías e influencias que vienen desde el plano astral cósmico, desde ese nivel de la vida espiritual afluye a ella el verdadero amor divino. Chambaya reacciona al plano mental cósmico y, por lo tanto, a la naturaleza y los propósitos de la mente de Dios. La expresión de ese que influye a Sanat Kumara es similar al alma que influye al hombre espiritual encarnado. Si tienen presente estos hechos, despuntará alguna luz y, en todo caso, cuando el estudiante o discípulo vuelva a la encarnación, el conocimiento impartido, almacenado en el contenido del alma, estará entonces útilmente disponible. Quisiera extenderme algo más sobre una observación anterior. He enunciado que los 7 asramas son los campos de prueba para todos los maestros que encaran la sexta iniciación de la decisión. Esto constituye parte del problema que enfrentan los maestros que deben progresar de esta manera, siendo particularmente crucial para quienes han elegido el primer sendero, al sendero del servicio en la tierra, y para quienes se están preparando para la sexta iniciación. Este proceso de cambio para una decisión final condicionante, en línea, conscientemente realizada, con el propósito divino e implicando respuesta a Chambaya, es una empresa importante,
Se relaciona con el desarrollo de la comprensión de la voluntad y concierne al aspecto espíritu o vida. Involucra una creciente revelación del propósito y la intención fija del logos planetario, pero, y aún más que eso, tiene relación con fuentes y energías extraplanetarias y esas condiciones cósmicas que son responsables de la presencia de Sanat Kumara en la Tierra. La voluntad lo trajo aquí, el desenvolvimiento de la naturaleza de la voluntad de los maestros y de los iniciados aún más elevados les permite asistir a sus deliberaciones internas, mediante el tipo más elevado de relación o impresión telepática que existe en nuestro planeta. Sin embargo, esta impresión es posible por el desarrollo de la intuición y no tiene relación con la naturaleza de la mente. Este entrenamiento para la decisión es impartido obligando al maestro, dentro de su asrama, a tomar decisiones básicas que afectan al trabajo mundial e involucran a quienes están en el asrama. Se imparte cuando es admitido en el cónclave de los maestros, que se reúne cada 7 años. En dicho cónclave se toman las decisiones que conciernen a todas las formas de vida existentes en los reinos de los 3 mundos y su progreso evolutivo. Siendo puesto a prueba en forma grupal cuando toda la jerarquía se reúne en su conferencia centenaria y, en ese momento, decide el tipo de crisis, el nivel de conciencia y el grupo de vidas que involucrará, proyectará y presentará a la humanidad, aunque necesariamente se verán implicados los demás reinos de la naturaleza. La razón de esto es que la reunión para planificar esta crisis acelerará ciertas realizaciones. No olviden que la humanidad progresa enfrentando momentos de crisis, basados sobre el karma pasado, condicionados por la etapa de evolución ya alcanzada y la presencia en los 3 mundos de ciertas fuerzas de rayo apropiadas. Siendo llevados al punto de precipitación por decisión conjunta del cónclave de maestros. Estas decisiones no afectan el libre albedrío del hombre, porque la jerarquía no hace nada para condicionar el acercamiento del hombre a la crisis y, hablando esotéricamente, su actitud es deliberadamente orientada hacia otras cosas. Durante el periodo en que el hombre toma su decisión, así la potencia de sus pensamientos no afecta a la mente humana. Una vez que la precipitación de la crisis haya terminado y la humanidad empiece a actuar de algún modo, entonces la atención de los maestros, actuando por medio de sus asramas, estará dedicada a ayudar plenamente a todos los que tratan de guiar a la humanidad en líneas correctas, relativamente pocos entre los incontables millones de ignorantes. A medida que estos cónclaves centenarios se celebran al finalizar los primeros 25 años de cada siglo, el Señor del mundo, con los miembros de su concilio, vigilan el proceso de decisión, a fin de ver hasta qué punto la voluntad de la jerarquía está de acuerdo con ese aspecto de la voluntad divina que deberá expresarse en los 3 mundos. Como resultado de su decisión, vigilan también a determinados maestros que en breve plazo han de estar preparados para la 6ª iniciación, a fin de comprobar en qué medida ellos registran esa divina voluntad y la forma de emplearla. Por esta comprobación el concilio de Chambaya puede determinar con gran exactitud cuál de los 7 senderos elegirá un iniciado. De este modo saben cuántos discípulos avanzados necesitarán para hacerse cargo de la guía de una asrama, admitiendo en consecuencia a muchos discípulos para la correspondiente e inmediata iniciación. Al mismo tiempo, a los aspirantes que se hallan en la periferia de una asrama se les permite avanzar en plena participación asrámica. Esto debería darles una idea de la síntesis expresada por intermedio de los 3 centros planetarios, Chambaya, la jerarquía